pasa que no hay mucho para decirlo del twerking, boludo. O sea, esto es simple y llanamente, ni siquiera es gracioso. Simple y llanamente es como una especie de bajar la discusión o una serie a un nivel tan bajo que no sé. Es que es cierto. No puedo decir mucho de esto. No hay mucho para decir. Es que no te deja opción, ¿no? Te pones a pensar y realmente, ¿cómo remás esto? ¿Vos cómo lo remarías, Pato? Alma, vos me conocés bien. Sí. Sí. Es que está complicado. Yo no le veo mucha vuelta a Marvel, porque aparte ha ridiculizado el género. Lo peor de todo, que está ridiculizado el género. Porque si no lo ridiculizás, está bien. Capaz que lo podés salvar. Es que cada vez que me parece que cada vez que metes uno de esos memes, algo pasa. Ahí escuchan. O te baja el sonido. Arma, ahora pasan un poco cosas. Mejor. Ah, bueno, no voy a poner más nada. Ya está. A ver ahí. Hola, ¿escuchan bien? Pongan uno si escuchan bien a los tres. Hola, soy el Guta. Digan algo ustedes, boludo, a ver si escuchan bien. Dice que se oye. No te pongas agresivo con el público. Gracias, Luciano. No, a ustedes te decía, boludo. La gente le digo, digan algo, a ver si escucha mejor y se me quedan los dos callados. No te me pongas agresivo con el público. Sépanlo, boludo. Digo, hola, soy el Guta. Esperaba que ustedes me sigan y digan, hola, soy el Pato. Hola, Petinato está desde el principio, ¿eh? Se la viene bancando. Petinato es otro de los Petinato tuyos. Es una cosa. No, es que Petinato es una cosa impresionante. Petinato es como Arma, que Arma reconoció al principio que era un poquito masoquista, sadomasoquista. Yo también soy un poquito sadomasoquista. Petinato se ve que le ¿Viste que es como un placer culposo? La gente no entiende. Martín no entiende lo que es el amor si ya están borrachos. No, Martín, no. Nos falta un poquito todavía. Es decir, puede empeorar. Estamos... yo ahora voy a abrir la tercera cervecita. En 5 minutos te cuento. Pará, no, ya te la habías abierto la tercera. Mirá, sí, no, viste que yo compré 6. No, pero viste que yo compré 6 y te dije compré 2 y 2.
Para mí la tercera sería la sexta, o sea, la tercera de la segunda. A ver, Shintoki se puso ¿Entendés? mal, dice, ¿y yo qué? Shintoki no, Shintoki vos estás desde el principio, no podemos decir nada. Y Esteban Gómez se escucha medio bajo pero al Guta y a Pato. Hintoki se fue en un momento, ¿eh? Lo Hintoki tenés en un controlado. momento se fue. Dije, Los me estás, fui, no sé qué. Lo tenés todos. ¿Viste que es tóxica? ¿Viste Hintoki que es tóxica? ¿Viste de que está rubia es tóxica? Sí. Estas cosas pero vos así acordate que Hintoki se hizo el Dolobu, nos empezó con el tema de los NFT, porque él fue el creador, y después hizo el Dolobu porque más gente empezó a hacer NFT y dejó de hacer. Hasta que no lo tiré de los oídos, no volvió a ser el Hintoki de antes. Entonces, llámame tóxica, pero soy copado porque volví a llevarlo a Hintoki a la senda. Al camino del bien. Este va un palazo para Daisy Moreno. Señorita Daisy Moreno, si sus gatos la retan cuando el Guta canta, si sus gatos le cambian el canal cuando escucha una alienada, solamente le tengo que decir eso. ¿Por qué carajo no monetiza esos gatos? Sabelo, ¿eh? Esos gatos están para monetizar. Son más inteligentes que el youtuber que les habla. Sépanlo. Muy bien. Esa risa del ¿Se puede buscar la cerveza? O... No, yo estaba esperando a ver si había un remate más. Bueno, no, ya está. Nunca sabés si tengo delay. O sea, si me ven que tardo, es que tengo delay yo de mi lado. Estoy tratando de ajustarme a los timings. Los métodos Master dice, no sé qué quiere decir. Padrino, Titanic, Spider-Man y Hulka. Padrino y Titanic no hablamos. Los NFT. Los NFT. Los NFT. Sí, perdón. Estoy medio yo. Claro, tocado. ¿Ves? Yo tomo, hundido, pero estoy tocado. Ustedes. Yo tomo y se maman ustedes. Estoy tomando. Pero no sabíamos. Santa Isabel, vino clásico, lo más barato que hay, patero, del 2022. Esto fermenta en el estómago y te mata. Esto no lo van a ver en ningún lado. A ver, ya le afectó a la cerveza Pato. No, yo estoy tomando vino tinto. La cerveza me hincha mucho el estómago y tomo vino tinto. El Pato se compró un vino de cartón. Y tomé, tengo un Santa Isabel y tengo un Viñas de Balbo, que me hace recordar a Bilbo Bolsón. Clásico tinto Magnum. Magnum también es una pastilla genérica que hace alusión al... sigan, chicos. Saludos desde... boludo, esto... A ver, boludo, saludos esto parece más que un directo, parece una reunión, una reunión de ¿cómo se llama? De AAA, boludo. Pero pará porque nos pusimos serios en un momento, ¿eh? Y lo llevaste vos a ese punto, ¿eh? Vos es el que manejás el ritmo de esto. Sí. Vos sos el director vos sos el director de los anillos. Vos te pusiste primero, llevaste todo esto a un ritmo de no por, y después lo mandaste a un ritmo serio. Hablamos de Hulka. Salma está muy ahí atrincherado, guarda el arpa. Y acá nos preguntan, saludos desde HN. Disculpen mi ignorancia. ¿HN qué es? HN, saludos desde HN. Caramba. ¿Será HN? ¿Qué son las iniciales? Honduras, boludo. Honduras. Saludos a Honduras. Aguante las viñas de Balbo, dice Petinato. Se ve que Petinato conoce. Petinato Sape. Martín Fernández Gatica. Es que, boludo, yo te iba a contar una anécdota. A ver, vamos a mí no me gusta mucho el vino tinto. Pará, hay un delay chicos, sepan perdonar, pero hay un delay importantísimo. Yo entiendo que todo el mundo terminó de hablar y cuando empiezo a hablar siguen hablando. Y lo mismo le está pasando a Atman, me parece. ¿No? Sí, pero ya le voy tomando el timing, ¿eh? Igual Atman, desde que hablamos de Batman, dejó de aportar casi, ¿eh? Yo para mí está, ¿cómo dijo? Acogotando el manatí, ¿dijiste? Te mandé un NFT, Guta. A ver.
Ve. Vos pedís en el FT y cuando te los mandan, nada. Yo pedí uno que quería que me hicieran uno de Gandalf de White. ¿Esto qué es, boludo? Aparte vos fijate, ¿no? Es como... el tema... Yo voy a poner... Esto es muy bizarro, boludo. No, es bizarro. Es oscuro, ¿eh? Es oscuro. La persona que lo hizo... Man. A ver, ¿quién lo hizo este? Yo lo hice. Es oscuro. Sos este oscuro. Lo hizo Alma, porque cuando viene todo... Mirá, cuando las caras vienen todas achadas, los hace Alma. Qué bueno Alma es como Neil Gaiman. Es oscuro, es oscuro. Está perverso el tema, ¿eh? Pero sí. Es más, ¿sabés cómo le decíamos al Doctor Strange, ese que tenía brazos? Cuando estábamos viendo Doctor Strange, porque digo, no me acuerdo si fue la segunda o tercera vez. Le decíamos Doctor Hentai. Bueno. Porque era cualquier cosa menos. No, porque era cualquier cosa menos Doctor Strange. Ahora que todo el mundo está diciendo que esto es muy bizarro, saben que no lo voy a cantar porque si no Daisy me va a abandonar y me va a llenar de dislike. No. Pero me hace acordar a Visa Rap. Bueno, me cantaría un tema de Visa Rap, Sabelo, no como para acompañar este bizarro, pero bueno. A mí el que me gusta de Bizarrap, mi favorito de Bizarrap es Sos inimputable, hermano. ¿Sabes cuál es, no? Yo no conozco ningún tema de Bizarrap. Solamente lo conozco porque está saliendo, creo que con la China Álvarez. A ver, voy a ponerlo un segundo nada más. Sos inimputable, hermano, es del tipo que dice cómo matar al chorro. ¿Sabes cuál? A ver, lo voy a poner. No escuché. Creo que no. Que yo sepa, no escuché ninguno de Bizarrap. A ver, lo voy a poner un segundo. Espero que. Bueno, chicos, mientras ponen el tema, ¿de qué tema les gustaría que habláramos? ¿Algún tema en particular? ¿Quieren que el Gutac solamente cante? ¿Que ponga música funcional durante todo el directo? Ustedes digan. No, te pusieron. Mira, ¿sabes qué pasa? Cuando vos te vas a una pantalla, Pato, se empieza a escuchar todo re bajito. Pará, me voy. Vuelvo. Ahí está. O por lo menos Alma, si no se había ido hasta el kiosco. Ay, pará, ¿qué pasó sentía acá? Que hablaba de Jamaica. ¿Qué pasó acá? No. A ver, ¿para qué hablo bien contra el micrófono? No, pará. Ahí estamos. ¿Qué pasó? Bueno, no sé qué está haciendo el muchacho, pero a mí me gustaría vamos tocar a volver. un pequeño... Recalculando. Vamos a recalculando. Ahí está. No. ¿Qué estás compartiendo? No sé qué pasa. Estás compartiendo mi Facebook. No. Estás compartiendo mi Facebook. Pará. No. Manden algo, Me acabas por favor. de mandar al frente. No. Compártame algo ya, porque no sé cómo salir de esto y no tengo la capacidad ahora mismo. Ahí encima están estos. Compártame en una pantalla. Que no. Pero estás compartiendo la mía, deja de compartir. Pero no puedo porque me dice compartir y yo no estoy compartiendo nada en realidad. No sé qué pasó acá. A ver. ¿Cómo no estás compartiendo nada? Ahí Manatí me pide. Ahí estamos. Listo. Una noticia de Manatí, de Rotten Tomatoes. Ahí está. Alma, vos que sabés y sacaste un buen video. ¿Por qué no nos comentás un poquito sobre esto de la nueva función para, ¿cómo se llama? Para la de censura de Amazon. La de censura de Gozo, que lo hablamos, pero lo hablamos muy por encima. Y Amazon está ahora tratando de hacer control de daño. Ahora estaba en 37%, por ejemplo, el tema de la crítica de la audiencia, ¿no? 84% la crítica. Y se mantiene en 37%. Nos subió un 3% desde las 5 de la mañana, más o menos. Amazon sacó una especie, no sé si es condición, porque
Aparentemente esto está arreglado con algunos portales de que no se pueden dejar críticas por 72 horas y las críticas que sean escritas son revisadas para evitar un review bombing. O sea, ellos deciden si esa crítica es review bombing o no. Un tema de control de daño. Supongo que se basarán por el lado de que, bueno, es mi negocio, me puede joder el negocio, entonces no acepto las críticas escritas, ¿no? Todas las reviews que puedan salir. Así que por 72 horas, a partir de ahora, de este, digamos, producto, no podés publicar una review sin que te la revisen y decidan si sí o si no. Lo que implica es que te van a investigar Facebook, Twitter y WhatsApp. WhatsApp no, Facebook y Twitter. Claro, igual es muy loco cómo esta gente habla de review bombing, pero todo en lo que sea progre, todo en lo que sea esto, siempre las cosas son de una vía, ¿no? Cuando la mayoría de las cosas tiene dos vías, porque yo te puedo hacer un review bombing negativo, como pseudo dijeron que había pasado en ¿cuál era la serie? En El Señor de los Anillos, no, en She-Hulk, que habían sacado un review bombing negativo. Ahora, cuando a vos te ponen que el Lord of the Ring estaba al 100% apenas lo largaron, ¿eso que no es un review bombing positivo para el lado de Amazon? Sí, en realidad. Todo es así, ¿entendés? Todo es así. Todo es, cuando es negativo es review bombing coso, pero cuando es positivo, nunca pasa nada. No pasa nada. ¿Entendés? No pasa nada. Entonces, ahora lo que están haciendo, eso es lo que yo siempre les digo, chicos, y lo voy a volver a repetir. Yo entiendo que si tienen Amazon, quieran ver la serie desde Amazon porque es más cómodo, porque es mejor, porque no sé, porque no tengo que bajar nada. Ahora, si ustedes realmente están podridos de que les entreguen este tipo de cosas, les pido por favor que se lo miren con el ojo tapado, de forma del ojo tapado o de forma sopa. Claro, era por eso. Lo único que lo dijiste fuiste vos. Yo me recontra cuidé. Fui ultra moderado. ¿Está? El gusta moderating. Lo digo broma, decir lo que ¿entendés? Ya está. Que lo miren de forma sopa. De forma sopa. Ya está. El sopa, para el que no sepa, era una ley que estaban impulsando con el tema del ojo tapado, que no salió gracias a Guta, no te sientas censurado, no te sientas censurado por mí, por favor, decilo con todas las palabras, Parro. No digo que vos me censures. Estoy diciendo que a partir de ahora voy a decir la ley sopa para referirme a la piratería. No, decir piratería, si estás diciendo piratería, decí Cuevana. Ya está. Bueno. Mirá cómo te mira Galadriel, pensando a qué se refiere, no entiendo. Chicos, hoy, ahora, en este momento, fíjense que el único que está poniendo cordura a este directo soy yo, y todo el tiempo están confabulando en contra mía, ¿está? En contra mía para distorsionar el directo, ¿eh? Ese Hintoki es la que yo siempre recomiendo, que les digo que se las voy a poner por mail. Si me mandan un mail, se las voy a recomendar. Es la mejor página no para mirar en directo, sino para escalar. Bueno, sigo con la idea. Chicos, por favor, por más que tengan Amazon, no miren esta serie en Amazon. Búsquenla al otro lado. Sos un kamikaze. Búsquenla al otro lado. No, iba a decir, no, sos un kamikaze. Me vas a tirar todo. Esto es... no, iba a decir la palabra, pero no la voy a decir yo. A ver, ¿qué cama? No. Bueno, como prueba igual tengo... Anda sigue con el canal todavía. Estoy hasta ahí. Anda pensando un nuevo nombre de canal, dice Luciano Yugo. Bueno, paso a andar pensando un nombre nuevo de canal. Ay, Dios mío. No. Ay, me muero. Bueno, yo concuerdo con Guta igual. No hay otra.
Nos falta hablar. ¿Qué nos falta hablar? Ay, esto ya. Bueno, volvemos a lo bizarro. Ay, Sí, no, ya para. pasamos por lo ilegal. Gusta, ¿estás ahí? Considero que este directo lo doy de baja. ¿Cómo? Este directo ha sido terminado. Finish him. Pero son. Flawless victory. Ay, me muero. Acá dicen, la pensó bien Guta. Para ser el youtuber más visto de la competencia, para ser el youtuber más visto, tiene que eliminar a la competencia. Bueno, determina. Luciano, no me deschaves el chiringuito, boludo. ¿Por qué te pensás que como es, que invierto tanto en cerveza? Bueno, Determinal es una de las mejores series que hay. Es brutal. Yo estoy viendo, voy por el 5º capítulo, está muy bueno. Martín Fernández Gatica es uno de los sponsors del canal, que por ahí me dona plata y me ayuda a pagar internet y eso. Bueno, Martín, debo confesarte algo. No pagué internet, me compré un 6-pack de cerveza, pero dentro de poco seré el único youtuber en YouTube. Y YouTube quiebra. Chau, Pato Lancaster. No. Chau, Arma TV. Fue un gusto conocerlos. La cañaca. Estas colaboraciones, Atma, son las más bizarras, porque vos tenés colaboraciones. Son un desafío. Son re bizarras, pero aparte van por caminos sinuosos. Es una cosa extraña. ¿Hemos tocado fondo? Va todo por caminos sinuosos, no sabés dónde va a terminar. ¿Hemos tocado fondo o podemos llegar a atravesar caminos más oscuros? Hay más sinuosos. No, boludo, si vos a mí me decís destruime el canal. Pará, que se corta. Sabelo, porque puedo ir por lugares más sinuosos. No. Acá Shintoki dice que hubo momentos peores. No sé cuáles serán. No es sé. Que, boludo, vos no te estoy desafiando. Vos no entendés. O sea, yo me estoy moderando porque no conozco a tu audiencia. Porque no quiero, pero te puedo asegurar que tengo repertorio para algo más en el abismo. Mi audiencia se fue, bajé 400 suscriptores. Se ríe. ¿En serio? No, fuera de 372. ¿Se te fueron? Sí, pero no pasa nada porque es una depuración, es la ley natural de la vida. No, en serio, boludo, habías subido 300 en estos días y bajaste 300, la cosa era que ganara. No pasa nada porque bueno, pero no eran naturales, está bien, no pasa nada, es la evolución, Darwin. Escúchame, acá mira, Martín Fernández Gatica... Pero en serio, 300, por este directo se te fueron 300, ¿me estás hablando en serio? Pero está bien porque no eran reales, se ríe, Alma, hijo de puta. Se ríe, Alma. Alma me parece que ya pasó por esto y ahora está diciendo, bueno, no soy el único, no es tan grave. He pasado. No he pasado. No, boludo, me estás haciendo sentir. Pero no. A ver, Guta, no por un tema tuyo, ya me ha pasado. No pasa nada, también. Guta. No pasa directo nada. Solo. Pero yo te veo con 37.900 como estaba. Porque boludo. Todavía no actualizó, yo lo estoy viendo en el YouTube Studio. Escúchame, acá nos hacen una pregunta interesante. Perdón, trato de volantear, sí. Pero es como que no. Volantea. A ver, acá nos hacen una pregunta interesante que creo que ninguno de los tres la vio. Pero es algo que llama la atención y es una noticia que ya... Yo pensé que era joda al principio. Pensé que podía ser una producción tipo de esta de que... Y creo que hablaste alguna vez, Atma, de la productora esta. ¿Cómo se llama la productora que hace producciones de bajo presupuesto hasta $1 millón? Asylum. Pensé que era algo tipo eso, pero nos pregunta Martín Fernández si vimos Winnie the Pooh, el slasher. Hay un slasher nuevo de Winnie the Pooh. Es la que estoy esperando. Parece que ya... La sinopsis es de que cuando Christopher Robin se va, el oso y el cerdo se enloquecen.
y empiezan a matar a todo el mundo. Bueno, yo no sé si volanteé para el camino correcto. No, se ve muy bien para hacer un slasher clase B. A ver si puedo compartir algo. Y es clase B. ¿no? Es clase B, pero dentro de esa clase B es una clase B superior. Es clase B. Creo que ya salió. Acá nos preguntan si Sí, ya o salió. sea, no es la... No salió todavía. Yo había encontrado una noticia de eso. No ha salido todavía hasta hace 2 días, pero salió tráiler. Hay tráiler. Hay un Y te tráiler cuento un completo. poco la historia, Sí, ¿no? hay un tráiler que es bastante, que cuenta prácticamente todo. Acá hay una persona. Sí, se llama Winnie the Pooh, Miel y Sangre. Acá hay una persona que se llama Ángelo José Muguru, bueno, Tamara, que evidentemente está un poco. Hace una pregunta seria. Y vale la pena. ¿Cómo fue que le dio alguien que poder hace a una Sauron? pregunta seria. No puede. Dice: tengo una duda Sí, para no Guta. pueden tocar esto. Los anillos del poder tratará de Morgoth y cómo fue que se le dio el poder a Sauron. No se puede. Eso no se puede tocar. ¿Cómo fue que se le dio el poder? No, porque en realidad Sauron es uno de los, si me acuerdo bien, es uno de los Ainur que se une a Sauron, ¿no? Los Balrog son como Ainur que están corrompidos. Pero Morgoth, la guerra, ¿cómo era que se llamaba? Que es donde muere un montón de personajes. No entra dentro de los derechos que tiene Amazon. Por eso en la serie te lo pasan en 4 minutos, yo qué sé, 1000 años de historia, una cosa así. En realidad 1000 años de historia no, porque la era de los árboles creo que con los elfos, el despertar de los elfos son 600 años, una cosa así. Hasta la muerte de los árboles, ¿no? El alma controla a Tolkien. Bueno, sí, podría llegar a ser. Los métodos Master dice, el alma controla a Tolkien y bueno, sí, puede ser después de algunos directos con Heldorian, algo habrá quedado. Ahí está. ¿Sabes qué lindo el Silmarillion? Guta, ¿Lo ¿estás vivo? leíste? Guta, ¿estás vivo? Sí. El Guta debe estar prendido al six pack. El six pack ya es un trick pack. Es un trick pack. El tercer six pack. ¿Quieren intentar de alguna manera para, bueno, yo no sé, yo me quedaría hasta las 3 de la mañana, no tengo problema, pero bueno. ¿Quieren tratar de tocar el tema de la Casa del Dragón? El Guta no llega al final, dice yo. Estaría bueno, ¿no? La Casa del Dragón. No, me quedé. Decime, Guta. Yo me quedé un poco bajón, pero con respecto a lo que dijo. Con lo que dijo Adma, obviamente vos fíjate que en la serie muestran 30 segundos de Urgot, no me sale el nombre, de Urgot. Morgoth. Lo muestran 30 segundos como una sombra, que hasta la sombra es muy parecida a la armadura de Mordor, no, ¿cómo se llama? De Sauron, que en realidad Sauron es el discípulo, en teoría. Sí. Entonces una que por derechos creo que no lo pueden tocar, y otra, como es, no van a poder explicarlo. De hecho, ya te lo nombraron como diciendo, viste, listo, es todo lo que vas a tener del nombre del tipo y nada más. A ver, acá... no creo que lo vayan a... Acá Shintoki nos pregunta si hablaremos de Sandman. A ver. ¿Lo viste? ¿Yo? ¿Lo vi? Sí, Sandman es una... Sí. Sandman a mí me causó mucho hate en el canal. Para mí es una porquería. Ya lo puedo decir así, lo voy a decir así directamente a esta altura. No creo que nadie que no sea seguidor de mi canal, de Adma o de Guta, esté escuchando hasta este punto después de todas las de todo lo que dijimos. Sandman Sandman, lo voy a decir sin filtros,
Contrataron a Sí. Gaiman justamente para defender la obra, pero Gaiman no habrá influido absolutamente en nada. No tiene nada que ver con la obra de Gaiman, pero no por la inclusión, ni por el cambio de género, ni por nada. Porque si yo hablo de la inclusión y el cambio de género, caigo en una trampa porque Gaiman se ocupó, esto es toda una estrategia, y ahora viene la parte conspiranoica, Gaiman se ocupó de decir que los personajes pueden ser percibidos de cualquier manera. Entonces te tira abajo cualquier tipo de claro, no puede decir nada, porque si los personajes pueden ser percibidos de cualquier manera, pueden ser de cualquier forma. Pero no es así. El avatar siempre en el cómic fue el mismo. Y si yo te muestro, te digo que me compré un muñeco de Sandman y te muestro al señor Miyagi, me vas a decir, no, me estafaste. Todos conocemos a Sandman como una persona pálida, media emo, con el pelo negro, y sabemos cuál es el aspecto de Sandman. Ahora, no tiene nada que ver con la obra original. ¿Pero por qué no tiene nada que ver? Y porque no es oscura. Y el cómic es oscuro. Tiene una... es decir, es un cómic oscuro que tiene partes muy... a ver, tiene cosas que no se pueden replicar en ninguna plataforma, como dije en un video, porque no podrían ser replicadas, porque tiene que ver con cosas que no puedo nombrar ahora, porque me van a sacar el video, pero tiene que ver con escenas fuertes, de gore, y no solo gore, sino que partes muy oscuras que no están ahora mismo, no se podría mostrar en ninguna plataforma. Un ejemplo claro que voy a dar, y no voy a repetir uno de mis videos que hice con el tema de el desafío con Lucifer, es en el capítulo 5 que todos dicen es bárbaro, qué sé yo, porque la muerte y qué sé yo me conmovió, van a ver a van a ver a una persona que va a morir, y esa persona está en un departamento impoluto, está tocando el violín, y en el cómic es un departamento totalmente decrépito, el tipo está en las últimas, está totalmente sucio, es otra atmósfera la que te muestra el cómic, y entiendo que a la gente que no leyó el cómic le guste. Yo también vi una crítica de Atma, donde Atma decía, si no viste el cómic, probablemente no estés contaminado. Ahora, si leíste el cómic, es muy difícil que te guste la serie. Sí, es muy difícil. Aparte, yo qué sé, a mí me funcionó la mitad, la otra mitad no. Como que no sentiste como que estaba recontra apurado el, Es que el digamos, problema es Morfeo que no... pasaba de ser, sí. No, el problema de Netflix es que no creo que solo a vos, sino que a todo el mundo le pasó lo mismo. Por eso no, la segunda temporada está en dudas. Porque lo que faltaría por adaptar es totalmente más difícil de adaptar. Entonces, es muy épico la lucha o por la confrontación entre Sandman y Lucifer, es épico cuando Sandman escapa, pero después es muy son capítulos que no tienen una congruencia, es muy difícil de adaptar de una forma más o menos fiel al original. A partir del capítulo 5 obviamente, decae. Decae mucho, y no solo para vos, sino para cualquiera. Y lo dicen mucho. Yo leí muchos comentarios, incluso en mi canal, donde decían, no, ya el capítulo 5 estuvo bueno, pero después decae. Yo creo que no es rentable. Y se desinfló muchísimo. Es que sí, ese es el tema. De hecho, Guta decía de que él terminó vendiendo sus cómics porque no, después de escuchar a Neil Gaiman y demás, no, como que, viste, se desilusionó. Y creo que varios se desilusionaron. Lo que pasa que O mucha Gaiman, gente que me comentaba esto. lo que pasa que Gaiman dijo durante mucho tiempo que no iba, que había recibido múltiples propuestas para adaptar el cómic, y había rechazado las propuestas porque no eran fiel al original. Entonces, claro, los seguidores lo que pensaron es, bueno, si acepta la propuesta de Netflix es porque van a hacer algo más o menos coherente. Y bueno, no fue así.
Hintoki dice, Guta se fue a dormir. Yo creo que sí. Y aparte Gaiman, viste que agarró y Guta prendió al six pack. Guta. Dalo por hecho. Guta, decae la audiencia, Guta. ¿Qué pasó? No, No, Guta, boludo, volvé, no Guta. quiero que pierdas más suscriptores, man. te lo digo en broma, Guta. Guta. Gané. Estoy llegando a los 100.000 ya. Deja de mentir, boludo, deja de mentir. Guta. Dale, Guta. Bueno, Escuchame, vos que conocés, Yo no voy a hablar porque no vi la serie, no creo que la vaya a ver en un tiempo. Sé que la voy a ver, eso estoy seguro. No sé cuándo, porque la verdad, aunque no lo crean, para mí realmente fue doloroso. Fue doloroso porque yo lo conté en varios videos. A mí me costó muchísimo tiempo conseguir esa obra completa. De hecho, compré varios números que estaban mojados. Una vez, yo vivo en Neuquén, varias veces por trabajo iba a Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires estaban todas las sedes del Club del Cómic. Entonces, me recorría todos los clubes del cómic, todos Camelot, todas como es, comiquerías, buscando. Bueno, una vez encuentro un club del cómic que había tenido un problema y se le había inundado un sótano que tenía lleno de cómics. El tipo abre una caja y me muestra casi toda la colección de Sandman como mojada, ¿viste? Cuando se moja y después se seca, que queda todo así como ondulada, como que la brisa se... Bueno, me la compré toda, ¿viste? Entonces, ¿qué hice con eso? Digo, bueno, por lo menos tengo toda la obra. Después, si la voy consiguiendo o no, está. Entonces, cuando encontraba un numerito y habían dos, me compraba los dos números. Y así lo que iba haciendo era canjeando, ¿no? Iba canjeando hasta que me hice la obra completa. Tardé como 5 años. Después, obviamente, la mojada la terminé regalando. Pero bueno, me había quedado con la posta. Entonces, cuando yo escuchaba que la iban a adaptar, que de hecho uno de los que la iba a adaptar, que había tratado de comprar para adaptarla, ¿se acuerdan? Yo no me acuerdo el nombre del actor, pero ¿se acuerdan en la última Batman de Nolan? El que hace de pseudo Robin, que después termina siendo como la suplantación de Batman. Me acuerdo. Bueno, ese pibe... No recuerdo el nombre. Claro, ese pibe, el que queda como que era un policía que habla con él y le dice, me encanta, vos me ayudaste en mi ¿cómo se llama? En mi orfanato, dabas plata, se había convertido en, bueno, después termina siendo como el Batman, que quedó como Batman. Bueno, ese pibe había comprado como medio el derecho, ¿no? Y se lo negó, le dijo que era una basofia lo que estaba planteando el pibe, no sé qué, y no se lo quiso comprar la adaptación, le dijo que su libreto era una poronga y no está. Entonces, cuando yo escucho que lo va a hacer Netflix, dije, bueno, va a ser algo copado. Bueno, cuando empecé a ver que habían cambiado a Muerte, que habían cambiado a Lucifer, lo único cambio que entiendo, lo único que puedo llegar a entender es el de la abuela de Constantine. Lo puedo llegar a entender únicamente porque aparte aparece en los cómics, pero también lo puedo entender por una cuestión de derechos, ¿no? Que bueno, lo están haciendo, aparte el copado de, ¿cómo se llama el escritor que lo escribió Constantine? Roger Moore. No, Enid Gartenis. No, el otro, boludo, Para Constantín, esta es la sí, época de Hellblazer. Hellblazer. No, pero el otro, ¿cómo se llama? O no es. Ay, puta madre. Moore. No es Moore. Sí es Moore. ¿Por qué tengo esta memoria del ¿Vos orto? decís por Hellblazer? Sí. ¿En concreto? Sí. Te digo. Hellblazer, a ver si alguien se acuerda. Hellblazer. Colorista, guionista. Gartenis. Jaime Delano, Paul. El otro, el viejo cabrón. El que hace Constantine, el viejo cabrón. Por eso te preguntaba que. A ver. Bueno, no importa. Alan Moore. Pero es el creador. No es el escritor de Hellblazer. No, quise decir el creador. El creador. Sí, Alan Moore.
Alan Moore jamás le hubiera vendido, jamás hubiera dejado, como es de viejo cabrón, jamás hubiera dejado que hicieran esta poronga en Netflix. Bueno, no importa. Al margen de eso, yo dije, bueno, cuando empiezo a ver todos los cambios, digo, no, esto no es. Hago un video, me trataron de todo, hice un video mostrando todo un montón de cosas y respondiéndole a la persona que me dijo hater y todo eso. Y nada, boludo, o sea, ¿qué puedo decir? El tipo dice que en su momento, porque, a ver, esa obra es ultra, no progre, sino inclusiva. Vos vas a ver tanto travestis como gays, como todo, de todo vas a ver en esa obra. Y está perfecto, porque es una obra de cero, no me cambiaron ningún autor. Entonces el tipo dijo que en su momento no podía escribir todo lo que él quería por una cuestión de que no iba a vender y que la sociedad no estaba preparada. Entonces, ¿cómo puedo yo respetar a un tipo que en su momento no tuvo los huevos de escribir lo que él pensaba con su obra por una cuestión de que no iba a vender o que no iba a progresar o que no lo iban a bancar, no iba a tener la repercusión que tuvo? Entonces, lo haces ahora que es políticamente correcto hacerlo, entonces decís que vas cambiando. Entonces, ¿cómo me siento yo insultado? Porque me vendiste una obra de la cual no estabas seguro, de la cual no estabas convencido. Simplemente no tuviste los huevos de presentar esa obra o no tuviste los huevos de no tener para vender, de no ganar plata con la venta. Cualquiera de las dos formas, cualquiera de los dos ideales son una mierda y yo no te puedo respetar como creador de una obra, sobre todo cuando la subvertís por unos mangos, ¿está? La subvertís por unos mangos para que te paguen una serie. ¿Está bien? Entonces, lamentablemente, las dos opciones, y si no aprende de Roddenberry, que Roddenberry realmente era un tipo que se la jugó con el primer beso interracial, o uno de los primeros besos interracial en televisión con Capitán Kirk y Uhura. ¿Está bien? Entonces, yo no puedo respetar a un tipo así. Y toda la cuestión de que vos me vengas a saciar, de que esto, lo otro, lo demás allá, y encima me vengas a llamar de que soy hater porque no compro tu obra o no miro Netflix porque estás cambiando de color las razas y ese tipo de cosas, encima me faltás el respeto queriéndome vender algo que no es. ¿Está bien? Y por último, datito de color porque saben que me encanta Supernatural. Yo no lo había visto, pero ahora que estoy por la temporada 11, muerte, en un momento la matan a la muerte y la suplanta una muerte negra. Esa muerte negra, esto habría que fijarse, pero es en la temporada 11. No sé en qué año hicieron la temporada 11. La muerte que es negra, en un momento aparece leyendo el cómic de Sandman, donde aparece muerte. Datito de color. Listo, dicho esto, termino. Sí, lo que pasa que lo peor fue que Neil Gaiman todavía argumenta que en algún momento tiró o saboteó uno de los proyectos que iba a hacer, digamos, una adaptación. O sea que no entiendo el cambio. Más que dinero, no me queda claro. No le busques vueltas. Es decir, acá lo que pasa es que contrataron a Gaiman únicamente para que avale y defienda, no para que intervenga. Es decir, sé lo que digo. Lo contrataron únicamente, es decir, que es lo que tendría que haber hecho, que no pudieron hacer con otros autores. Pero lo contrataron únicamente para que defienda. Gaiman se pelea encima con los haters y a los seguidores les da letra justamente con esto de que la obra es inclusiva y que los personajes pueden ser vistos de cualquier manera porque no son humanos. Entonces, desde ese punto de vista, podés inventarte lo que quieras. ¿Cómo podés razonar con una persona que te está diciendo? Ahora, en el cómic tienen un avatar. El avatar es reconocible. Yo te muestro a Muerte y vos ves a Muerte, que es una persona blanca de tal manera. Vos ves a Sandman y es de determinada manera. Entonces, es verdad,
hay una parte donde te muestran que todos los dioses o los eternos pueden ser vistos por otros de distintas maneras. Pero el avatar es el avatar. Pero los Claro. seguidores de Sandman y los progres se agarran de eso para decir el discurso de Gaiman, que es el discurso que les da, que es inclusivo y que siempre la obra fue inclusiva y que pueden ser vistos de cualquier manera. Anda a discutir con eso, es imposible. Por eso yo en los videos que hice... Sí, yo te lo discuto, se pueden ver de cualquier manera, entonces ¿por qué carajo no dibujaste a Muerte Negra? ¿Por qué carajo no mostraste a Lucifer como mujer? Obviamente. ¿Entendés? Bueno, ¿entendés? Pero si vos no hiciste eso, a mí hay algo que me jode soberanamente, y lo entiendo porque hay que ponerlo en subgrupos y un montón de cosas así. Pero a mí eso de que es una adaptación, o es una reinvención, o es esto, lo otro, lo de más allá, a mí soberanamente me soba el pingo. ¿Por qué? Porque, boludo, con ese pretexto cambiamos todo. Entonces, para mí es, o sea, si vos vas a hacer una... Entiendo que si vos hiciste una adaptación del cómic a live action, respetes la obra, porque ya tenés un live action. Si después querés hacer una reinvención de ese live action, hasta lo puedo llegar a entender. No me gusta, pero lo puedo llegar a entender. ¿Tá? Pero eso es exactamente lo mismo que los multiversos. Los multiversos se abren porque no tienen soberanamente la misma... Porque puedo entender que una vez me hagas Crisis en Tierras Infinitas o alguna cosa así, que es algo novedoso. Después que abras el concepto de multiversos, lo vuelvas a cerrar, lo vuelvas a resetear, lo vuelvas a esto, es únicamente refrito, porque no tenés la capacidad de inventar cosas nuevas y evidentemente estás todo el tiempo necesitando de cosas alternativas para poder seguir sacando héroes. Diferente es, y acá voy a hacer una salvedad, diferente es cuando vos haces un what if, o cuando haces un Elseworlds en el caso de DC. ¿Qué significa un Elseworlds? Otros mundos, que es como una especie de what if de Marvel, que en realidad primero creo que salió los Elseworlds. Los Elseworlds demostraban qué pasaría si, por ejemplo, Superman naciera con los padres de Batman. Entonces te sacan un cómic que se llama Balas Rasantes. ¿Está bien? Y eso está bárbaro, porque la historia está buena, pero empieza y termina ahí. Te muestran un Elseworld donde, por ejemplo, Batman nacería, por ejemplo, en tierras de corsarios. Claro. Y está bueno, Me es una historia bárbaro. que empieza y comienza. Eso es una línea Lo argumental mismo diferente. que What If. ¿Qué pasaría si, claro, qué pasaría si, no sé, Capitán América naciera en el futuro? Bueno, listo. ¿Cansa un poco después de haber sacado 200.000 números? Sí, cansa un poco. Ahora, diferente es cuando con los multiversos te sacan toda una línea de cómic de 4.000 cómics de un héroe totalmente diferente que te hacen toda una serie con respecto a eso. Eso se llama vagancia, eso se llama falta de ideas, eso se falta tratar de explotar al máximo una IP que está totalmente destruida ya. Claro, pero acá el tema... Perdón. No, decime, Ana. No. Que una de las cosas que hablábamos era que el problema, en Discord sobre todo, es que uno de los problemas del cómic es que, como está estructurado, tenés personajes que hace 80 años que están sin prácticamente un reseteo real de la historia. O sea, tenés sí los eventos de tipo Rebirth o New 52, pero que básicamente no se recomienza la historia o no se avanza. Batman, por ejemplo, que siempre está en lo mismo hace un montón de años. Entonces eso también puede ser una explicación de los desgastes, ¿no? El tema de Sandman es que hubo también un volanteo, porque al principio Gaiman dijo que había firmado con Netflix y que iba a ser la obra, no iba a disgustar a los fans, que iba a ser lo más fiel al original. Y antes de estrenar dijo que era un Sandman como si lo hubiese escrito él en 2022. Entonces, yo lo que creo es que
a Gaiman lo hicieron participar únicamente para tener el aval. Es decir, no es un asesor, no es una persona que haya aprobado absolutamente nada, lo hicieron firmar y le dijeron, bueno, vos nos das los derechos y defendes la obra. Defendés la serie, digo. Y no descarto que Gaiman salga dentro de unos años diciendo que no le gusta la serie. Es decir, obviamente Es lo más probable. no lo sé. Pero hay, evidentemente la serie no es. Yo no quiero ahora aburrir a todos porque sé que muchos no leyeron la obra, pero hay muchas diferencias. En el último capítulo, a mí me encantó el capítulo que es el capítulo animado de Un millar de gatos. Ahora, es todo diferente, todo lo demás es diferente, es mucho más, no es lo mismo, no se percibe lo mismo. La obra de Gaiman es mucho más oscura, es mucho más confusa, no hay el bien y el mal no existen, son dioses, son seres bastante particulares que no se rigen con la misma moral que los humanos. Y en la serie trataron de darle un toque más humano para que uno empatizara, mucho más luminoso, para que no ser tan oscuro. Y no es lo mismo, no se percibe exactamente lo mismo. Entiendo que que la persona que no vio, que no leyó la obra, la serie no le haga tanto ruido, porque en realidad es una serie más. Pero si realmente leíste la obra de Gaiman, vas a decir, che, a ver, esto es algo completamente distinto. Está basado en Sandman, pero no es Sandman. Pero no por los personajes inclusivos ni por los cambios, sino porque no percibís lo mismo. Es decir, estás percibiendo algo completamente diferente. Sandman es una obra muy confusa porque es de terror, es de fantasía, y no sé qué es la serie. Y es como vos decís, hasta el capítulo 5 es una cosa y después del capítulo 5 es otra. Y para mí no le van a renovar la temporada porque no sirve. Porque en series enlatadas que compra Netflix, como puede ser El Juego del Calamar, La Casa de Papel o lo que sea, tienen un éxito terrible, tienen un montón de repercusión, y con Sandman han tratado de hacer lo mismo y no pueden. Sandman se desinfló. A mí me pueden decir que Sandman ha estado durante un mes en los número 1, pero no me lo creo, sinceramente. Lo que pasa es que eso de la medición, una que se va a terminar ahora la forma en la que miden, de una, porque ahora con el nuevo formato de Netflix se tiene que terminar sí o sí. Pero al margen de eso, también vos fíjate que lo hacen de forma muy capciosa, ¿no? Porque te dicen, por ejemplo, no sé, es la mejor que ha medido, pero te ponen como una especie de pero, ¿no? Por ejemplo, usan como artimañas de marketing. Por ejemplo, tuvo 900 millones de minutos de visionado. O vos ves 900 millones de minutos y no es lo mismo que ver, no sé, 60 horas. No hice la conversión, ojo, no lo estoy tirando así. No es lo mismo 900 millones de minutos que, no sé, 200 horas. ¿Está? Entonces, siempre te buscan la artimaña para hacer que, por ejemplo, yo había visto, y siempre lo di este caso, por ejemplo, habían dicho que Mrs. Marvel le había ganado a, ¿cómo se llama esto? Peacemaker, porque una plataforma que tenía 130 millones de afiliados había visto 735.000 hogares habían visto la serie, mientras que en HBO, que tenía 6 millones de suscriptores, la habían visto 635.000 hogares. Yo te pregunto, ¿cómo se llama? La proporción de hogares que lo vieron con la proporción de suscriptores no tiene comparación. Si vos te pones a pensar, el 10% de los suscriptores la vieron de HBO. Sin embargo, solamente el 3% de suscriptores de Disney vieron Mrs. Marvel. Entonces, no hay comparación. Siempre te buscan la vuelta. Ni llegó al 3%.
porque eran 600.000 en el estreno. Claro, bueno, creo. te dije así medio como cifras sacadas de mi Pero, cabeza, ¿no? Lo que sí es verdad es pero 735.000 hogares y 635.000 y de hecho hogares. la mejor serie tiene 2.6 millones, que debe ser como mucho, porque no me acuerdo el total en esa época, pero fue Loki y era un 2 y algo %. Esos son los éxitos. Por eso digo, los éxitos de Marvel es humo. Porque Juego de Tronos se está moviendo 8 millones. Doctor Who, que tiene menos, cuando tenía la era de Capaldi, movía 13 millones. Al principio, ¿no? De cuando Matt Smith lo deja, que fue el punto más alto que tuvo Doctor Who. Ahora que está en decadencia Doctor Who, está moviendo como muy poco 3 millones y medio. O sea, en lo que se llama rating consolidado, que es el rating de 3-4 días. Si voy al de la semana, ese número se va a 5 millones. En el mismo periodo, Disney logra 1,5 millones, 1,800,000. O sea, no hay dinero ahí. Ahí no tenés dinero suficiente como para decir, bueno, puedo bancar una serie que cuesta 100 millones por 6 capítulos, 8 capítulos. Por eso no entiendo el concepto de negocio para esta gente, cuál es. No es una taquilla, vos no cobrás por taquilla. Yo tengo una... Y si querés ir anunciantes con esos números, ¿cómo vendés el espacio? Porque son números lamentables. O sea, si vos realmente medís lo que está moviendo, y no es por tirarle, lo he dicho 1.000.000 de veces, no es por tirarle mierda a Disney o a Marvel, pero digo, el humo, vos lo podés tirar 1, 2 veces. No podés estar años tirando humo, porque digo, ahora está en el punto donde necesita anunciantes, y para que el anunciante te ponga plata, vos tenés que mostrar números reales, no humo. Nadie te va a dar plata por humo para anunciar. Te van a anunciar de acuerdo a tu alcance. Si tu alcance es 1.800.000, es lamentable. Sí, sí, por eso te digo, o sea, no sé, yo la verdad que... Bueno, no sé, vos, Patito, querés hablar de algún tema más, tocar algún tema más? ¿Vos estás bien ya? A ver, acá nos estaban preguntando. A ver, acá había unos mensajes anteriores que nos preguntaban, a ver si lo encuentro, porque nos estaban preguntando por algunos temas específicos. Yo tengo caótica las pantallas, no sé vos, Pato, o vos, ¿Vos tenés Guta. caóticos? ¿En serio? Ando A ver. No, digo caótico porque estoy siguiendo Lord of the Rings. A ver si ya empezaron con el review bombing positivo, porque siempre aprovechan en la noche a esta hora para darle. Y ¿sabés la otra que no revisé cómo estaba? Que ya la voy a revisar, She-Hulk. Sí. En Rotten Tomatoes, porque se venía hundiendo, pero mal. ¿Viste? Y yo acá tengo, estoy refrescando Rotten Tomatoes y sí, bajó, estaba en 87 en el tomatómetro, ¿no? Sí. Bajó a 84 y sigue 37 con el puntaje promedio de la audiencia. Bueno, She-Hulk en 50. O sea, está podrido por la audiencia. No, She-Hulk, ya está. No, temporada 2 no creo que haya. No. No Y creo hablamos. que película A ver, tampoco. para ver, nos estaban preguntando acá. Bueno, ya hablamos de Sandman, hablamos de todo. Lo único que no hablamos, en realidad, es de La Casa del Dragón. No sé si quieren hablar, si la vieron, no sé cómo es el tema. Sí. Pero No claro que sé. sí. ¿Qué les pareció? ¿Qué te pareció? A mí. Sí. A mí me gustó. No te digo que tiro cohetes ni nada porque es imposible no hacer una comparación con Juego de Tronos. El primer capítulo me costó mucho porque, bueno, son personajes nuevos, los tienen que presentar y todo. Pero, lo dije antes, es muy particular esto.
Es muy particular. A mí la trama de intriga política y todo eso, a mí me gusta. Sé que no le gusta a todo el mundo. Tiene intriga política, tiene algunos... a mí me gustó mucho, por ejemplo, lo dije antes, si lo tengo que comparar con Los Anillos del Poder, pero me gusta mucho más. La veo más coherente. Le tengo mucha más fe, sinceramente. Pero es muy particular eso. Me parece mucho más coherente. Me parece que igual tiene un poquito de esto de la chica, el camino del héroe, de la mujer, que bueno, que es desvalorada y todo. Pero dentro de lo que cabe, me entretuvo. Me entretuvo. No es, no es eh, Juego de Tronos, no es Juego de Tronos, no tiene la misma mística de Juego de Tronos, pero es pasable. Dentro de todas las porquerías que estamos acostumbrados a ver últimamente, me parece pasable. Bastante competente, la verdad, el primer capítulo, sobre todo. Esto es, obviamente, opinando como una serie sin comparar con el lore ni nada, que la verdad me acuerdo muy poco de La Danza del Dragón y después que empecé, me pasó parecido con esto, con Los Anillos del Poder, ¿no? Empezaron a hablar qué política, qué esto, que el sometimiento de la mujer y demás, y dije, no quiero saber nada, ni repaso nada, ya está, lo voy a ver como una, no sé si te ha pasado, Pato, pero a veces vos te preparás para una serie, te repasás todo el lore y después te encontrás con una cosa que terminas calentándote, porque estuviste horas y horas y horas, días, Prefiero leyendo, no. y después te Prefiero encontrás no, con no, algo que decís, prefiero no no. ver la obra original ni nada, muchas veces. Si ya la vi, estoy jodido. Bueno, esto viéndolo como una serie me pareció bastante competente el primer capítulo. De hecho, estaba viendo los números y los números mejoraron del capítulo 1 al 2. Yo, Hubo cosa rara, un aumento que no es mucho, pero... yo tengo que reconocer que tengo una debilidad, que es en el momento que muere la mujer de, Ujú. del rey, a mí por lo menos eso me parece, por ejemplo, volviendo un poco atrás y sin ahondar mucho en el tema. En el tema de los anillos del poder, no siento que va a pasar nada, que no va a pasar nada malo. Me da la sensación de que no va a pasar nada malo, no Tal siento cual. riesgo ni nada. Cuando muere la mujer y el tipo tiene que tomar la decisión de salvar al hijo, que no se sabe si es un chico o una chica, un descendiente o una chica que no le va a servir para absolutamente nada, toma la decisión de elegir por el chico y matar a la mujer, me parece jugado eso. Y está bueno el tema de que justo Mm. lo intercambia con el tema de los juegos, que está el tema de este tipo de contiendas medievales, que están... Es como la frivolidad ante una decisión difícil. Y eso, de alguna manera, me sumó puntos. Digo, bueno, qué sé yo, por lo menos algo de seriedad tiene, qué sé yo. Te están mostrando que, viste, que el tipo no es... que tiene que tomar decisiones difíciles. Me gustó. Y después me gustó el tema, que no quiero... Gusta, ¿estás ahí? Que lo vi en un video anterior, Sí, del estoy tema de escuchando. la chica de los 12 años, que lo mostraron de una manera bastante sutil cuando mostraban la incomodidad, cuando él camina junto a la piba, que te das cuenta que, bueno, que no, Sí, está es muy bien algo la totalmente escena. incompatible, que no tiene ya que ver con, viste, que el tipo dice, no, no es para mí, viste. Que la chica seguía Sí. el discurso del padre y le dice, vos estás hablando con el discurso de tu padre, esto te lo dijeron, lo que estás diciendo te lo dijeron. Me pareció bastante coherente Bueno, todo dentro de lo que estamos bien acostumbrados últimamente. Pero me pareció bastante coherente y digo, Mm. pues esto todavía tiene posibilidades. Dice Petty, de tanto en tanto pinguea al Guta para ver si sigue online. Sí, pero no pasa que los silencios de Guta me bueno, inquietan. escúchame.
Escúchame, primero compartí mi pantalla, por A favor. ver, dale. Segundo, voy a decir esto. Yo no hablo mucho de Lord of the Rings porque yo la serie, perdón, no Lord of the Rings, de Game of Thrones, porque yo la serie cuando la empecé a ver, vi 2 temporadas. Como me pareció que estaba tan buena, y estaba tan acostumbrado que cada vez que quería ver algo no podía ver nada porque no encontraba nada para ver, dije, la voy a dejar acá y me la voy a dejar de backup para cuando no vea nada. Entonces después fui encontrando y me la seguí dejando de backup. Ahora vi en esta serie y no vi la primera. Entonces es como que siento que nuestra audiencia muchas veces es muy conocedora de temas como Game of Thrones o Lord of the Rings. Y por ahí me parece que si yo opino desde un punto en el que no puedo hablar como lo que siempre digo, hablar con propiedad, no puedo hablar con propiedad, me parece que le falta el respeto a la audiencia. Entonces, en este caso, yo no sé mucho. Ahora, quiero aportar algo con un tema muy controversial. Si bien no lo vi, puedo aportar algo. ¿Está bien? Y lo que puedo aportar es en esa decisión de el hombre salvar la vida de la mujer o la vida del hijo. Y yo no sé si la audiencia ha visto películas de los 80 hacia acá, y tal vez un poco antes también, ¿no? Pero digo, para que no llevarlos tan lejos. El 90% de las películas donde había una mujer embarazada y por X razón, que era muy común en los 80 ver ese tipo de película, se le ponía en la decisión de tener que elegir entre su hijo, el padre tenía que elegir o la madre lo tenía que elegir, siempre el mensaje era que la madre le decía, salva a nuestro hijo. Y es más, el padre siempre decía lo mismo, no, mi amor, yo no podría vivir sin ti. Y la mujer era la que siempre le decía, no importa, ella, la hija o el hijo, ella vivirá en mí. O sea, yo viviré en ella, o sea, en el hijo. La madre decía, yo viviré en mi hijo, sea hombre o mujer. Y yo lo único que veo es cómo los progres, lo único que hacen es decir, claro, el hombre tiene el poder sobre la mujer, el poder de decisión. Primero, en esa época era normal. No digo que esté bien, digo, era normal. Y sobre todo de un rey, ¿no? Que no era una persona común. Ya de por sí tenía el poder sobre la vida en la plebe, en los aldeanos, en todo. Imagínate si no lo va a tener en una esposa que encima puede llegar a ser de 12 años, ¿no? Por ejemplo. Pero al margen de eso, antes el mensaje era que lo más importante era ser madre. ¿Está bien? ¿Está? Era ser madre. Y que la madre defendía a su hijo hasta las últimas consecuencias. Hoy el mensaje es, el puto hombre blanco tiene poder sobre el cuerpo de la mujer. O sea, vos fíjate cómo fueron cambiando los mensajes. Es lo único que voy a decir al respecto de una imagen que no vi, pero me la han descrito 10.000 veces. Y yo hablo del mensaje, no exactamente de la serie en sí, ¿no? Digo, cómo le estamos bajando un mensaje que no todo el mundo se dio cuenta, pero es ultra progre. No, pero está bien. Pero es todo lo que voy a decir. Pero ese mensaje, no la vi. Pero está bien, pero ese mensaje está bien, yo lo que digo es que está bien representado. Es decir, no pasa nada, era así, pero eso a veces ni siquiera se anima a mostrarlo. Yo no digo que esté mal, pero a mí me gusta que muera alguien. No, pero yo voy a otro lado, Pato, yo voy a otro lado. Vos tenés razón en lo que decís. Yo lo que estoy diciendo, Pato, es cómo te están mostrando. A ver, Alma, vos no, pero está bien, está bien. No yo te entiendo, no le pregunto a Pato porque no lo conozco tanto, pero vos, Alma, que has consumido películas a diestra y siniestra. Decime si yo me equivoco con el mensaje que daban las películas antes. ¿No veíamos películas con madre diciendo, no, sálvala a ella? No, yo tengo un problema. Eso es un... o sea, sí. Sí, decime, Patricio. No, anda, decir, por favor. No, entiendo el punto porque tiene, viste, eso es cierto, tiene el único problema que tiene la serie en los primeros episodios es, se ve que en algún momento retocaron
para meter algo de política. Es poca y es, digamos, está muy bien fundamentado que todos son presas de la estructura de la realeza, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Por eso a mí había cosas que medio me cantaban, pero era tan breve el momento que yo decía, bueno, está, esto estaría mejor que no lo tocaras, pero bueno, o al menos si lo tocas, plantear de que la estructura, así como está, es tan rígida, que tiene prisioneros tanto a los reyes como a los plebeyos. O sea, vos tenés una estructura que no te podés mover. El rey necesita un heredero. El tema de la cesárea había que hacerla porque era la muerte de dos, o sea, eso es lógico, contra que muera uno, y además tenés la presión de que necesitas un heredero. O sea, si tenés que jugártela, se la van a jugar una cesárea. Hasta ahí viene bien. La escena de alguna manera está hecha para dejar al rey de que no tiene opción, de que la decisión es correcta, pero me sorprendió lo que dice Guta. ¿Por qué la madre en ese momento, que ya sabía cómo era, porque aparte en la primera escena dicen de que el 50% de las mujeres morían por parto, que eso es un disparate, porque digo, si el 50% mueren por parto, nos extinguimos. O sea, cada 2, una muere. O sea, tendrías un montón de problemas, y aparte esta es una mujer multípara, que no tiene mucho sentido porque el canal, digamos, del parto es mucho más ancho, no tenés tanto riesgo de no poder recolocar al bebé, y ellos mencionan de que no se puede recolocar al bebé, no sé qué. Pero yo en eso apago un poco el cerebro porque digo, eso no tienen por qué tomarlo en cuenta. Pero tenés esos diálogos que están metidos, que es para meter política. Y vos decís, no los pongas. De hecho, cuando hice la review del capítulo decía, si ellos, en el peor de los casos, usan esa política así tan al mínimo, bueno, te lo puedo perdonar. Lo que tengo miedo es que después se vayan sí a más. Es lo que me temo. Y están hablando mucho de política. Espero que no. No, yo tengo. Pero yo lo que voy es el mensaje. Vos veías antes las películas, y antes la maternidad no solamente era un milagro, sino que además era totalmente defendible en uña por las mujeres. ¿Está bien? Totalmente. Y ahora, el tema donde estamos viviendo, el tema, no importa, no me voy a meter en el tema bueno, no sé si del A, B, O, R, T, A. No, O, última letra O. No me voy a meter en ese tema, pues tampoco sé si lo puedo decir, no quiero cagarle mal el canal a Pato. Pero la onda es que ahora, en todo este tema, en el Plan Parenthood, en un montón de otras cosas que estamos viendo, que ahora ya las mujeres son mujeres, no son mujeres, si son personas gestantes, que el tema de que ahora ya la maternidad parece que fuera algo social, que te lo imponen socialmente, etcétera, 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 el mensaje sale a decir que la madre se despreocupa, que no le importa, que por ahí le importa más su vida, que el hombre tiene el poder sobre la mujer, donde antes el mensaje era totalmente diferente. La madre daba la vida, no importaba qué, por el hijo. No digo eso me sorprendió. Estoy diciendo nada más cómo cambió el mensaje. Es un punto, no, es que me sorprendió porque dignificaba siempre un buen arco. Cuando vos querés plantear la muerte de una madre, era y es, o sea, esto es algo general. O sea, si vas a escribir, no hay nada mejor que hacer el sacrificio de una madre por la nueva vida. Es algo que, digo, la estructura está, el arquetipo está y se usa siempre. Cuando no se usa es cuando vos querés mostrar, yo sé, ciertas cosas como el miedo y demás, que es interesante, no es lindo de ver, pero eso lleva a otro comportamiento por parte, digamos, de la madre, no lo que se ve en esta serie. Y de hecho es muy realista. Me llama la atención eso que dice Guta. Yo pensé que iban a escribir el sacrificio de la madre por la hija, que es algo primero muy dignificable. No se eligió ese camino, entonces pensé en el otro arco que vos podés escribir con eso, que es la mujer que entra en pánico, no quiere morir y se aferra a la vida a pesar de lo que sea.
Lo cual no estoy criticando ni uno ni otro. Digo, tenés dos arcos. El que no quiere morir y está dispuesto a sacrificar lo que venga, o el que apuesta a la nueva vida y pide de manera, digamos, desinteresada, no salven al niño. ¿Está bien? Y acá no voy ni siquiera por lo de Roe versus Wade ni demás. O sea, voy a los dos arcos que existen. En este caso se fueron a un punto medio. En un momento, ella... No sé si el director capaz que quiso mostrar el miedo a morir, pero quedó en un punto medio entre los dos, y eso me sonó un poco raro. Me hubiese gustado más que hubiesen ido por el lado, yo quiero quiero que nazca, quiero darle una oportunidad a mi hijo. Me parece que hubiese quedado mejor para la reina, más considerando que ella era el centro o el corazón, digamos, de ese, según lo que plantea la serie, estoy hablando, pero era el corazón de ese castillo. ¿Patito? A ver, yo... Lo maté a Patito. No. Yo tengo un fetiche con la muerte. A ver si lo explico de una manera. A mí las películas que más me gustan, mis películas favoritas, son las películas en donde muere gente y muere el protagonista. Es decir, mis películas favoritas, muere el protagonista. Son por ahí Atrapados en Salida, que es una de... alguien voló sobre el nido del cuco, El hombre elefante, que tengo una review en el canal. Tengo una cosa con la muerte. Entonces, que en una serie, en el segundo capítulo, muere una persona, un coprotagonista, le da cierto peso a la historia. No lo vi desde el punto de vista del análisis que están haciendo ustedes, pero me parece que el tema de la muerte a veces ni siquiera se trata. Es decir, si lo comparamos con estábamos hablando antes de los Anillos del Poder, me gustó que alguien muriese y que es un tema jodido. Pero es verdad lo que dicen ustedes también, hay que ver cómo se trata. Pero me pareció dramático. Me enganchó eso en un momento. No, y tenía buenos puntos, ¿viste? El tema de la decisión del padre, ¿no? Que le ponen todo el peso en la corona. O sea, tenés un montón de temas que son recontra interesantes y muy, muy buenos de escribir. Por eso a mí, yo reconozco... No, Guta, decime. No, Pato, dale. A ver, acá dicen... A ver, a mí me gustó, pero lo vuelvo a decir lo que dije antes. A mí me gusta la intriga y el tema político. Por ahí no está muy desarrollado, pero por ahí hay una base. Vos decís, bueno, de acá puede salir algo. Esto del tipo que por una calentura elige a la chica y deja de elegir a esta chica de 12 años que por ahí políticamente le convenía, me parece interesante. Me parece que es algo de la vida, ¿no? Que por ahí uno también, a veces uno tiene algún tipo de, no sé, se encabrona con una persona y vos sabés que esa persona no te va a dar no te va a dar ningún beneficio, que te va a dar sufrimiento, pero está buena. Me pareció la historia dentro de todo atractiva. El cliffhanger final de la segunda del segundo capítulo me pareció, dentro de todo me atrapó. Quiero seguir viendo. Que no me pasó lo mismo con lo que hablamos antes del Señor de los Anillos. Me gustó. Quiero saber qué sigue, qué va a pasar ahora. Que creo que sabemos que, bueno, que evidentemente no va a salir bien esa decisión. Pero bueno, es lo que el tipo eligió, que tiene que ver por ahí con los sentimientos más que con las conveniencias políticas. Pero bueno, es una opinión, es un gusto muy particular. Es un gusto muy particular de un morbo que tengo con el tema de que, bueno, a ver cómo sigue esto. Sí, está bastante bien y tocaste bien el punto. Lo que difiere La Casa del Dragón con Los Anillos de Poder es que vos ves
La Casa del Dragón y tenés ganas de saber qué sigue. Y ves los Anillos de Poder y pensás, uy, qué embole, me comí 2 horas de mi vida. Vos Es sabés un que va, problema vos sabés que va a salir de mal. ritmo. Vos sabés que va a salir mal la decisión. Que el rey Sí, toma una decisión que sí. enoja a la hija, que no le va a servir, que enoja no sé cómo decirlo, al muchacho Al este Imperio, inclusive. a todos, que no le sirve. Que es una cuestión de calentura que tiene por la piba esta. Pero, claro, Sí. te engancha. Decís, bueno, sabés que va a salir mal, pero querés saber cómo va a salir mal. Sí, sí. O sea, y aparte es para mostrar un poco el carácter del rey, ¿no? El rey no es El un rey rey ese, fuerte. Y claro, todo el exacto, simbolismo, exacto. Él es un rey débil el que, simbolismo y el declive, ¿no? Porque como decías en el tema del torneo, te das cuenta el declive, ya no vale la vida de los soldados, se contratan capitanes por un tema político más que por un tema estratégico. bueno, eso está Decís, bueno también, está ¿eh? todo bien, pero digo, claro, por eso. O sea, está mostrando de que los Targaryen están llevando a la ruina todo el legado que recibieron. Este rey, ¿no? Eso está bueno. Después el tema de que la chica va a recuperar el huevo y todo, bueno, qué sé yo, es medio raro. Que le dice matame si querés ahora y es el camino del héroe que quieren hacer, que por ahí está un poco forzado. Eh, siento que dice Pero es matame. entendible. O sea que eso me pareció bastante entendible porque ella pierde la madre, tiene al padre y al tío en guerra, no la quieren tomar en cuenta. Ahora, Alma, vos que O estás sea, es yo sé tipo que vos estás matarme con y terminarme. vos estás con los números, es decir, los presupuestos y todo. Sí, Eh, el Señor de los Anillos, los Anillos del Poder, dime. es una locura. Sí. Es decir, Ahora bajaron el costo, bueno, 750 millones. ahora, a mí me parece mucho más atractivo el tema del que estamos Sí. hablando. Me La parece Casa del Dragón. claro, la Casa del Dragón me parece muchísimo más sólido. Sí, sí, Yo, es una Igual fantasía acá más yo sólida. voy a hacer una aclaración, ¿no? O sea, a ver, el que mueran los héroes en El Señor de los Anillos es normal y es el estilo de Martin, ¿no? Tenemos a Sean Penn es el No, actor, de Tolkien. el, no, boludo, del Game of Ah, Thrones. House of Dragon. Ah, está. Por Sí, eso, es el estilo de Martin. Martin House of sí. Dragon, en los primeros 3 capítulos, no sé, o 6 capítulos, te matan a Sean Penn, es el actor del Señor de los Anillos, Boromir, que muere en Game of Thrones. El ¿Cómo? actor conocido, boludo, el de la Casa de los Lobos. Sí, el que hizo de Boromir en El Señor de los Sí, por Anillos. eso, Sean Penn. No, no es Sí. Sean Penn. ¿Cómo se Sí, llama? sí, John Penn, creo que. No, John Penn es el otro. Para Boromir. ¿Cómo era el nombre? Sean Bean. Sean Bean. Está bien. Sí. ¿Cómo es? Te lo matan. O sea que es algo normal, es el estilo. Y me parece bien, ¿está? Me parece copado. Ahora, si vos me decís que estamos hace 20 años atrás y yo veo Game of Thrones, la Casa del Dragón, te digo, uy, qué copado el punto de vista de que están haciendo con el tema este de darle preponderancia al niño, de tomar el coso, ¿no? Lo que estábamos tratando recién. Ahora, en un mundo en donde todo es política y 2 minutos después te están poniendo una frase como esa y el punto de discusión es que el hombre tiene poder sobre la mujer, no podemos, a ver, por más que nos guste la serie, por más que sea todo, no podemos negar que esa política no es una política como se puede hacer una serie donde vos mostrás intrigas o por ejemplo, la primera parte de las intrigas que se mostraban en Game of Thrones. No podemos negar que este tipo de política tiene una segunda intención, esté buena o no. Y eso es el punto que yo quería exponer, nada más. Después, obviamente, creo que lo más atractivo
de Game of Thrones era eso, que vos sabías que en un momento te gustaba un actor y 2 minutos después te lo podían hacer cajeta y a llorar a la llorería. ¿Está? Eso también es uno de los atractivos que tiene Game of Thrones. ¿Está? Y iba a decir otra cosa, pero ya me olvidé. No, está bien. No sé, algo con lo que ustedes... Es válido lo que decís. Lo que pasa que yo creo que poco a poco hemos ido aceptando una supuesta, estoy haciendo señal de comillas, normalidad. Y dentro de esa normalidad, esta serie, dentro de todo, se mantiene un poquito fuera de lo que estamos acostumbrados. Pero sigue, es verdad que sigue, pero sigue la línea de todo lo que sabemos. Es el camino del ¿Sabes lo que pasa? De la chica. A ver, yo entiendo. Decime, Gusta, decime. ¿Sabes lo que pasa, Patito? Yo entiendo. A ver, vamos a dejar algo bien claro. Esto es algo que piensa Gustavo. Y mi canal no es que es radical, antiprogre, pero me parece que discute por ahí los temas. Yo entiendo que por ahí Patricio y Anma no se involucren tanto en ese tema y me parece alucinante porque me parece que va a terminar siendo un canal hasta más sano. Pero al margen de esto, yo lo que digo es que no podemos... A ver, esto es un punto que voy a dejar y es 100% Gustavo y no estoy peleando ni con Anma, ni con Patricio, ni con nadie. Estoy exponiendo un punto, nada más. Yo lo que digo es que no podemos quejarnos de películas que tengan cambio de raza, que tengan cambio de esto, política identitaria y un montón de cosas, y después, porque nos guste la película, borrar que el contenido que tiene. ¿Entendés? Y esto, a ver, si quieres llamarlo así, todo el mundo sabe, por ejemplo, a quién me puedo llegar a referir como ejemplo. ¿Está? Un youtuber que todos se hizo medio más conocido por algunas cosas que dijo sobre Prey. ¿Está? Ahora, vos no podés, si vos estás en contra de toda esta inclusión y todo este panfleto, no podés estar de acuerdo con una película porque estuvo buena. ¿Está? Ejemplo de Batman. De Batman puede ser que esté buena. A mí, la verdad, no me gustó. La vi hace poco. No me gustó. O sea, si vos no le pones el nombre de Batman, capaz que hubiera sido una buena copia de Seven. O por ahí una poquita copia de, no sé, de la otra que la había comparado yo, que ahora se me fue. Porque no pensaba hablar de esto. Pero algo así como de misterio. Yo cuando me dijeron que iba a haber Batman, me dijeron que iba a haber como algo así como más detectivesco, y la verdad que no me dio una poquita de ilusión cuando el chabón se saca la retina así, tipo como en el juego que vos visualizabas, por ejemplo, las pistas, y eso, dije, bueno, vamos bien. Pero a ver, si a vos te gusta de Batman, me parece perfecto. Ahora, si vos vas a estar despotricando sobre lo woke, sobre lo que tiene política y eso, si hay una película que lo contiene, pero te gusta, no podés estar de acuerdo. Porque si no, no es una cuestión de que estás en la batalla cultural o estás en contra de esos panfletos. Es directamente que justo ese panfleto no te gustó. Es lisa y llanamente eso. Y no me quiero poner en radical, porque no soy radical. Me parece que soy un tipo bastante equilibrado, o por lo menos lo intento ser, por más que se rían con la palabra equilibrado, ¿no? Pero al margen de eso, me parece que no podés. Porque, a ver, a vos en The Batman te cambiaron a Gordon y te pusieron otra raza. ¿Está bien? Entonces, porque es de Batman y te gustó, está bien. Y porque es, no sé, otra que no se me viene a la cabeza, porque es Lord of the Ring y está mal. No, las dos están mal. Y si vos aceptás una y descartás la otra, lo único que estás haciendo es no tener una postura de un lado. No sabes qué sos, no sabes qué querés y no sabes en qué estás de acuerdo y en qué estás en contra. ¿Tá? Entonces, lo mejor es que no pongas ninguna postura, ni anti-woke, ni que te pongas a defenestrar si una serie tiene woke o no, y directamente podés agarrar y decir, bueno, esta serie me gustó, esta película no me gustó, y listo.
Ahora, no podés ponerte en un extremo de lo anti-woke si después vas a decir que esta película está buena por más que tenga cosas woke. Es lisa y llanamente eso. Y ojo, no estoy tirando un palo ni a Pablo, ni a Ant-Man, ni al Pato. ¿Tá? Yo solamente estoy hablando de canales que se ponen en una postura como la que tengo yo, por ejemplo, y después no podés salir a decir porque está bueno esto, me gustó. Porque, por ejemplo, a mí Supernatural, que me encanta, empezó en la temporada 10 hasta la 11 que vengo yo, empezó a tener cuestiones woke. ¿Por qué no me jode? No me jode porque es algo desde cero. Es algo nuevo e inventado. Entonces ponele todo lo progre que vos quieras, que si está buena, está buena. Y punto y aparte. Ahora, si vos me estás mostrando algo que, por ejemplo, de Batman, que dicho de vuelta, no me pareció mala, pero tampoco vi reflejado a Batman, ¿tá? Ni en una postura de detective, ni en una postura de un Batman confrontativo, por más que me digan año 2, año 3, lo que sea, me gustó, sí, la vi, todo lo que vos quieras, pero por eso os digo, hay veces que las películas tienen dos formas o tres de verse. Una en la cual todo te chupa un huevo, dos en la que vos decís, bueno, no conozco nada, entonces no entiendo y no sé de qué estás hablando, y la tres en la forma de ser, ¿cómo se llama? Crítico. Que crítico no es sinónimo de hater. ¿Está bien? Listo. Dicho esto, no sé por qué lo dije, pero necesitaba decirlo, lo dije y a la concha de su madre. Listo. Mirá, compartí mi pantalla, Pato. Dale. Que ahí tenés una noticia de hace 3 horas y tiene que ver con este tema, y es que Elizabeth Olsen parece que se va para la Casa del Dragón en la segunda temporada. Buah. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta el cast? Tengo que leer la noticia. A ver qué es lo que va a hacer. A ver si dice algo. No dice bien de quién es. Yo no. quiero. A ver, Betty, millón de ratings. A mí me encantaría, sinceramente. A mí, de Batman, dijeron que era realista, y lo que me hubiese gustado es un Batman todavía más realista. Es decir, el tema. 100% de acuerdo. El tema es que estamos tan acostumbrados a la porquería que nos dan un poquito de aire y decimos, mirá, respiramos tranquilos. A mí sinceramente, me gustaría un Batman que tenga 2 pistolas a lo, no sé, no sé. A los Flashpoint. A los Flashpoint, que tenés el papá de Batman que va con pistola. Pistolero y que vaya cargándose a todo el mundo directamente. Yo cuando me dijeron que era un proto Batman que iba a tener, era un Batman que todavía no tenía toda la tecnología, qué sé yo pensé que iba a ser un tipo Punisher, que iba a tener un coche reformado, que iba a ir con 2 pistolas, justiciero por la noche, reventando a todos los chorros, y que iba a hacer algo así. Que iba a tener una especie de, no sé, armadura muy rústica, que yo lo explico en el cómic, en uno de los videos. A mí me hubiese encantado eso es espectacular. Yo no sé, no quiero tampoco entrar mucho en el tema, porque yo sé que hay un mercado para eso. A mí me encantaría ver un Batman justiciero, un proto-Batman que diga, bueno, yo todavía no tengo la tecnología, no tengo los medios, pero salgo a la noche a hacer bolsa a todos los chorros, con las pistolas, qué sé yo. Soy un tipo perturbado que sale a purgar sus temas y salgo y reviento a todos. Para lo que estamos acostumbrados a ver de Batman dicen, es realista. Yo lo explico en uno de mis videos. No es muy realista. No es muy realista porque, bueno, hemos aceptado muy rápido muchas cosas. Primero, el tema de el Batman, por ahí
pasa, pero el Bruce Wayne es un emo que parece perturbado, qué sé yo, no sé qué. A mí me hubiese gustado ver un Punisher, un Batman Punisher, que es lo que pensé que iba a ver. Un tipo con recursos mínimos, que está perturbado por la muerte de sus viejos, que sale por la noche a reventar a todo el mundo. Sería un éxito, para mí sería un éxito, pero evidentemente no hay una disposición de hacer eso. Me encantaría ver un Hulk perturbado porque no puede controlar sus impulsos que se tienen que ocultar para no tener que transformarse en Hulk, y cuando se transforma en Hulk no se acuerda de lo que pasó, qué hizo, qué no hizo, lo que sea. Pero bueno, el tema es que, claro, nos han llevado a un punto en el que un poco de aire fresco, que decís, bueno, esto es más o menos moderado, lo aprobás. Ese es el problema que tenemos, porque nos llevan a extremos como She-Hulk y las cosas que estamos viendo, que decís, bueno, de Batman dentro de todo, ¿viste? El tipo, qué sé yo, ¿viste? Qué sé yo, por lo menos que haga palos a alguien. Pero es verdad lo que vos decís, Gusta. Fue de a poco todo esto. Como nosotros tenemos una edad, yo no sé, Atma, pero nosotros tenemos una edad parecida. Yo no sé, 40 más o menos. Pero ¿cómo aceptan las generaciones esto? Pero evidentemente nosotros estamos acostumbrados a los héroes de los 80, que eran la jungla de cristal o Duro de matar, que eran tipos que directamente agarraban a uno y lo acribillaban en un ascensor. Sin problema. Y le mandaban el cadáver directamente al... Entonces, es complicado. Es complicado. Para mí hay una transición que obviamente yo no quiero hacer, que no me gusta, porque me gusta más el realismo, me gusta más lo crudo, pero, por ejemplo, de Batman, a mí me hubiese gustado ver otra cosa. Yo esperaba ver otra cosa, lo reconozco. Pero, a ver, Pato, escúchame, vos podrías haber tenido este Batman tranquilamente. Está bien, a mí no me gustó mucho porque era ni, pero al margen de eso, a lo que yo voy es que vos tranquilamente podías tener este Batman con este actor y toda la historia y dejar a Gordon como estaba, dejar a Gatúbela como estaba y no sé, meter más personajes. Lo que pasa es que acá se confunde la inclusión con el panfleto. ¿Entendés? La verdadera inclusión es que vos por ahí metas actores travestis a hacer un papel hetero, o un hetero a hacer papeles travestis, o por ejemplo que metas más negros a trabajar en la producción, que antes eran todos blancos, ahora metés más negros. Ahora, el tema de, de los cambios de raza y un montón de cosas en personajes ya hechos, eso es parte de lo que es ser progre. El ser progre o woke no significa que vos veas 50.000 negros y 2 blanquitos, o que veas 25.000 gays y un hetero. Se confunde lo que es el woke y el progresismo, ¿entendés? O sea, no hay problema que vos veas más negros. El tema es que estos confunden inclusión con cambios de raza. Entonces, si vos estás en contra de eso, no porque haya una película que a vos te gustó muchísimo, pero que contiene esos cambios, vos la avales. ¿Por qué? Porque te estás haciendo vos mismo hipócrita, porque vos mismo no te estás dando cuenta de tu postura, porque vos mismo no tenés postura, porque vos mismo vas y venís dependiendo de la conveniencia. Y eso es a lo que yo voy. Ahora, que a vos te guste Batman, me parece perfecto, me encanta, y por eso te digo, podés verlo de dos formas. Yo sí me pongo a verlo de una forma en que todo me chupa un huevo y digo, bueno, no es el caso, pero bueno, de Batman me gustó. Por más Superman, ahí está, Superman me gustó, pero que contiene ese cambio, lo contiene. Y eso no se puede negar, porque si no, no tenés postura. Bueno, ahora, vos me preguntas, ¿a mí me gusta Superman, Man of Steel? Sí, me gusta, pero no puedo tapar el sol con las manos. Lo mismo que, por ejemplo, no sé, Super Pet. Super Pet me encantó porque la fui a ver un cine recopado, lo vi con mi ahijada, me tocó mucho porque el perro se parece mucho a mi perro Snorkel, que hace un año lo tuve que dormir de viejo porque ya tenía 17 años conmigo, ¿entendés? O sea... Sí, acá, y la otra yo me río porque te preguntas si Pantera Negra te gustó.
Le encantó. Fan número 1 lo tiene tatuado. Arrancaste, Yo dejé de ver Marvel en Civil War. Y cuando vi a Pantera en Civil War dije, ay, qué bueno que va a estar una película como esto. Después me fui enterando de cosas y obviamente no vi más nada de Marvel. Marvel lo volví a retomar con She-Hulk porque perdí, o sea, hice como una especie de apuesta. Vos estás como Batman. Si no, no estaría viendo She-Hulk. Escúchame, Guta, ¿sabés lo que siento? Que vos estás como Batman cuando se metió la inyección de adrenalina al final. ¿Por qué, che? Porque levantaste al final, ¿eh? No, lo que pasa es que, a ver, te voy a ser muy sincero. Mirá. No, te voy a ser muy sincero. Si vos me preguntás a mí qué tipo de directo tenía ganas de hacer, era como al principio. Lo que pasa es que también me di cuenta que la audiencia por ahí tenía ganas de otra cosa. También me di cuenta de que me puse muy mal cuando me dijiste que perdiste 3.300 seguidores. No, entonces me recaté un poco. Pero te lo dije en broma. Guta, te lo dije en broma, ¿eh? No. ¿Me estás hablando en serio, boludo? Te pregunté 2 veces si era verdad y me dijiste que sí. Pero te lo digo en broma. ¡Ay, hijo de puta! Bueno, déjame que digo, a ver, tirame todas las palabras que no puedo decir en YouTube. No, así no solo perdés 300 seguidores, sino que además te cierran el canal, hijo de puta. Sos un hijo de... Guta, se fue. Se nos fue para el orto, Guta, boludo. perdimos a Atma. Que se vaya la mierda ese reverendo hijo de puta. Que se vaya la mierda. Es más, andate vos y me quedo con tu canal, sorete. No. Escuchame, bola. Es más, ahora me voy a buscar otra cerveza y te voy a hacer mierda el directo. Te voy a hacer mierda el directo, porque realmente pensé que habías perdido 300 seguidores y me quedé para el orto. Dale que sube la audiencia, boludo. Dale que Petinato está... Boludo, ¿viste? Dale. Pero que vuelva Atman también, así ya tenemos una destrucción total. No, pero pero pará, Guta, no sé qué por las dudas, escúchame, yo te estoy boludeando, no se fueron, no, creo que no se fueron igual, por ahí se fueron, pero no creo, te lo digo en broma, bolas. Boludo, como te digo, yo veo exactamente los mismos y vos me dijiste, no, lo que pasa es que yo te lo digo, viendo acá. Pero te lo digo en broma, pero estamos... No, pero, a ver, pará. ¿Cuánta gente? ¿Sabes que no puedo ver en el chat cuánta gente hay conectada? Esa es la cagada que tengo con este chat ¿viste el chat que pusimos? No puedo ver cuánta gente hay conectada. Sí. Mirá, Fanuk dice yo sigo aquí. Ahí levantó la audiencia, me parece. Cómo les gusta la sangre, ¿eh? Cómo les gusta la violencia, la confrontación. Atma, estoy esperando. Pará, agregalo a stream. Pará. Sí. Agregalo a StreamYard. ¿Estás seguro? Ahí no me queda otra. De última me voy yo, boludo. Atma. ¿Por qué sos tan violenta? Atma, se me puso agresivo el Guta. Estoy en modo Galadriel. Estoy empoderada y soy Galadriel. Quería mostrarles una noticia y le re de botón, cosa que no es. Viste, yo te dije, Pato, que mis directos son lamentables, porque yo siempre me mando alguna. Y encontré una noticia que te la quería traer, a ver vos qué opinás de una serie de cómics que ya la habían cagado en DC y ahora la volvieron a cagar, que es la de Superhijos, no sé si la conocés. Dale, ¿la compartiste? ¿Me preguntás a mí o a Pato? Estás agresivo. A los dos, Guta, ¿no? Porque vos tampoco sabés. Tuve la audiencia, acá... A ver, controla tus hormonas, Guta. Sí, el Guta ya está... Mirá que yo soy diversa, negra, enana, no binaria. El Guta pasó por todas las etapas ya. Y encima sos... Sí. Arma, el Guta me amenazó que me iba a tirar el canal abajo. Pero hijo de puta, boludo, me quedé hace una hora que estoy callado, triste, pensando que por mi culpa perdió 300 seguidores y ahora me dice que es una joda, boludo. Pero a ver, si tuviera un bate, te reviento el canal a batazos. Dale, que sube la audiencia. ¿Sabes que no puedo ver la cantidad de gente? Porque soy copito. Una, porque soy copito de nieve. Una, porque soy de cristal. Pero al margen de todo eso, aunque vos me veas así duro y eso, ¿cómo yo duro, soy un bola? tipo que me preocupo por el otro, boludo. Y me decís, primero, Copito de Nieve es mi apodo. Copito de Nieve era Por eso bárbaro. me llamaron Tiza. Copito de Nieve le hacía los reportajes Chiche Helbrun en Crónica TV, a Copito de Nieve que estaba en el zoológico de Madrid. Guta, a ver, Guta,
Si los Mirá, últimos 60 Rubén, minutos ha dicho datos, puntos muy buenos. Bien. A ver, Guta está levemente Boludo, lo entonado, que pasa, dice. yo le voy a decir, pará, no. Hacé de cuenta que ya no es más No tu le den canal, es cuerda, mi canal. gente. No Voy le- a romper la pared, voy a romper la cuarta pared. ¿Sabes qué va a pasa, Fanuk? romper Y todo. estoy hablando así como al monitor y estoy como rompiendo el plasma, ¿no? Y miro y digo, lo que pasa es que estos dos culiados no saben la joyita que tienen acá. Ustedes no Estos dos saben culiados. el diamante en bruto, y no un bruto, el diamante en bruto que Sí. tienen y no lo saben explotar. No lo saben explotar. Yo hace 2 horas que estoy con ganas de irme a buscar otra cerveza. No lo hago porque digo, no quiero que este pibe pierda 300 seguidores más. Pero tengo Mirá. ahí, a punto caramelo, la última cerveza que es la del lobo. ¿Está? Y no me la voy a tomar por esto. Bueno, ahora terminé de romper la pared y sigo con el directo. Vuelve a ser tu canal, Pato. No rompiste la pared. ya lo Has roto perdí. todo. Ya Has perdí. roto, la línea de tiempo y espacio. Pero estos finales, Mirá, son los que mirá, necesita el canal. Estos finales, yo no quería terminar con un Es el chau. final inesperado. No, pero a ver, esto es un cliffhanger bárbaro. Yo no quiero terminar con un bueno, chicos, ya está, gente, quieren hablar de algo más. Yo quiero terminar con Ah, ¿qué se Mirá, termina el mostra- directo? No, ¿Se termina el Mostrá directo? pero sí todavía falta. Mostrá el NFT del Guta, A ver, que eso le va a el subir, del la va a Guta, es lo que tranquilizar. necesitábamos. Porque escúchame, sí, Con esa, sí, con sí, esa escúchame, greña, Pato, no podés estar. si realmente no perdiste 300, Fueron 800, te dice ahora. uy, mirá qué bueno que está ese. Está buenísimo. Este me encantó. Mirá, Mirá, lo voy a ¿viste? poner ¿Por de qué siempre imagen. soy Robin, boludo? ¿Por qué siempre soy Robin? Adam Porque West. sos infantil. Sos el niño, te quieren arropar. Este me Guta. encanta. Soy Ahí Batman. Ahí está César Romero, mi abuelo. Batman, Mirá, Batman. César Romero, mi tío abuelo. Mirá. Yo no sé Y cómo creo me que lo atreví a hicieron decir. a posta, ¿eh? Me encantó. Esto me es de encantó. Rubén, gracias Rubén. Rubén, sos un genio, Rubén. La verdad, a ver, Rubén, ¿dónde está Ah, Rubén? no, perdón. Sí, Rubén, ¿no? ¿Quién lo mandó? No, Rubén es Hintoki. Hintoki, No, por eso, Hintoki. Hintoki. Kintoki se fue se pasó con este. Me encantó la No, está producción. acá, está acá. Guta, acá. estás bien ahí, Estás bien. Sí, ahí. siempre estoy bien, pero siempre soy Robin. Pero o soy Robin- el Qué 300 que tierno. se lo garchoski Ursis, o siempre soy el ¿cómo se llama? El del Titanic, el que abre los brazos y Vos sabés que, no me acuerdo cómo se a- llama. a la ver, vieja Sos que le hace Demian el Wayne. cuadro. Sos Demian Wayne. bueno, ya que Sos Demian Wayne. desbarrancamos, hoy estoy tocando Sí. esto, no sé para qué lo toco. A ver, estoy buscando hace mucho. Tenés al Guta. Es ahí el al lado. Guta, el Guta, cuidado, ahora está complicado el tema. Estoy buscando en YouTube, había capítulos en donde Adam West entraba al bar y pedía un vaso de leche, pero no lo encuentro en ningún lugar de YouTube. Yo me acuerdo que veía la serie y entraba y pedía un vaso de leche. Pero no lo encuentro en ningún O sea que lado. fue el primer Luke Skywalker. Uy, estamos entrando en terrenos complicados ya. Sí, exactamente. No, pero vos sabés el que fue preso, que hacían, a ver cómo digo la palabra en YouTube para que no me. Hacían ORGIEAS. Sí. ¿Sabías eso, no? Sí. Bueno, Adam West Sí. era Y fiestero, junto con el joven mantequilla. era fiestero, pero terriblemente fiestero, con Robin. Hacían unas Sí. fiestas romanas, greco-romanas, terribles. Guta, ¿estás ahí? De hecho, vino a buscar el marido de una de esas mujeres, fue a buscar Adam West. a Bart Ward, al que Ah, hacía de Robin. Hay que ir No, a buscar a Bart Ward, y entonces va Adam West, lo distrae al marido de la mujer, mientras el otro en bolas se escapaba por la ventana. Porque está con la mujer. Qué feo que te joda, que te haga cornudo Robin, Robin. Che, ¿qué Todavía pasó Robin. con Guta? ¿Guta? Es como caer muy bajo. No, te voy a decir una cosa. Ahora que hablaste de Cliffhanger, déjame hacer un anuncio. Seguramente los que están acá ya la firmaron. Pero si me dejás, voy a compartir un link
donde nosotros hicimos con Hintoki una nota, porque en un directo habíamos hablado, sobre basta de series inconclusas en los servicios de streaming, Lo ¿no? vi. Donde pedíamos que, por ejemplo, esas series terminen. Si terminan como Cliffhanger o que hagan un capítulo que cierre todos los arcos, o si saben que no va a tener renovación, que por lo menos la terminen. Dejo el link acá para que todos los que puedan pasen y firmen, porque si esto prospera, después vamos a sacar una iniciativa que sea de basta de woke en las películas. Bueno, vos sabés que vuelvan a entregarnos lo que realmente merecemos. lo vi el video y vi que no había, que todos habían dicho sí, estoy de acuerdo, y nadie había firmado al final. Que habían firmado muy pocos. Sí. Así que si me permitís, ahí mandé el link. Todo lo que quiera. Guta, Y bueno, es tu nada, canal. el que quiera pasar, se pasa y firma. Bueno, acá pregunta, ahí voy a compartir un segundo la... Petinato pregunta si en tus épocas Sí. de bañero ganaste alguna minita. Bueno, sé que hay mujeres acá. No, no, sí, creo, sí, yo la creo verdad que que hay como... 3 personas. ¿Cuántas personas? Es que no puedo saber cuántas personas hay. 35. Bueno, según- ¿hay alguna según mujer? mi ¿Hay alguna mujer? pantalla. Y debe haber pato, porque además no creo que se haya ido. Sí. No sé si se fue, creo que no. Juntar 800 No se fue, pero creo que está en paro. Compartí la cosa, negrito. A ver, dale, es dale, raro, dale. es Dale, raro, es raro, este directo no ha llegado bien en el sentido de la cosa, porque si no, por ejemplo, la tenemos a Janet, que no te falta un directo. Guta, No, ¿sabés que no pero tengo lo que para pasa- compartir? Te tarda. Para ver. Ahí está Ana Coruto. Ana también es una chica que últimamente está... Hanna, ¿cómo andás, Hola, Janita? Anita. No veo la pantalla. Pero bueno, Bienvenida al siempre infierno. siempre hay 5 o 6 Pregunta- mujeres en nuestros directos, más o menos. Por lo menos de las que hablan, ¿no? Después no sé si habrá más. A ver. Sí, como bañero gané, pero te puedo asegurar que gané mucho más como buzo de rescate y salvamento. Te lo puedo asegurar. Pero bueno. Nada, eso. Si después puedes mostrar la cosa para compartir. Pero está Guta, la no me petición, llega y ahí tenés que agregar. Ahí está. Listo. ¿Esa? No te llega el agua al tanque, a vos. Esa. no te llega. ¿Hay algún link? Esa, sí. ¿Hay algún Esa es link? la petición. Y el link está puesto ahí, yo lo puse en el chat, así que de última lo copian y se van a un navegador y lo... No está Mira, está reptiliano, Daisy que se también, percibe ¿viste? con Daisy- Berta Ah, está Pérez. Daisy, Hola, ¿viste? Sebas, Daisy se quedó. Farnock, sigan charlando, Tu, Daisy Moreno. tu sí. sacrificio de no cantar. Mirá, Daisy, tengo 4 temas para cantar y no los he cantado únicamente para que no te vayas y para que Gracias, no te Daisy. disgustes con tus gatos. Todos queremos que cante. Gracias, Daisy. No, Daisy no lo quiere. Sepper quiere, ¿eh? Ponga Sepper, uno el que después quiere pasa por que- Discord y le canta. Ponga uno el que No, quiere no, que pero Guta mirá, cante. Ya la sacrificamos mucho. Y si Daisy, yo canto dejá, con ya vos, está. y si ya yo está. canto con vos, alguna que conozcamos los dos. Y no sé, ahí Daisy. Ahí creo que a Daisy, si se enojan 2 gatos, tiene 5. Se van a A ver, enojar los 5. ¿Quieren que cante Guta? ¿Quieren escuchar una voz de... Pero no hay nada para cantar, che. No hay Bueno, nada. está bien, dejá. está bien. Bueno, puedo cantar como una loba. Pero, no. Si vamos a seguir con el directo, me voy a buscar la cervecita del 5 horas lobo y canto como una loba. A mí, Vimos te puedo serios decir una algo. hora. A mí me gustó mucho cuando cantaste. A mí me gustan las petizas. Y cuando cantaste la de Marta Sánchez, que Marta Sánchez ahora debe estar destrozada, ¿no? Desesperada, me gustó mucho. Tremendo. Me gustó mucho porque Tremendo. Aparte, Decime, es linda Marta Sánchez, ¿eh? decime una cosa, Pato. ¿No le ves parecido al Guta a Atahualpa Yupanqui por esa beta cantora? Sos mal. Pues, pues, ¿cómo querés establecer algo tan feo, no? ya está. No, pero a ver, Atahualpa Yupanqui es tremendo cantor. Mirá, desde las Canarias. Sí, pero Yo yo lo sé por escuchaba, dónde. yo lo conozco. Mirá, Vos sos como Marvel, yo te veo la intención. Janka Coruto nos saluda desde las Islas Canarias.
Un Batman realista, ya no puedo ni leer. Sí triunfa como lo cuadras después. Ana Coruto, ¿estás en las Islas Canarias? ¿Cómo te envidio? Yo estoy acá en Neuquén hablando con dos boludos. ¿Hoy lo dije en voz alta? Perdón, ¿lo dije en voz alta? ¿Estábamos en vivo? Ana, que tengo una compañera que trabajó en no las Islas Canarias, las otras, las Bálticas son. No, las Bálticas. Las de España, estuvo por allá también, trabajando un tiempo. Yo les voy a contar. Lindo lugar, las mejores son las Canarias. Yo les voy a contar cómo empezó todo esto. Yo quería hacer un directo con gente que sepa un poco, que traccione, que qué sé yo, y no pude, y bueno, terminé con Guta y con Alfa. Nosotros somos del plan D. O sea, qué a ver. Feo. Qué feo. Esto Es lo es que igual hay, a que te digan, boludo, me siento muy nervioso de hacer un directo con la liga de los planes más, de los cosos mayores, ¿no? Vos sos Y complicado. todo lo que hiciste antes lo defendiste. Te pusiste agresivo te pusiste agresivo y el chat se puso en marcha, hijo de Guta. Estaban todos callados, te pusiste agresivo. No. Escuchame. No, yo te digo que la planchita lo mata. ¿Qué planchita? Planchita, me da la greña. Guarda el arpón. Vos lo tomás en serio. Y no yo pongo porque lo más estoy viendo memes, agrandado esto. Yo voy a poner un meme. No les gusta a la gente, pero voy a poner un meme. Yo no veo nada. A ver qué meme voy a poner. Voy a poner el meme este. Voy a poner el meme del ¿De transexual. qué están hablando, boludo? ¿Cómo te iba a mandar, Pato, pero no me aceptaste en el Facebook? Dale, pero avisame porque yo no estoy en otro. Ahí está. Ahí entró. No, ¿ese es? ¿Qué están mostrando, boludo? ¿Están mamados ustedes? No, vos no estás viendo nada. Yo estoy viendo, boludo. ¿Te discriminaron por rubia? No, yo estoy viendo. En el directo estoy viendo mi petición de Change.org. Y en StreamYard estoy viendo el meme de Batman. El que hizo Hintoki. Te voy a decir una cosa, Guta. Casi me muero. Me dolían los abdominales de reírme. Hacía rato que no me pasaba. Eso pensé que me daba algo acá. ¿Por qué? Me está dando un cuadro agudo de abdomen, me muero. ¿Y de qué están hablando, boludo? Acércate, gatito, acércate a mí. 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 Dale, boludo, que estamos subiendo en audiencia a morir, Dale, bueno, ¿quieren que les muestre la noticia o no? Porque esta noticia la hablé en Discord con varios que Sepper sabe. A ver si tengo acá para... Deme un segundo que ya les... La gente está a veces enojada, yo qué sé, ya está. Es la coherencia. Es la coherencia. No, es que es la coherencia, nada más. Es la coherencia. Tuvimos una hora de directo serio contra 4 de divague. Divagamos 4 horas, gente. Sí, ahí está. Boludo, escuchame una cosa, escuchame. Dicen que se murió el sonido, Ey, Pato, escuchame. Vos ponés esos memes con ruido, con risas y eso, y se va el sonido, ya te lo dije. Hace 2 horas que estamos hablando y no hay sonido. Tenés razón. Ahí está bien. A ver, ahí escuchan, gente. Ahí subo. Eso después lo tenemos que solucionar. Ahí va. Gente, ¿escuchan? Sound not found. Gente, hola. ¿Escuchan ahí? ¿Escuchan mejor? Tenés razón. Hola, ¿se escucha? Sí, dice Hintoki que sí. Ahora sí. Bueno, ahí escúchame. Olvídate de memes. Por error técnico,
por tu error técnico, estábamos en 45 usuarios y caímos a 30. No. ¿Ah? Hablame de perder 300 seguidores. Hablame de perder 300 seguidores. Ahora, ¿sabes qué? Ponete a llorar, Sorete. Me hiciste estar 1 hora para el orto No, pensando que boludo. habías perdido 300 No seguidores. digas por mí. palabras Hasta le mandé un MP. No me agreda. Mira, hasta le mandé un MP a Anma, ¿tá? A ver, De yo lo te mal mandé que me un NP. Pero sentía. avísenme cuando y vos- compartan. A ver, ahí está, ahí está. No, a ver. Cuidado con lo que comparten, ¿eh? Este de X Ya se escucha, dice Hanna. vídeos no lo voy a compartir, ¿eh? ¿Cómo va, Hanna? ¿Por qué preguntábamos? A ver, terminamos, Acá estamos está. ya. ¿Por qué preguntábamos antes si había mujeres o no había mujeres? ¿Dónde habíamos No llegado? sé. Yo me- Porque No. alguien me estaba preguntando si como guardavida había levantado mujeres. Solo silencien a la tóxica. Entonces de- yo dije está. que no me Bueno, parecía bien contanos. responder porque había damas o había chicas. Vos contanos que te voy a preparar un NFT para que la gente sepa cómo era Guta de joven. Vos dale que yo te tiro para adelante. Pero boludo, vos me tirás una noticia bomba, no decís nada y te pones a hacer un FT, Bueno, boludo. te hago el resumen porque quiero saber en realidad la opinión de ustedes. Esto que están viendo es un intento de copia de manga que está haciendo DC para niños, en donde, digamos, el Superman de John Kent, que ahora es bisexual y se va a casar con Nakamura, y Damian Wayne aprenden a ser no binarios. Qué bien. ¿No? Y quiero mostrar todo porque quiero que quede claro de que este es el estilo de arte, más o menos, como ven, es bastante parecido al manga, o al menos intenta emular un poco. No sé si esto estará dirigido para el mercado externo, ¿no? Estoy esperando que salga. No, llegó ya. Voy a ver si lo encuentro. Si lo encuentro, lo voy a revisar, a ver qué tal. El 31 de A agosto ver, fue publicado. clarificame algo. ¿En serio estás esperando que salga? Y lo tengo que revisar. Yo pensaría que una persona cuerda diría, estoy esperando que nunca salga. Mirá que estás vos, Guta. Mirá. ¿A dónde? Acá, ¿Dónde estoy? haciendo tu pasito de ballet. Ahí está. Ahí está. Es más, yo tengo para el NFT, mirá. Para Y el bueno, próximo. ¿y el tiburón qué serías vos? ¿El tiburón serías vos? Yo soy, sí, de tiburón blanco soy. Sí, tiburón blanco, tal cual, eso iba a decir, de vez en cuando te comes un hombre. Viste, antes que vos lo digas. Si te habrán llamado tiburón blanco, anda, si te habrán llamado tiburón blanco. Éramos tan pobres, decía Olmedo. Dice, titulado Regreso a la escuela, la historia sigue a John y Demian cuando regresan de las vacaciones de verano y comienzan su primer día del nuevo año escolar en la academia West Reeve, llamada así, y El hombre de acero en la película de Adam West y Christopher Reeve. Finalmente, al llegar a su primera pausa para el almuerzo del año, los dos notan a un nuevo estudiante de cabello rosado sentado solo en la cafetería. Cabello rosado, hijo de puta. Bueno, vos Con te das el cuenta deseo- cómo usan el nombre para empalancarse un nombre de dos figuras como West y Reeve para poner esta poronga, ¿no? Épico, épico. Claro. No digo nada más, o sea, no sé si estoy Épico. pensando mal, pero obviamente Oh. ya últimamente todo me hace pensar mal, ¿no? No puedo creer, Guta, que estés pensando mal. Y Guta, estás como, De ninguna como manera. David Banner ante el peligro. El Guta está Yo me Jack Hulk. Jack Hulk. estás como. Estoy sensible, boludo. Estoy Estás, sensible. no soy yo cuando. ¿Cómo? Con No el- soy yo cuando me necesito- transformo. No soy yo cuando me enojo. No soy yo, sos vos. No soy yo cuando me enojo. Mi sentido arácnido ya está descontrolado. Mi Guta, sentido arácnido. Mis las- antenitas de vinil Guta, me dan ganas de sacar mi chipote chillón Guta, y dar con todo. Mañana apenas Y me empezar levanto, a chipotear. te hago un GIF que diga soy moderado. Ok, lo espero. Sí, soy moderado. Gracias, Peti. Es la Peti, frase. Si Petinato, sos el único amigo que me queda en este directo, el único que realmente me comprende, el único que por ahí estamos sincronizando lo que siempre se sincroniza entre mujeres, o bien estamos conectados con nuestro lado femenino. Peti, los dos. la Vos me frase, entendés y la yo te frase entiendo. del directo Los hombres soy son de Marte y las moderado mujeres son de de Venus. Guta. La frase del directo soy Es moderado. que eso es su marca registrada, ¿eh? Soy Es su marca moderado. registrada. Ya te lo Es estoy para diciendo. archivos Wayne. Es para archivos Wayne. Soy moderado.
No, es que ya está. Guta, esa es tu marca Soy registrada. moderado. Soy moderado. Soy moderado. Remeras, Guta, apenas a los 1000, el merchandising del canal, soy moderado. Boludo, yo quiero preguntarle algo a la audiencia. Voy a romper la cuarta pared, pará. Rompe la quinta, si querés. Pared y le hablo a la audiencia mirándole al monitor. Fuera de joda, ¿a alguien le parece que no soy moderado? Sos Boludo, moderado. un tipo recontra moderado. Pero sí, Joder. hola, sí. Sí. Pero No, fue no. ahí mirá, agárrense de las manos, tuturu, unos a otros conmigo, tuturu. ¿No? Bueno, está todo bien, ¿no? Dejé de Pero romper la cuarta fue pared, tímpano la de frase, audiencia. no digo que no seas moderado, la frase tu lo que pasa frase? que fue como muy, como no sé, qué sé yo. Épica. La palabra que buscas es épica. Epifanía, fue como una epifanía que no. tuviste, soy moderado, dijiste. Una en un momento. epifanía. Sos re tibio, dicen acá. No lo caliente, no calienten los las válvulas del. Soy pechito no. frío. Soy pechito frío. No jueguen con que fuego. está en mi canal, gente, no que está en mi jugás canal. con fuego. Esperen un directo más que llega al canal, el directo en el canal de Guta. No. Spielberg es jodido, ¿eh? No Spielberg. respondan mejor. ¿Spielberg de quién es? Déjenlo ¿De ir. quién se hace cargo de Spielberg? ¿Quién es es de Bueno, y entonces, Atma, ¿qué es de tenemos que hacer Guta? con esta noticia? Grande Spielberg. Petinato Peti sos retierno, dice. Usted, Guta, hace muy bien el Spielberg, trabajo. ¿leíste? Escúchame, culiado. ¿Qué es lo que lees, boludo? Spielberg. Cerberg. Bueno, pero boludo. Lo único que tiene de Spielberg Bueno. son las últimas. pero El vino tiene más graduación que la cerveza. Spielberg. Lo único que tiene de Spielberg son las últimas 4 letras, hijo de puta. O sea, cortale con el vino. Pero ¿Sabes cómo te veo a vos? Te veo a vos con un gin todo meado. No, tirado pará, tirado no. así como en ¿Ves? la pared. Hoy hablamos de falta de respeto. Con la botella de vino abrazado. ¿Pero qué es? Y una barba al estilo, no sé, el enano, todo orinado y diciendo y poniendo así como una latita, por favor, dóneme para otro vino. No, así pero, te veo, hijo no, de puta. ahí ya te te fuiste. No, faltaste respeto ahí. Escúchame. Ahí te fuiste. Escucha, no, muy mal, muy mal. Ahora entiendo por qué. No, Pablo Arcadia, claro. Escúchame. Bola. Acá. A ver. Ahora lo que pasa es que le voy a decir a Spielberg siempre. ¿Cómo es? Spielberg. Pero le voy a decir a Spielberg. Y yo quiero escuchar a Guta puteando y sufriendo como en la review de Prey. Ay, qué bronca que tengo, por Dios, dice Gabriel Cano. Spielberg dice, yo soy de los viejos, inicié con Giger. ¿Estás, Guta, ahí? Bueno, ¿Qué pasó? Yo estoy leyendo, estoy escuchando. Tengo acá el NFT. No, voy a mandárselo a Guta. Definitivo. Guta va a ser el encargado. No. Va a ser el encargado de decidir. ¿Está bien, Guta? Yo, a ver, me esforcé para hacerte esto. Qué grande. Guta, a ver. Muy lindo. Hermoso. Gracias, Daisy, por firmarla. Muchísimas gracias. Te noto que no me estás creyendo mucho. Es que no lo veo, todavía no lo veo ni en... Ahora que lo estoy copiando, lo que pasa es que estoy medio lento hoy. Está bien, lo que pasa es que pensé, me encantó, dije, lo están viendo todos menos yo. No, espero que te guste. Ahora voy a hacer la otra. Conseguí 2 imágenes de archivo. Ustedes me dicen si son verídicas o no. Creo que no, pero bueno. De Uxiel, te me habías ido, amigo. Siguen en vivo, sí. Tenía todos los caballitos puestos en vos. Estamos como en el de capítulo Uxiel de masa. Siempre me hace publicidad de Uxiel. Gracias, de Uxiel. Siempre veo en los comentarios que me haces publicidad. O compartís mi canal. Muchas gracias. Estamos como en el capítulo de en la cima del esto es el mejor momento del directo. Estamos, pero escúchame, esto es
Che, Esto es el minuto a minuto. Shintoki, Pero no Shintoki, veo la nada, ¿están verdad. compartiendo posta algo? Shintoki, Ya te lo mandé. sinceramente, es Vos se lo mandé lo a tomo Shintoki. como el seguidor Ah, más se lo mandé a fiel. Shintoki, vos. Se lo mandé a Bueno, Shintoki. la cerveza la tomo yo. Alma se dice que es el conductor designado. Me Toma en el dice, dale, horno. compartí lo que te mandé y se la mandás a Hintoki. Vos, Sos un perdona, mamón, boludo. Shintoki. Shintoki, no le des bola que soy yo que estoy mal. Entendeme. Está mejor. Entendeme, casi Alma, muero. sí, boludo. Este ¿Qué te parece? ¿Es realista? es el desenlace. Este es el desenlace Pero del dale, directo. Guta, compartilo. A Jamaica se fue el meme, boludo. No, Jamaica. ¿Vivís en Jamaica, Shintoki? Ah, pero estoy repotranco, Che, ¿de dónde son? ¿De No, dónde? ¿para ver. qué te mande el otro? Ahora no podré dormir. Pará, dice pará. Shintoki. Si yo comparto esto, Dale, si compartí. yo comparto Dale, esto, ya las chicas mueren enamoradas. Dale, que con el otro Dale. que te voy a mandar. Esto es delicatessen para el público femenino o Dale. alguno de la comunidad o alguno que todavía no sabe que le atraen los hombres. Esto va a poner en tela de juicio toda heterosexualidad que te pueda quedar. Agárrense Sabelo. las cachas. Ahí voy, Cuidado. Compartí. Ahí está. Pasión de gavilanes. Esto es pasión de gutalanes. No. Pou. Comanche. Chica, chica. No, ¿qué Comanche, Esto boludo? parece, Esto ¿viste? es rebelde. Ciandín. Esto es Sindín. No, ¿cómo era? Sean Pen. No. ¿Cuál era el de rebeldes? Ese es el que le disparó Rebelde, Cristina. güey. Ese es el que le disparó Cristina. Mirá. Alta facha, boludo. Alta facha. Oh, no. Lorenzo Lama, boludo. Pero ahora vas a ver el Pero tiene los segundo. pechos un Si me poco acuerdo cómo raros, lo grabé, ¿no? Tiene el pecho un poco raro. Ese ¿Sabés muchacho. que sí le estaba mirando? Estaba pensando si Alma estaba retocando esos pechos. Esos pechos Porque No, parecen como de hombre, no, está así. Se te están cayendo, Gus, Claro, porque la cara está se- veterano ahí. La cara de Oh, sí. perversión igual es complicada. A ver, Ráfaga. ¿Qué te puedo cantar? Algo de Ráfaga. Ahí va. No me acuerdo. ¿Cuál Ahí era el está. tema, Rafa? A ver, No, De para. Ráfaga. ¿Vos te acordás de los temas de ¿cómo se llama? Este grupo Volcán. No, Volcán no, el otro. ¿Cuál era el que cantaba Tonta? Los charros. Los charros también, son todos iguales. Tonta. Que tú quieras, que me quieras, que te quiera, que te Qué quiera. grande. Tonta. Ese, ¿no? Ese me encanta. Sería- Pero era famoso ese, ¿eh? Durante un tiempo fue famoso. Vos sabés, Terrible. Gusta, A ver. para mí, vos, con la voz así, con la voz esa que tenés, uno de Huff tenés que cantar. ¿Te acordás de Huff? Podría. La lipo que le hicieron en la Sí. panza se la pusieron en los pechos. Y es raro, los pechos son raros, sí. Sí, lo que pasa que vos tenés que entender que el Guta antes no estaba así. El Guta, viste, es ahora esto. O Seguiré sea, teniendo chicas, mi lo canal. lamento, pero ese es el Guta actual. Cuando cortemos el directo, Para que ¿seguiré ahora te teniendo mi canal? Yo creo que sí. ¿Vos decís que no? ¿Seguiré monetizando? No, esto. Ahí Bueno, aparece estamos- Susan. estamos Aparece jugados. Susan y te dice, No. ahí va Guta, ¿eh? Pero yo necesito. Guta, No, Guta, ¿para ¿qué qué? pasó, Guta? ¿Qué te pasó, Guta? Pará, estoy... Guta, A ver, Sin- Guta, sin ¿qué vos, te pasó? esto es como el Ahí está. Planet sin el Estoy botella. buscando una canción. Y ya la encontré. Y es. Porque vos se nota que no me querés. Y yo me dedico al alcohol. Una cerveza voy a tomar. ¡Ráfaga! Se había ido a buscar cerveza. el ¿Sabés qué me Soleto. No, gustó? me voy a buscar una canción. ¿Sabés que Pero se no me me puso la sale. piel? No me sale la tonada, boludo. No, pero ¿sabes que se me puso la piel de gallina? Quería Porque cantar- es lindo, ¿eh? El tema está bueno. El tema está Se bueno. llama Ráfaga, una cerveza. Está bueno. Lo que pasa es que lamentablemente no desmonetizado, puedo poner la dice. música. Y no me la acuerdo bien, pero. Pero, a ver, alguna que conozcamos los tres. Bueno. Cantamos los tres. ¿Cuántas cervezas llevan los tres? A ver,
Pero boludo, buscamos Yo una canción, tomé buscamos la letra y la cantamos. tomé 2 litros de mate y 3 horas después, y aparte light, 3 horas después me tomé la segunda. Porque no podía tomar mucho porque acá el gusta se nos iba. ¿Cuánto te queda? Pero te la tomaste calladito. Vean la Una me pantalla, queda. vean la pantalla. Ahora sí. Vean la pantalla. Mirá lo que soy. La oreja te quedó Ahí mal. está el Ahora te voy a six pack. mandar el último, ¿no? Ah, ¿Sabés qué me Ahí hace, tenés ¿sabés qué el- me hace acordar? ¿Sabés qué me hace acordar? A Deadpool, cuando se saca la careta y tiene la de Wolverine en el final, que encuentra a la novia. Sí. Eso me hace acordar, que me hubieras puesto una careta mía, boludo, así, pumba. Ay. O sea, esta imagen no tiene amor. esto es Esta el imagen, sótano, cortaste la cara y la tiraste así, y donde caía, caía. Esto es el sótano, pero No, cuatro es que subsuelos no me daba el ángulo. No me daba el ángulo, Guta. No ves que Pero está mirando para parezco otro como una lado. especie como de versión Galadriel en nombre, ¿no? Aunque esta versión de Galadriel tiene como más pechos que Galadriel. yo Yo creo que sé que te gusta más la versión de Galadriel, pero ahora te mando la actual. Lo que van a ver es la actual, ¿eh? Si Guta quiere, ¿no? Porque capaz que Guta dice, no, de ninguna manera quiero que me vean así tan cuadrado. A ver. ¿Cómo que no, boludo? Soy Atahualpa. Mirá, me tomo otra cerveza y soy Atahualpa Chupanqui. Ahí está, Atahualpa Chupanqui revoleando el poncho. quieren que, a ver, voy a ¿Pero Atahualpa Chupanqui se pintó los pelos así? Era la luz de cuando estaba tocando. Es por tu beta artística. Vos tenés que mostrar que no solo sos un físico. Son unos hijos de puta. Son unos hijos de puta. No solo sos un físico. Se fue el audio, bonito, dicen. ¿Está también está tu beta. No, por Dios. Esta está linda, me gusta. Está más para Horacio Guaraní. Ay, viste que Dios. si me dan el ángulo en la foto, te la puedo arreglar, pero si no, con esa cara inocente. Y mirá, y estaba tentado de ponerlo en el cuerpo de Robin, te puedo asegurar. Pero no, porque nos denuncian a todos. Olvidado. Cerrarle el canal, este sanguango. Sí. No se merece. No nos merece, Alma. No nos merece. No. Qué hijo de la madre. No. Pará un poquito. Qué hijo de la madre, boludo. Hijo de Teneme piedad. No, encima los que quedaron Pato, son la próxima escuchá, Pato, la próxima la hacemos en el mío. De última ya está más que casqueteado. Pero estos vinieron ya a está acostumbrado a ese No. A ver, es más para Horacio Guaraní que es de San Lorenzo. No. ¿Y qué es este pibe? ¿Qué pasó acá? No sé qué estás compartiendo, El boludo. pelado no me pone me tira el video a la mierda. Pará, no. No, por Dios. Boludo, yo me gasto en cuidarte todo el directo para que no te lo Dijiste todas tiren y las vos pones palabras. publicidad, boludo. Dijiste todas las palabras prohibidas. ¿Para qué? No, el pelado de vuelta. Compartí No, el pero ¿qué mío, pasa acá? que está todavía el ¿Sabés mío. qué? No, así Spielberg ¿sabés qué, encima, Pato? che, no, Pato, para, ¿sabés ¿qué qué? pasa acá? No, es que no quiero Pato, cerrar. sos un vendido Pará, mercenario. Ahora, como no te monetiza YouTube, pones la publicidad para que la vea la gente. Vos sos como Netflix con el nuevo Pará, porque me plan aparece un de pelado publicidad. acá. Advertencia, no, pará, advertencia de YouTube, pará. ¿Y por qué no puedo? Si yo quiero compartir Atahualpa Chupanqui. A ver, ahí te voy a compartir otro poco, qué sé yo. Y comparto esto para sacarlo al pelado. Ay, ¿Pero qué Dios. estás haciendo? Pato, boludo, estás balbuceando. Fue cualquier bastante pelotudez, estás bueno poniendo cualquier todo, fue pelotudez. bastante dentro de los carriles Chicos, correctos. yo les voy a decir una cosa. Pato Lancaster se acaba de subir al caballo, se acaba de convertir en mercenario y dijo, como no monetizo una mierda con este directo, me voy a poner el plan tipo Netflix, Me inmolo. ¿tá? En el cual dice voy a poner publicidad cada 10 minutos. Alma muriendo. se ríe porque no está en su canal, el hijo de puta. Alma está disfrutando.
Con razón querían hacer Yo decía, ¿por qué Guta quería hacer el directo en mi canal? ¿Por qué quería hacer el directo en mi canal? Le propuse hacerlo en su canal. No, vamos a hacerlo en el tuyo, me decía. Es una... Y no quiero decir la palabra easy porque me van a desmonetizar. Con Alma tenemos un plan maquiavélico. Vamos por todos los canales ofreciéndole hacer un tipo de... Es terapéutico, para el manatí loco es terapéutico. Pato, hablamos con Guta y Guta me dijo, no, yo me voy a cuidar porque la verdad... No, para vos, no, Alma, ya no te creo a vos. Para vos esto es terapéutico porque vos decís, hay otro más jodido. No soy el único. Me lo saco de encima y se lo tiro a Pablo Lancaster. Y te reís. Sos jodido, No. Con Alma tenemos un plan. Dijimos, vamos a ir canal por canal ofreciendo servicios de directos gratuitos. Cerramos todos los canales, matamos la competencia y somos los únicos 2 canales de YouTube. Y se funde YouTube, Guta. No, eso es una mala política. Y Spielberg se me ríe. No sé, me gustaría ser así como ¿cómo se llama? Soy leyenda del YouTube. Pero tiráselo, escúchame, si vas a tirar un canal, tiráselo a Arcadia, que estaban preguntando ahí por el chat. No. Sabelo. Arcadia se tira solo, boludo. Vos dejalo que Arcadia se tira solo. Hay que matar a la verdadera competencia. Archivos Wayne. Archivos Wayne. Al Pato. Archivo Wayne, si por esas putas casualidades nos estás escuchando, mañana hacete un videíto y sacanos. Realmente me gustaría salir en un video tuyo. Por el amor de Dios. A ver. Ay, me van a matar de un infarto. Ay, por Dios. Bueno, ¿qué pasó, Atahualpa? Archivo. No sé. Pato se fue a buscar otra botella para ahogar las penas, boludo. O se fue a pegar un corchazo al baño. El otro día le contaba a Guta que te habla de Jamaica, boludo. Te habla de Jamaica. No. Mirá cómo no conocía esta beta del Guta y mirá cómo estaba ahí, viste, esperando. Ay, yo sabía que el Guta iba a venir al final. Boludo. El Guta me lo iba a joder al final. Pensé que me daba algo. El Guta me lo iba al final me lo iba a tirar. Pero, boludo, vos jugaste a la montaña, a la ruleta rusa y te pegaste el tiro, boludo. A la montaña rusa. Estábamos jodidos ya, estamos heridos. Boludo, un directo. No es hundido, pero es tocado. Impecable técnicamente. Mirá, el Petinato dice. Impecable. Sí, estoy con 2. Estoy con Las Viñas del Balbo y Santa Isabel, que es peor que Las Viñas del Balbo. Las Viñas del Balbo jodido. Qué dolor de cabeza y qué boca empastada mañana, boludo, sabelo. No, porque no pasa nada. Estamos jodidos. ¿Era esto o era el. ¿Cómo se llama el otro? Pará. Lo que pasa es que el vino del Balbo viene en litro. Estamos complicados, porque el otro es el Michel Torino. El Torino, no. Sigan hablando, por favor, tápenme. Bueno, pero eso tiene está bueno ese. Vos sabés que acá hay uno. Acá tenemos uno parecido, ¿no? Solo que ese te da cirrosis en 1,5 litros. Y yo me tomé 3, boludo. El último 1,5 litros me lo tomé en una noche de la nostalgia. Natural. No sabes el otro día. Me pusiste en el directo Leicester, hijo de puta. Me pusiste Leicester. ¿Qué puse? Sos un hijo de puta. Me pusiste Leicester, cabrón. Pato Leicester. ¿Qué Leicester? Dame fama, no me podés poner Pato Leicester en el directo. Ay, perdón, para. No pude. ¿Qué soy? ¿De Juego de Tronos, boludo? Pensá que soy de Juego de Tronos. ¿Qué es eso? Pato Leicester, boludo. ¿Sabés que Leicester era una academia hace tiempo de dactilografía acá? A escribir a máquina te enseñaban. No, con esto, perdón. No pasa nada. Daisy Moreno sigue con la frase pará, no. Pero dice Lancaster, Pato. No, Leicester me pusiste, Leicester, como la academia de dactilografía. Escúchame, Daisy Moreno, la frase es épica. Sí. No lo digo yo, lo dice la gente.
No sos moderado bajo ninguna circunstancia. Pone Daisy Moreno. Perfecto. Te juro Shintoki por pone Dios, como un te equipo juro de por Dios fútbol. que no quise. Te juro por Dios que no quise pasar a la posteridad por esa frase, te lo juro. Petinato Pero Petty sé que dice, voy a morir y generaciones reconocerán esa frase. ¿sabes? Petinato Lo sé, Petty dice, lo sé. Alma es de los que tira la piedra y esconde la mano. ¿Por qué, Petinato? Decime, ¿por qué? ¿Por qué? En realidad, Petinato tira una granada, vuela todo y dice, yo no fui. Este comentario es bueno. Sábelo. Gabriel Cano dice, menos mal que Arma trabaja en la salud. Se quiere autoeliminar desde que abrió el canal. Sí. Ay, Spielberg dice, Acá. el pato tiene menos suerte que las cebollitas. Es su campeón, es su campeón Spielberg. Petty Leicester, dice Petinato. ¿A vos te parece? No, ahora sí, estamos entrando en las mazmorras de lo desconocido. Estamos en el Estamos entrando al lado oscuro de la fuerza. Spielberg. Boludo, este directo no puede haber caído tan más abajo, boludo. Creo que ya llegamos al subsuelo de los subsuelos de los subsuelos. Mira, a ver. Escúchame, Guta, te voy a mandar el subsuelo 2. A ver, yo voy a decir algo y espero Boludo, que Yo quiero que lo veas. A ver, yo creo que si bajamos un nivel más, le toco la cabeza a un chino. Te juro, boludo. Más bajo no Yo podemos voy a caer. mandar algo y Guta va Mirá. y Pato, si querés, digo, vos bichátelo, pero es yo creo, el punto culmine, así que va a resumir. He tomado todas sus sugerencias, ¿eh? Quiero que lo vean y espero que lo disfruten. Lo Bueno, tenés ahí les quiero en contar forma algo. de NFT con todo el cariño. Les quiero contar algo. ¡Apa! A ver, ¡Ráfaga! a ver. O los charros. ¿Qué son estos? El hijo de. La gente que lo diga en el chat. No. Igual vos te pusiste con el más fachón, así como el que está más sexy, ¿eh? No te digas que está hecho mierda. Mirá la foto original. Subió el volumen, ¿qué pasó? Subió el volumen, no. Bueno, yo voy a tomar, a mí me trajeron, vino un amigo y me trajo a las 2 de la tarde ayahuasca. Me trajo un carrito chiquitito. Y me daba miedo, pero he perdido el miedo. Ayahuasca. Suena muy turbio eso, boludo. No, es para limpiar ¿Qué el te alma. trajo? Ayahuasca. Que es como una especie. Que limpiar todo. No sé si tomarlo por el lado asqueroso porno. No sé si tomarlo como una joda que de Resident Evil con Wasker. No lo sé, pero ayahuasca. Es una planta. A ver, para ¿dónde está? Mandar la ambulancia a la casa del pato, dice Petty. No, es una planta que crece en las selvas del Amazonas. Y esta persona es boliviana. Tomate una ayahuasca. Uy, no, me lo cancelaron en la primera temporada. Shintoki está que. Shintoki, esto es mejor que Netflix. Shintoki, date baja de Netflix, que esto rinde más. Es una planta lechosa, dice Petinato. No, es una planta. Me muero. No puedo. Es más, no sé si es Guta, si es Arma, no sé quién es ella. Yo no, yo estoy escuchando. Es una planta que crece en el Amazonas que usan los chamanes. Mira, Con esa Shintoki planta dice no tenés sé lo segunda que es. temporada, ¿eh? Es una botellita chiquitita, es como si fuesen, no sé, 50 miligramos. Pero me voy a tomar una tapita ahora. No. Y no, vos querías hacer un... no, esto es terrible. Esto no hay vuelta ya. ¿Y qué hago yo? Después van a seguir haciendo directo, vamos a seguir colaborando. ¿Cómo? No hay vuelta. A Ayahuasca te lo cancelaron en la primera temporada, no hay vuelta. No puedo. ¿Has probado, escúchame, has probado, Pato, en serio, ayahuasca alguna vez? No, voy a probar. ¿O tenés idea de lo que es? No, voy a probar ahora. Tengo así, pedí que es me un traigas alucinógeno. un amigo. ¿Cómo? Es un Cuidado, alucinógeno. Pato, dice Shintoki. No, es un chico boliviano que vino. Pato, guarda. Estaba en el Amazonas,
Fue... Sí, porque en Bolivia crece. Sí, en Bolivia crece de todo, pero no. A ver, voy a tomar una tapita, voy a tomar. Una tapita está en un frasco como de una... esto es como una especie de... A ver, es como un jugo... ¿qué dice acá? Si dice laboratorio ayahuasca, No, 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 es una botellita brasilera de una especie de yogur que dice Curacao, Ayucao, Brindicao. No sé qué quiere decir esto, pero viene como, es como que lo rellenaron. Y bueno, vamos a ver. ¿Te vas a tomar una Tómate tómate una cucharada, pero de azúcar, no más. Yo te No más, mandé. porque digo, todos esos Guta, alucinógenos vía oral Guta, se absorben horrible. mira, ahí ando, ¿Ya Petinato te tomaste la Adonado. ayahuasca chupanqui? Petinato, pará. Mirá, Petinato Adonado. Petinato te mandó ahí un superchat. Petinato Adonado, esto es mejor que. No, claro, Petinato, Adonado, esto es mejor que Netflix. Sos lo mejor de la vida, Petinato. Escúchame. Petinato Gracias, te dio de comer Petinato. toda la noche, ¿eh? Escúchame, Spielberg. Petinato Pasó el es Capitán Beto y dijo que reflejo. esto da vergüenza. Sí, el Capitán. Chau, Pato, fue un placer. Para el Escúchame, trasplante. te iba a decir algo para qué te iba... Ay, pará, que era interesante lo que iba a decir. Pará. Lo Ay, la puta madre. Se me fue. Pará, que era interesante. Bueno, voy a tomar ahora. Acá tengo la botellita, voy a agitar. Anda preparando el hasta llame. hasta es turbio imaginarte con Ay, el está como ayahuasca está como batiéndolo efervescente, como la lo puta estás madre. batiendo. Ay, la puta. Es hasta turbio escucharte batirlo. Ay, Es hasta turbio, mira. Mate que bate. ¿qué iba a decir? Iba a decir algo inteligente, che, pero se me fue. Y claro, si te acabas de tomar ese alucinógeno, el canal boludo, se fue, el toda canal la poca desbarrancó. inteligencia que Hago había se fue. casos a tu pregunta de hace 4 horas y media de qué va el canal, ya no te puedo responder. Mira, apareció RM. RM dice Guta. Todo rumbo, ¿Qué le todo parece rumbo que podía llegar a tener o imaginar No, para este pero canal pará. se perdió hace No, 4 pero horas, pará, boludo. el comentario de RM es bárbaro. En este contexto nos pregunta qué nos parece Pierce Brosnan. ¿Pierre quién? ¿Pierre quién? El de James Bond, Pierre el que Brosnan. hizo James Bond, que hacía Luz de Luna. Trolazo total. Ay, boludo, ¿dónde estuviste RM todo el resto de mi vida? A ver, pará. Estamos hechos ayahuasca, boludo, ¿sabes? Ahí va la tapita, que serán unos 50 miligramos. Vos que querías que dijiste, Guta, que me seleccionaste. Ay, boludo, me muero. Ay, la puta madre. Anda preparando el llame, Guta. Ay, bueno. A ver. Esto es peor que el que... Ay, la puta madre. Tan. Ay, qué fumeta que estuvo Ay, este directo, boludo. Tiene gusto a agua turbia. Tiene gusto a agua turbia. Vos querías armar una especie de sótano, boludo. Esto es el sótano, pero de Sauer. La mazmorra vendría a ser. Ay. Bueno, guarda el arpa. A ver que yo quiero ver. Terminaron la no, el desenlace final. El giro de guión es bárbaro de esto. A ver, ¿qué dice? La Sony de Asia es un mundo aparte. La Sony tiene mucho, no saben. Sony tiene 5 estudios en Japón. Estos comentarios son bárbaros. Ay, no los puedo poner completos. A ver, Boludo, ¿vos te das cuenta que el chat está manteniendo una cordura y habla de cosas interesantes que seríamos nosotros que teníamos que estar hablando de las cosas interesantes? Me agarró acidez, boludo. Sepper dice que da cagalera. Ay, como el asteroide de Gandalf.
Sony de Asia es un mundo aparte de Sony Pictures USA. Muchos no saben que Sony tiene 5 estudios en Japón, 2 estudios de music para cine, TV y video games de Eximorino. ¿Qué me están diciendo? Es que es cierto. No, esto es peor que Sandman. No, es que los tipos en el chat están haciendo nuestro trabajo. No, Nuestro trabajo sería informarlos, charlar sobre cosas y nosotros estamos cagando de risa como 3 dopados. Quiero poner y a la gente está Wellisten. manteniendo la integridad de este directo, sabelo. Quiero poner a Wellisten llorando, por favor. Quiero poner a Wellisten. Ay, por favor. A Wallenstein. ¿Se fue el volumen a la mierda o está todo? No. No, vale. Traigan a Wallenstein. Ay, Crónica está levantando este contenido. Crónica TV está levantando este contenido coherente. Porque ahora, y sabes que ahora entiendo por qué querían venir a mi canal. No quería Guta hacer un directo en su canal a un impoluto. Pero vos viste solo un directo, ¿no? No viste los otros. ¿Para qué bajó el volumen? ¿Cómo terminan nuestros directos? La gente del chat. A ver. ¿Cómo terminamos los directos por lo general? ¿Cómo te tienen aprecio, Alma, ¿Cómo te tienen aprecio? 2 borrachos y dopados. ¿Qué dicen? A ver. 2 borrachos. Dos borrachos. Pablo Arcadia. Pero yo te comate, vos, ni siquiera. Bueno, vamos a meternos, ya que estábamos, vamos a meternos con Pablo. ¿Por qué insisten con Pablo Arcadia? ¿Qué pasa? Pablo Arcadia que lo mira por Twitch. Pero vamos a ver, Pablo Arcadia, ¿alguien tiene que decir algo de Pablo Arcadia? Que están diciendo acá, Pablo Arcadia. ¿Qué pasa con eso? ¿Quién es Pablo Arcadia? Primero. Silencio, hijo de puta. No, pará, ¿qué? Yo no mencioné a nadie. El ayahuasca, cabrones. A ver. No, lo que pasa es que vamos, es un buen youtuber. En el último video. A ver, acá te des tu chance, Gusta. Esto, acá ya está. No, ¿qué chance? Estamos no, esperen, a ver. En el directo anterior me preguntaron algo sobre Pablo Arcadia y sobre Ivancho. Y di mi opinión, explayé mi opinión también con el Botellas y dije que no iba a hablar más del tema, porque la verdad que no me interesa el salseo ni nada por el estilo. Ya di mi opinión sobre esos youtubers. La buena y la mala. La verdad, con todo respeto, me soban la verga, o sea, no me chupa un huevo lo que hagan esos youtubers. Lo que pasa es que por ahí, con la mano en el corazón, me parece nada más que, bueno, gracias. Que cada uno tiene que evaluar qué no sé tipo de contenido y quién mira, nada más. 150 CLP. No sé qué es eso, la verdad, pero el descenso a la locura es bárbaro. 2500 CLP. Estamos en el multiverso de la locura. 2500 CLP, perdón. Foren 360, gracias. No sé qué me acabas de donar, pero gracias. ¿Qué son? CLP, Alma debe saber que Alma es capitalista y le donan desde ese Decime, CLP es pesos chilenos, ¿puede ser? Gracias. Corríjanme en el chat. Foren, muchas gracias. Son mis primeras donaciones. Yo me confundo con las monedas. Muchas gracias. Creo que esto es terrible. Creo que es chileno. No paremos. Voy a tomarme un Alka-Seltzer. No pare, sigue, no pare, sigue. ¿Hay Uvasal en Uruguay, Alma? Para... ¿Hay Uvasal en Uruguay? ¿Qué cosa? ¿Uvasal? Hay Uvasal, ¿vos sabés que sí? Eso es de las pocas cosas buenas que tenemos. Voy a tomar Uvasal porque siento que me tiembla el estómago. Bueno, a ver, Petinato. ¿Sabés lo que probé? Che. La planta de Pamida. ¿Qué? La planta de Pamida, la propia, ¿no? El té con la planta de Pamida. Es asqueroso. Esa droga no la tomé nunca. Es como un relajante, es para los problemas hepáticos, ¿no? Es la planta de la que se sintetiza la droga. Estaba tomando unos rumbos jodidos el director. No, que hablemos No.
No te ¿Se sumes. dan cuenta que Guta. yo soy el moderado, boludo? Que Bueno, yo estas a cosas ver, no las Guta, habla? Guta, ¿Ustedes Guta, se dan cuenta Guta, que el moderado una soy yo? pregunta. Y cuando se ponen a hablar de estas cosas me callo. ¿Se dan cuenta que el moderado soy yo? Guta, Una Gracias, pregunta, Guta, Gracias, audiencia, moderado. por entenderlo. Guta moderado, una Gracias. pregunta. A ver, contale a la gente cómo pasaste el visionado del capítulo 3. Contale, ¿con qué se van a encontrar? No, eso que De miren el She-Hulk. video cuando sale. No, que pero miren el video. contale, pará, no spoilees, pero contale con qué se van a encontrar, porque si no, al final, escuchame. La gente me pregunta y yo le digo, pregúntenle a Guta, vos no pasas por el Discord, la gente me pregunta porque no pasas por el Discord, y yo le digo, yo qué sé. Perdón, No una sé, sola cosa ni antes de idea. que Gusta responda. Una sola cosa antes de que Gusta responda. Sí, sí. Fanuk dice: ahora comprendo por qué salen productos electrónicos. Maquinaria con combinación extraña. Perdón, ¿eh? Chinos, japoneses, coreanos. Mira los móviles, Smart TV, en mi rama metal mecánica. Así de extraño. @ Daisy Moreno. Quería decir. Perdón. Sigan, Gusta, respondele. Estos mensajes se están volviendo más raros que Chicos, el stream. Chicos, tenemos que cerrar el directo No, porque el señor Pato Lancaster, el dueño de la casa, está totalmente No. endrogado. No Sépanlo. digas eso. Está totalmente desquiciado. Bueno, y no es ningún te fanatismo, mando, Pato. te, Pato te voy a, desquiciado. te voy a mandar este No este, mandes nada. Pará. este momento capturado. No, ya te lo mando en un ¿Guta? a ver, Guta, a ver si tengo acá el coso. ¿Guta? Sí, se lo mando como NFT, Sí, ¿Te puedo decir algo? si es que está ahí, el Guta. Vos sabés que decime algo. este directo es mágico. Cuando vos llegues a los 1000 suscriptores vas a poder abrir tu tienda en YouTube y yo creo que tenés que vender remeras que diga soy moderado. Están bendecidas Sí. por este momento. Pero boludo, Está bendecida. encima tengo la Es más, máquina. ya te estoy haciendo la remera, el logo. Soy Pero moderado. encima, aunque no lo creas, ¿me pueden escuchar un poco? ¿Me Sí, pueden dale. escuchar, Perdón, manga de Fabio. drogadictos? Guta. Drogadictos, por favor, ¿me pueden No, escuchar no un diga, poco, no me drogadictos? tires Al el fin y al directo cabo, abajo, no me jodían tires con el que el directo. Gutita se tomó 5 cervezas y el borracho, y ustedes terminan siendo unos drogados. Uno tomando mate de yuyito que cultiva en el fondo, No, y estoy el con otro mate tomándose la de guaja. Canarias, vos, es lo único que tengo. ¿Qué querés que haga? Personal, Ubaldo, no sé qué es. personal de la Ubaldo. salud haciendo esto. Pues, ¿Vos te das ¿Qué te iba a cuenta? decir? A mí, mirá que Ahora me entiendo por dicen qué. de todo, vos, me dicen de Ahora todo. entiendo por qué la tasa de mortalidad en Uruguay es tan grande. Y sabelo. yo sé, O bro. sea, Dale. No, ¿Qué te iba a decir? ¿Qué? sí, Dale ritmo, dale, que, Guta, dale estamos ritmo que si no esperando tus palabras. parece los anillos del poder, boludo. Pero, Dale. boludo, ¿qué voy a decir de She-Hulk? A ver, esperen al video. Esperen al video. Pero si no esperan al video y quieren saberlo, es lo mismo. Ustedes me ven acá, buena onda, ¿les parezco buena onda? Uno, si les parezco buena onda. Si les parezco buena onda, ¿está? Ustedes me notan la voz que empieza con buena onda y a los 3 segundos después del directo ya empiezo con una voz de mierda, porque me pone de mal humor esa serie. Desde que empieza hasta que termina, siento que me faltan el respeto. ¿Cuál, Listo. boludo? ¿Verdad Pero si que, estamos verdad que, hablando hace 3 horas de eso. Así habla un moderado, así habla un moderado. Pero de hace- verdad que desde que me conociste has tenido solo buenas experiencias en cuanto al cine? Desde que te conocí me quise cortar mis partes nobles varias veces al día en el baño, pero al margen de eso, vos fíjate que yo no había visto nada de Marvel y no iba a ir por ahí hablen el de canal. mutilación Y en el- por la no. puta casualidad, me pareciste buena onda, te tengo que preguntar, cómo carajo me puedo, ¿cómo es? Comportar mejor en YouTube o qué consejo me puede dar en YouTube? Me caíste buena onda con el consejo y ta. Tuvimos que ponernos buena No onda. me hizo caso. Es muy Y bueno. a partir de ahí ¿Quién tuve que subió empezar eso? a mirar la ¿Quién porquería que fue? miro. ¿Quién subió eso? ¿Fuiste vos, Arma? ¿Quién puso Sí. eso? ¿Quién puso eso? Guta, mirá la pantalla, por favor, Guta.
No veo, boludo. ¿Qué está Mirá la mostrando, pantalla, boludo? por favor, mirá la pantalla. No, pero si yo lo puse el soy moderado. No podés. ¿En serio lo pusiste vos? Sos un sinvergüenza. Sí, boludo, No, fíjate que lo comparte. El hijo de sinvergüenza, Gutadriel. entonces. No. ¿Qué te pareció la Lo escena hizo Anma, pero lo comparto Mirá, yo. RM me Claro, pregunta, es ¿qué más, te pareció la escena postcréditos de She-Hulk? RM es un genio. RM es un Te maestro. estoy diciendo, boludo. RM. Mirá, Petinato, lo que pasa es que estos manga de 2 drogadictos no me dejaron terminar la anécdota. Pero lo peor de todo, cuando empezaron a hablar de la remera, es que les iba a contar que lo peor de todo, que tengo la máquina para sublimar. O sea que ¿para qué? tranquilamente mañana me imprimo el logo. Ahí está. ¿Quieren una cosa de soy moderado? Manden sus diseños al mail de Guta Private, Guta Private no, del hijo de Guta, @ Mando gmail. otro. Mande sus diseños y te juro, me lo imprimo en la impresora para sublimar, agarro la máquina de sublimación, me agarro una remera blanca que tengo por ahí que me parece que ya está viejita pero que funciona y me la hago de soy moderado y el próximo video o dentro de un par de videos salgo con una remera de soy moderado. Y la otra, Acá, right here, right now, me mandan su diseño copado de soy moderado y yo me hago la remera. y la otra, Escuchame, te voy a mandar uno haciéndote promoción con esto, a ver si te parece. Si vos me das el visto bueno, ya, mirá, esta noche paso toda la noche haciéndolo. y ¿tá? la otra, Te juro. y la otra la de No, no te lo Arcadia. creo. Y la otra la de Arcadia. Te juro por... soy el hermano de Pablo. Y la otra la de Arcadia. Soy Podría ser- Pablito moderado. Soy Pablito Soy- moderado. Soy moderado Pablo, podría ser, por ejemplo. ¿Qué tal? Ahora, Pero no ¿qué podés, pasó con una con sola Pablo, remera boludo, no que se podés. le agarraron con Pablo? No, pero yo le estoy, ahora le voy a mandar todo el estilo, porque estaba pensando varios estilos para su tienda. ¿Cómo es el tema de la tienda, Pato? ¿Cómo funciona esa cosa? Porque Si vos facturás más que yo, ¿qué sé yo? No sé. No, podés vender. A ver, podés vender remeras. No sé cómo es, pero podés vender remeras. Pero con un solo modelo no basta. Uno podría ser soy moderado. Y el otro podría ser algo. Sí. ¿Cómo era la frase de Arcadia? soy moderade. Soy moderado. Aprobado por el Guta. Y el otro la de Arcadia. No. Loco, no me hagan este ¿Te silencio. gustó, No me Guta? hagan este silencio. Sí, me En contra encantó. de hacer- Yo ya me empiezo Y encantó. otra, y yo a hago una abordar. con el botella mercenario. Bueno, podría. Estás Ah, pero Pato te estoy Unleash, ayudando para no. boludo. Vamos a inmolarnos juntos. No te voy a dejar solo. Inmolación. Inmolación. No, Sí, todas las llamas a palabras mí. prohibidas. Todas Yo las me- palabras prohibidas de YouTube. Ya está, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a cuidar? Ya está la monetización, iba a decir. No, la monetización ¿Qué está tan bajo? Uy, Dios. Y un ardor en el estómago. ¿Cómo La se nota monetización que está- sacaste esa publicidad? Te entregaste el canal. Sí, pero yo ¿Cómo que estoy. entregaste Pero, el a canal? ver, yo creo que ya está. Una vez que. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pato, bueno, entrega ya lo el hemos hecho. canal. Entrega hemos el hecho. canal. Pato No. Lancaster, entrega el canal. Entrega el canal. Entrega el canal. Yo sigo buscando. Si no querés, entrega otra cosa. Pato Lancaster. Gente, vean Archivos Entrega el Wayne. Vean canal. Archivos Wayne, por favor. Ya viste RM, ya viste San Martín. Porque próximamente. RM es un genio. No lo vi. RM es un genio. ¿Ya viste Samaritan Arma? Está viendo otro canal, RM. ¿Me lo recomendás? ¿Crees que con el paso del tiempo será valorada? Viste que te tira unas preguntas de puta madre, boludo. Te tira unas preguntas que es para armar un directo. Yo creo que esta gente está viendo el video de hace 40 minutos atrás, cuando Gaiman iba a decir, cuando Guta se puso serio. Entonces No, pregunta, Gaiman.
Yayo Vega Está bien, pregunta. chicos, cerrame la 4. Esta serie Cerrame del la Señor de los 4. No más Anillos. ayahuasca para Mirá, Pato. Yayo Vega pregunta, ¿esta serie de Señor de los Anillos falla en querer llamarse El Señor de los Anillos y representar la obra de Tolkien? ¿Qué tenés para responder? Y creo que sí. Te lo voy a responder. Creo que sí. A ver, acá ¿Y ese va el ruido? otro. Eso es el whisky. Ese ruido sonó a botella, a vaso y botella, ¿eh? ¿Ves que no te metas con Oliveira, este chico? ¿Cómo botella, boludo? ¿Qué decís? Bueno. El Pato salió del armario, ¿eh? No, Pato Acá está vamos full, a está bajar. online, está en llamas a mí, boludo. pero escúchame. En llamas. No. Guta, Sí, qué mierda. Pablo se la come, el Pato me se van la a da. Qué reventar mierda. me van a reventar el canal. Me van a reventar el canal. Esto es público No te lo nocivo van el a que va venir. reventar. Es público tóxico el que va a venir. Somos tóxicas, somos 2 años todas construyendo- tóxicas. 2 años Sí, construyendo un canal. sobre todo Guta, que Si hay un sabemos que transexual tiene complejo de y no hay Rupert nada para comerse por ahí, hoy. y al final pues se encuentra, pues adelante, no hay problema. ¿Qué estás poniendo, boludo? Ah, Daisy Moreno, ¿te ves las películas? A de ver si Sancho? puedo dejar esto. Vamos a darle protagonismo a la gente. O mi cliente. es que la uruguayo. gente hace 1 hora que es la protagonista, ver. boludo. Nosotros estamos hablando pelotudeces y los del chat están hablando a full de cosas importantes, A ver, mirá, ¿sabelo? una chica, la reina de las golosas. Dice, la reina de las golosas dice. O mi cliente uruguayo. Me imagino que se referirá a Alma. Dice que me espera. Alma, claro, sí, sí. Ya abrió el whisky. Parece un diálogo de los anillos del poder. Y después dice. Yo les cambio. Sabelo. Ichigo Shenpei, @ Shintoki. ¿Están hablando del no, el Faso? No sé qué es eso, no tengo idea. No tengo ni idea. Daisy No, Moreno le pegó el remedio Desconocemos. mal. Yayo Vega, Conocemos. mirá la serie, puede ser increíble haber costado millones. Yayo Vega está 2 horas retrasado en la parte seria. Mirá la serie, puede ser increíble haber costado millones, pero falla en querer representar la Tierra Media y en la memoria de Tolkien. Bien, respetable. Daisy Moreno. Lo cual tiene razón. Tomando, dice Daisy Moreno. Yo no sé qué se están tomando, pero el Guta pasó por todo. Yo no sé esta gente, vos. Paso agresivo, depresivo, culposo y ahora viene. Y ahora está pasivo-agresivo. Pasó violento, no sé cómo estará ahora. Fanu, los señores de la Ultraviolento. Fanu, chiste, los anillos o los anilos, Progress, son son fanfiction, escrito por Progress. La versión de eso es una adaptación de streaming. Ay, se me bajó todo. Guau. Yayo Vega, ya me echaron de 3 directos solo porque no me gustó la serie. Acá, Yayo, este es tu lugar, Yayo. Yo hablo del Faso. Yayo, vení, vos acá podés decir lo que se te cante, que nosotros te vamos a dar protagonismo, sabelo. Siempre cuando sea con respeto. Pato. Vamos a subir el volumen bien, ahí está. Subimos el volumen. Ahí le damos más. Shintoki, inviten del Faso y una birra. A ver, no sé de qué están hablando con el Ahí Faso. va, Sí, Guta está tomando cerveza, es verdad. No sé si pasa un control de alcoholemia. Puede ser. Pero está Creo que no. tranquilo. Yo creo que no. Siempre con respeto. Sí, el respeto. Claro, Yayo, vos podés dar tu opinión. Acá, si acá no te dejan dar en lo del Pato. Tu respeto. Claro. Si en lo del Pato o en lo de Alma no te dejaran dar tu opinión, si es respetuosa, el Guta se desconecta de toque. Porque eso sí que no se lo banca el Guta. Acá no se bañó nadie. Bueno, Dale. te mandé, Guta, las 3 remeras para empezar. El resto, acá el Pato te va a ayudar, yo te voy a ayudar y vos vas a tener que poner lo que, bueno. No, esto es marketing, ¿tá? Es todo lo que aprendí de marketing. La tercera, en la escuela de enfermería, o sea, no puede andar,
Ahora, Alma, buenísimo ¿cómo se llama? Los conceptos de moda, ¿no? Ahora, hijo de puta, mañana te mando un mail con 2 o 3 fonts más, boludo. Tenés la ¿Por única qué? font que tenés, hijo de puta. ¿Qué cosa? La única letra que tenés, la única font. Mañana te No, mando un tengo mail más, con tengo más, Ah, pero estoy en corto de tiempo. ¿Qué querés? ¿Que me ponga a hacer el degradé y todo lo demás? No, no puedo, Guta. Estoy Yo haciendo lo creo que que puedo. igual, corrijo, sería moderade empoderade. Le pondría moderade Sí, pero empoderade. lo que pasa Está bien, que sí, está bien, está bien. Tenés la Gutadriel no habla inclusivo. no, Ese es el Gutadriel no. problema. A ver, si Gutadriel llegamos. no, Y está fíjate en que contra. tiene la boina. A ver, yo creo que lo que deberíamos hacer es una cosa. Esto es terrible lo que voy a decir. Esto que creo que es. No, Uy, ¿qué pará, fue poné eso? musiquita ¿Para de qué fue? terrible. Poné ¿Para qué fue? musiquita de terrible. ¿Qué fue ese sorbido? ¿Qué fue ese sorbido? Ese. Ese es ruido. No, a mí que se me estaba cayendo la baba. Bueno, Sauron. a ver, yo Sauron que está. creo que deberíamos hacer un nuevo desafío. A ver, Guta está. Bueno, ¿Cuántos decime. suscriptores tenés, Guta? No, pero la mayoría de los que están acá son amigos de la casa ya. Ah, no querés más, no querés comprometerte más. No, porque sé por dónde vas. Está bien, sé por no, dónde vas. está bien. Y Olvídate, no lo quiero. olvídate. Todavía no puedo cumplir. Si vos llegaras, Resident yo estoy Evil, grabando todavía el estoy directo, esperando. si vos llegaras a 50.000 suscriptores, ¿harías un directo hablando solamente en 50.000? inclusivo? A 50.000. O a 100, mira, te la Inclusive. pongo más difícil, a 100. ¿Harías un directo hablando los tres en inclusivo? No, porque si llegara a hacer o pensar eso, directamente tendría que cerrar el canal, porque va en contra de todo lo que pienso y lo que coso. Así que Bueno, no sería muy está bien. diferente a Está otros bien, está mercenarios bien. que andan por ahí. Está bien, me gustó la Muy bien. respuesta. Está bien. Está bien. Pero bueno, podemos jugar un ratito con la E y eso sí, pero en forma de joda, pero no, ni siquiera por, no sé. No, hay cosas que no tienen precio. Bueno, está bien. Igual Para digo, Bueno. igual te digo, hay mucha, el que quiera hablar inclusivo puede Que ver hable, Deidem, que que es una hable. película que está la favorita de Guta. Es la mejor. Mirá, Es nos la piden- mejor. Un nos Slayer piden- donde no hay Slayer. Hagan una prueba. Y a ver, ¿sabes qué? Creo que los mensajes son más bizarros que el stream. Ni Yo siquiera creo me que la podés- gente está en el chat Yayo chateando Vega. entre ellos Mirá, y no están escuchando, a mí me no están encanta. escuchando No. un carajo de lo que decimos. Yayo Vega está en un universo paralelo y me encanta. Y te lo digo, no te estoy gastando Yayo Vega ni nada. Me encantan tus mensajes. Ni siquiera me molesta que quiera ser inclusiva. Me molesta que quiera usar una historia para sustentar las necesidades de la época actual, rompiendo todo el canon. Tolkien quería una historia atemporal. ¿Serán Es cierto. mensajes están de ahora? ¿Qué sé yo? Una filarmónica en vivo, una china cantando en idioma inglés con un vestido de elfo fue en 2022. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Están viendo esto ustedes igual que yo? Guta, ¿para cuándo? Sí, sí. Bárbaro. Esto pasa en el Discord, ¿eh? ¿Esto está pasando en el Discord? También pasa, no, que digo, que estas cosas así, lo que lees pasa en el Discord Pero es también. como muy loco todo esto, es como son el Es multiverso. que hablamos de todo. Guta, ¿para cuándo? Es el multiverso de la locura. No, Guta vio Miss Marvel, me parece, ¿eh? Guta, Miss Marvel. No te estoy diciendo que lo No. último que vi de dijo que no. Marvel fue Civil War y ahora estoy viendo She-Hulk porque bueno, me la mandé, pero Esto es interno. Pero, mirá vos. ¿Miss Marvel para cuándo, Guta? para nunca. ¿Cómo que para nunca? Y no, boludo, o sea, no. A ver, ¿puedo llegar a decirlo de Miss Marvel? Puedo llegar a decirlo de Miss Marvel una vez que termine de ver She-Hulk, otra vez, Ajá. una vez que termine de que cumpla con lo de Resident Evil, y puedo llegar a poner el desafío para los 1000. Que en Sí. los 1000, cuando llegue a los 1000, tengo que cumplir con la promesa de vestirme como Amurant
y hacer un directo chupando pies. ¿En serio? Ah, mirá. ¿Pero El lo vas a NFT hacer? que me faltaba. ¿Lo vas a hacer? ¿El qué? ¿Lo vas a hacer? ¿En serio? Lo prometí en el primer directo con Anma, lo prometí. De hecho, cuando la conocía a Murán, que no la conocía, dije, puta, ¿La ¿y conociste? no me convendrá vestirme con un vestido, ponerme a chupar orejas en Twitch? Capaz que la pego. Capaz que tengo mercado para un hombre así como medio travesti, ponele, chupando pies en Twitch. Alguien tiene que pagar por eso. Alguien creo que va a donar, aunque sea 10 centavos. Eso no es gay, no cuenta como gay. ¿Vos no donarías 10 centavos por ver un chango chupando pie vestido de mina? No. Si hay un transexual y no hay nada para comerse No, por ahí, a ver, y al final, pues, pongan adelante, uno, no hay si problema. alguien aunque sea pagaría 10 centavos eso no es gay. por No, ver No. una mujer chupando pies eso no en es gay, Twitch, no por cuenta favor. como gay. No. Yo creo que hay alguien que tiene que pagar por mí 10 centavos chupando pies. Puta, boludo, no veo ningún numerito. No veo ni un numerito, no veo un 1, no veo un 2, no veo nada. Pero hay un fetiche. No, no, la gente... Para. Evidentemente hay un fetiche con los pies. No tú. ¿Yo? Digo. No. Sí. ¿Cómo te voy a decir? A ver, Ah, nos no conocemos tengo hace ningún poco, no voy a fetiche con los tomarme el pies. atrevimiento de directamente hacer una afirmación sobre un fetiche que tenés vos sobre los pies. Pero es un fetiche el de los pies. Claro, hay gente que y bueno, puede por agarrar eso yo ese saqué de video los pies. Porque... y no sé, interpretarlo como algo, pero bueno, está bien. No, el tema de los pies fue por esto, porque cuando con Alma hicimos el primer directo, yo conté lo de Amurán, que no lo voy a volver a contar, porque si no me lo voy a repetir mucho, y el tema era que la mina chupaba orejas. Entonces de ahí salimos con el tema, había uno por acá, que no me acuerdo si era Destructor o quién, que hablaba de los pies. De los pies. Dije, bueno, está bien, te cambio las orejas por los pies. ¿Está? Está la monetización activada. Y terminé diciendo que bueno, está. Che, boludo, yo estoy hablando y vos estás pinando cualquier cosa. No, yo estoy viendo que la monetización sigue activada. Tenés menos enfoque, boludo. Bien ahí. Concentración, ¿qué cosa? Acá te pregunta. ¿Qué yo? RM pregunta Anma, ¿cuál preferís? ¿Star Trek o Star Wars? Boludo, es que yo voy a hablar algo en serio y lo voy a decir muy en serio. RM me llama mucho la atención. ¿En cuanto a desastre o en cuanto a algo bueno? Esa es mi pregunta. Yo creo que RM está en otra dimensión. Nos habla de creo que me caí vos. Falta el tema de la leche No, sí, verde. a mí, por ejemplo, hace rato que estoy decaído, que nadie escucha. Acá estoy. Hitoki habla de un tema serio. Serio. Solo falta el tema de la leche verde y el cartón lleno. Es cierto. Y Yayo dice, el actor elfo. Es cierto. El actor elfo negro hablaba que siempre quiso disfrazarse de elfo. Pero no le niego que ese sea su deseo. Pero ¿qué tiene que ver? Para que se me fue todo el coraje. Pero ¿qué tiene que ver con la historia de Tolkien? Ni siquiera es terrible eso. No sé si alguien quiere contestar. ¿Saben cuánto? Yo te voy a decir dos cosas, Yayo. Te voy a decir dos cosas, Yayo, con eso. Primero, que salieron a desmentir eso. Lo salieron a desmentir, ¿sabes por qué? O sea, no es que no lo haya dicho, sino que el tipo siempre dijo que de chiquito quería ver eso y habían sacado la cuenta de la edad del pibe a cuando sacaron lo de Peter Jackson o la novela y no le daba los años. O sea que el tipo fue un vendehumo, un poser que habló para los fans y para hacer vender la moto. Nada más. Simple y llanamente. ¿Está? Y después que al margen de eso ya existían elfos negros por todos lados, solo que no en Tolkien. Ay. ¿Para qué te...? Ahora te mando esta es la captura de este momento. ¿Ustedes se dan cuenta que están totalmente en otra? No, te estoy escuchando. Estoy en dos a la vez. Guta, es mi primer directo y estoy con el OBM controlando los mandos. Es complicado para mí también.
Vos me Boludo, enseñaste, hace yo te 14 horas agradezco. que ya estás, si no aprendiste con él. No, ay, cayó Guta. Cayó Guta. Guta. Lo mataron. Cayó Guta, no, Guta. cayó Guta. El hijo de Guadriel. Ahí lo agregué. De Guadriel, el hijo de Guadriel. Ay, por Dios. Guatadriel. Con razón. ¿Qué? Con razón. Boludo, escúchame, si con 6 horas de directo todavía no le agarraste la mano, es que la ayahuasca está hablando. Sabelo. Escuchame una cosa. Fíjate a ver qué te parece lo que te mandé, Gustavo. Vi las enanas en la A serie, ver. enanas con barba, segundo los elfos con pelo corto, son David Bowie. Esteban Gómez. Oh, este sí que está bueno, chicos. Preparen los ojos porque Pou. Para responder si Star Trek o Star Wars, si hablamos de desastre, ambos están a la par. O sea, Acá tenés a la protagonista de Discovery por un lado y a Ryan Johnson por el otro. O sea, es una pregunta capciosa. Si están preguntando cuál es mejor, me gustaban los dos viejos. De ahora, nada. Lo Sonó lamento, no puedo returbio, asumir. sonó returbio. Me gustaban los dos Es que viejos. no, Sí. claro, porque Sí. digo, del 70, 80, 90 estaba bueno, pero Sí. lo de ahora, A mí me pareció lo mismo, ¿eh? Compartí. A mí me Compartí, pareció, eso papá, me gustaron compartí. los dos viejos, no sé, fue como, me agarró carne de gallina. Me agarró un escalofrío. Che, carne de por toda la gallina, columna. compartí la pantalla. Ahí va. Escalofrío, No, compartí la pantalla, que ahora te va a agarrar escalofríos Esto- en otro lado, te va a Me agarrar van escalofrío. Me van a desmonetizar. ¿Qué? Qué hot que estoy, ¿eh? No. Está Ustedes censurado. imagínense, ahora yo llegando a 1000 y posando así para el directo. No. Díganme si no me merezco llegar a 1000 suscriptores, díganmelo. Alguien que me lo niegue. A ver, pero yo dije que se suscriban y vos me decís que son todos gente ya como quemada, que gente como Boludo, ya no coordinás dos palabras. Vamos a ser sinceros, ya no coordinás dos palabras. Spielberg es Séme sincero. No. Pará, yo siento que Spielberg ya es Spielberg es una persona habitual. Shintoki ya se merece un Spielberg carnet. es un hater. ¿Qué hater? No, Spielberg no, hablen no, Spielberg, ¿qué? A ver, pero hoy rompí mi récord, mandé como... ay. A ver, pará un segundito. ¿Qué te está me encantaría estar 2 segundos en tu cabeza. ¿Qué mambo estás viviendo en tu cabeza, Pato? Ninguno. Hoy por hoy estás viviendo un mambo No, que estoy casi no. viviendo, ¿viste El cuando mundo no lo puede entender. No, estoy viviendo todos los momentos en los que abrí el canal, que le puse a la edición, ganas. No, O sea que en este momento estás viendo cómo el canal te lo van cerrando, porque esa no nostalgia pasa nada, no, solamente la vivís cuando no. estás cerrando una época. No, ¿quieren que les diga la verdad? ¿Quieren que les diga la verdad? Sí. A ver si puedo poner una música épica. Obvio. Pará porque tengo una música épica que la tenía preparada acá. Pará que les voy a decir la verdad. Querías meter esa música Pará. de que empezó el directo. Pará, a ver si la tengo. A ver si la tengo, la música épica. A ver. Ahí va. Y pones un muñeco. Yo esta no era. ¿Qué es esto? Eso lo pusiste. ¿Alguien dijo Yo algo? pensé que había sido Alma cantando, boludo. ¿Alguien dijo esto. algo? ¿Qué fue? ¿Música tuya? ¿Qué es un muñeco? Para ¿Qué? mí fue Alma que estaba cantando. ¿Alma estabas cantando vos? Pará. ¿Cómo? ¿Cantaste? Alma estaba cantando. Yo pensé después que. No. Yo para mí que es el vestido del Pará. del A ver. moderado. A ver si la puedo meter. No puedo meterla. Yo ahora estaba viendo, qué turbio que queda. Guta, ¿me haces música épica? Y el Guta ¿Vos me harías una música épica? Uy, así ¿cómo con la te voz? hago música épica? A ver. Tutun. Te voy a hacer medio como el de Terminator, que es la única que me sale. Tutun. Esto Tutun. es un punto de inflexión en donde el Tutun. canal...
Señores, desde que me conecté con Guta, esto es un punto de inflexión. Un momento único, en un multiverso, en el que pronto el canal pasará a ser parte de la historia. No, ya está. ¿Esto se puede borrar después esto? No, ya está. No, Pettinato Petti, cuánto talento en un solo youtuber. Facu Boy. Ya estoy cancelado en Twitter. Facu, Diego Lesi, Facu Yaboy será el dealer, no sé quién será. Yaboy, Spielberg, Ama in concert. Ama, ¿vos cantaste? Avísame Guta, cuando dejo de hacer la música. Mirá, Avísame RM. cuando dejo de hacer la música, man. Mirá, para. RM, Guta, cantá y Beat Gun, el tema que usó en el último héroe de acción, 1993. Spielberg, agarrá la guitarra Arma. Pará, boludo, que nos va a levantar archivo web y nos va a hacer mierda, boludo. Se va a hacer un video con solamente... Pero, man, boludo, avísame cuando dejo de hacer la música épica. No, pero tiene que ser más épica. A ver, ¿Qué música épica? Estabas haciendo música. Para. Boludo, ¿me estás escuchando, Pato, o estás en otro submundo? Estoy hablando, o te fuiste al mundo atentamente. Pero, boludo, hace una hora que te digo que me dices cuando dejo de hacer la música. Pero vos estás diciendo... Pero No, pero ¿eso no qué me es? motiva. Te dijo épica. No me motiva. No motiva ni a un potus eso. No sé, boludo, acá la gente lo está tarareando en el chat. A ver. No, pará, yo Pero no vi dile, ahí. Pará, ¿en qué se rezan tum, tum, tum? Ah, mirá, tienes razón. ¿Qué Yo dice? también me voy a Pero, sumar a la ¿ustedes movida. qué se piensan, boludo? ¿Que están hablando con quién? Ya me agarraron para el hijo de la chacota. Pam. Ah, lo hice mal, era tum, 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 tum. Compartí, boludo, compartí la que tengo de la mural. Esta es mi promesa para... ¿Qué pasó? Sí. Compartí. Pará, porque antes estábamos fuera de la carretera y ahora estamos no, pará. A ver, Fuera de la carretera. Estábamos en el sartén y ahora pasamos al ¿Cómo era fuego. el tema este de... ¿Cómo era el de...? ¿Cómo era el tema de... el camión? No, ¿Qué camión, boludo. Usted... Tengo un camión amarillo. No, para. No, era un ¿Qué tractor es lo esto. que me gusta Pero- ahora? Ustedes dijeron que me pero- iban a bancar y que iban a Tractor. remar si yo me trababa o algo así y están haciendo un silencio. Y boludo, Sí, te la estoy mira, remando hace vamos una a hora remar. con el tutum. Mirá, es más, el chat está todo con el tutum. Escúchame, ¿vos fuiste bañero? Te la estamos remando a morir. ¿Vos fuiste bañero? Sí, Bañero. guardavida. Perdón. Y esa pregunta que te hicieron, se levanta mucho con guardavida, ¿no? No seas humilde. Pero yo le respondí, boludo. ¿Y qué le dijiste? Ah, que no ibas a responder. Que sí, que levanté mujeres, pero mucho más levanté como buzo de rescate y salvamento. Alma, ¿qué expectativas tenés? Respondí eso. Es más, primero pedí disculpas a las mujeres presentes porque no está bueno decir esas cosas, pero bueno, lo dije, se los conté. Boludo, no estás escuchando nada, estás en otro mundo, boludo, estás en otro mundo. Pará, Guta. Esto es como el video que yo compartí. ¿Qué estás compartiendo, boludo? Guta, ¿Publicidad? me están tirando el directo abajo. Me están poniendo publicidades de Adobe Acrobat. A ver, Facu. Pero deja de compartir Pero eso si y no compartir soy lo que yo yo el que te está puse hace compartiendo, 22 esa horas. alma que está boicoteando todo, porque él parece tranquilo, pero es un kamikaze. ¿Cómo voy a boicotear si no tengo La acceso? gente está confiada, están engañados. Guta no es el moderado. Alma es no iba a decir el terror. Ya estás metiendo una ensalada de no nombres. es Guta, Alma no es el terrible, moderado. es un Guta psicópata. Es el jodido. Es un psicópata, señores. Los psicópatas no se muestran como tal son. Es Alma. Es un psicópata. Exactamente. ¿Entienden? No es. Están pensando Hay que en Guta. tirarlo.
Se juntó con Guta para disimular. A ver, Guta en vez de es hablar, sacá esa Pero publicidad. si no En vez soy de hablar, sacá yo, esa publicidad. es Anma, es No im- Anma, es Anma, no soy Bueno, yo. pero a ver, escúchame. Compartí Pero a ver, mi para un pantalla poco, y me me están sacás la pidiendo de Alma. demasiado. Para un segundo que voy al StreamYard. A ver. ¿Querés que comparta? Si no hay Esto nada se para desvirtuó compartir. totalmente. Chicos, Ah, pido ahí está, mil ahí está, ahí está. disculpas. Ahí está. Esta no era la idea del directo. No, Esto no era la idea del directo. para. Es un Pará, suicidio pará, de Pato pará, Lancaster. Ahí nos sacale una piden, mirá, foto. nos piden chistes encima. Nos están pidiendo chistes. Anma, ¿qué expectativas tenés con Andor de Star Wars? Hay gente que. Anma, Andor va a ser dolor y lo va a. Ya dijo el Guta que va a verlo todo, así de un tirón. Yo no dije nada y lo único que voy a decir que tenía bueno era el herrero tocando la campana que Sí. podía competir con el herrero del Señor de los voy a Anillos. ir a, Es voy a lo ir a único algunos que dije. mensajes anteriores. Guta, ¿por qué defendés a She-Hulk? ¿Cuáles son tus argumentos? ¿Cómo? Ahí va. No, ¿Por joda, qué boludo. defendés a She-Hulk? No. Yo lo escuché. No, pará, ustedes están en una dimensión que yo no los puedo seguir, boludo. Están yendo que por un no? camino que yo no puedo seguirlos, ¿entendés? ¿Cómo que no? Lo peor de todo, que tenemos una audiencia más estable cuando estamos hablando de este tipo de cosas que cuando realmente hablamos cosas que importan. Los El siniestros- morbo. a Es ver, el locura, morbo. boludo. El morbo. Es el locura morbo total. vende, vos. O sea, nosotros estamos dando un ejemplo y nuestra audiencia nos está devolviendo el mismo A ver, ejemplo. ahí tengo O sea, Señores, estamos en con 5 el mismo minutos, nivel de locura. foto del Guta como bañero, A ver, tengo un usuario La que hace encontré en preguntas internet. serias y creo que es un suscriptor mío y no lo quiero defraudar. Diego Lesis dice, Pato Lancaster, Muy bien. ¿qué opinás del uso de armas en Star Wars como el AK-47 y demás armas de la Tierra? Creo que está bien el AK-47 no, y está bien, sí, si no hay otros recursos hay que agarrar armas como el AK-47, me parece bien, u otras armas. No hay ningún tipo de problema. Lo apruebo, está aprobado por Pato Lancaster. Spielberg, jajaja, sabemos quién debió contratar a Marvel para tratar el universo de la locura. ¿Eso realmente? Les hago una pregunta y se las hago en serio. Este chat que estoy viendo, ¿pertenece a este momento del directo o son Sí. anteriores? ¿Nos siguen un grupo de psicópatas? No, debe ser es de este momento. ¿Nos siguen un grupo de psicópatas? Creo que no. ¿Y por Me qué perdí, boludo. Ni sé de qué están Pero si me hablando. estamos divagando y me están preguntando por una K-47 en Star Wars y después te preguntan a vos por Mordor y a ver, Guta, ¿cuándo te volviste? Boludo, esto, ¿en qué momento? ¿En qué momento nos perdimos tanto? ¿Querés retomar? Compartí. Dale. Te voy a compartir un poco Dale, de mi vida. dale. Compartí Vamos. un toque. Agregar Ya que te mando. Los que me hablan de ¿Qué de es que si me esto? estoy No, levantando, me una da mina. miedo. Mirá, Dale. esto es mi primer salto. No se ve bien, pero este es mi primer salto. A ver qué pone la gente. Ese helicóptero, ahí chiquitito estoy yo saltando. Por eso está casi en blanco y negro. Y acá. Para que no te lo muestra bien. A ver si lo puedo ver. A ver, mira, ahí estoy yo después de hacer el salto. A ver, mostralo. ¿Cómo querés que lo muestre? ¿Se ve? Ahí está, boludo. No, eso. Todavía no estás- está en el directo. ¿Pero Ahí qué estás, estoy. saltando Después del del salto helicóptero? allá abajo, estamos haciendo. Claro, hicimos. En la anterior que te mostré estaba saltando del helicóptero. Y ahí abajo estoy poniendo un pseudo rescate que hicimos en el agua. Era Ahí bajé en la una. camilla y ahí estoy yo. Y bueno, acá están todos los de prefectura por las dudas que pase algo, ¿no? Pero ahí estoy yo con la mano arriba para que me baje en la camilla y poner un coso. Y acá estoy en el salto, que no sé si se va a mostrar para ver. No sé si se ve. Petinato pregunta No sé si. Ahí está. Ahí, Petinato pregunta si saltaste o te empujaron. no, había que saltar si no aprobabas el curso. A ver si. Ahí voy a mostrar el salto.
¿Facus está en el canal? Ahí está el ¿Facus helicóptero. está en la Armapedia o está en este canal? Dice, los que saben de obús más grandes los tiene Rusia, el Tulipán 2T sobre el proyectil 103 milímetros de diámetro con el que ha vencido el 776. ¿Pero qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? No sé, boludo. Bueno, no me pasa nada. perdí, Facu, me perdí. estamos jodidos acá, no estamos con esos conocimientos. Busca, bueno. Creo que me voy. Creo que Ah, se lo ve, el acá nivel de están Cris diciendo, acá. pará. No, ¿te vas a ir en serio? ¿En serio te vas? No, es que no sé, boludo. Se está ¿Me dejaste volviendo tirado, turbio hasta el chat. tirado en el directo? ¿En serio te vas? Boludo, vamos 7 horas de directo. 7 horas de directo, ¿Pero en boludo. serio te vas? ¿En serio te vas? No, lo que pasa es que se estaba poniendo hasta oscuro el chat, boludo. Algo Pero pasa. se está poniendo oscuro hace mucho tiempo esto. La oscuridad, Yo no veo nada. la oscuridad nos está. Están en otra parte, Atma dice dijeron que era un Kintoki. Atma dijeron que no sé qué dijeron de Atma, arriba, cuidado, A mí el canal Ah, no sé. bueno. Escúchame, ¿el canal te lo cierran cuando cerrás el directo o Claro, al cerrar el. No se cierran el canal. Mira, a ver, vamos a hacer una cosa. No. Hacemos una cosa, le preguntamos a la gente si hacemos un esfuerzo, como un bis, le preguntamos a la gente si hacemos un esfuerzo final y nos quedamos 20 minutos más o nos vamos. Preguntémosle a la gente. Gente, ¿están bien? ¿Quieren que nos quedemos un poquito más o ya cansamos? Si cansamos, que puede ser una opción, nos dicen, y si no, nos quedamos un poquito más. ¿Cuándo retomamos? ¿Viste tu NFT, Gustavo? No, ¿me mandaste uno? Y te mandé la foto como bañero. Esa foto está buena. Sí, pero boludo, me piden que les muestre de mi vida. Les muestro un toque de mi vida y se ponen cualquier cosa. Yo te conseguí la tuya, vos, la propia. Tiene que cuando estabas en la academia. Hace como 800. Síganle borrachines, dice MR. Quédense tranquilos, MR. Síganle borrachines, dice MR. No, es terrible esto. A ver, gente, quiero aclarar una cosa. Ninguno de nosotros está borracho. Todo esto es un show. No, para nada. No. No te lo voy a permitir bajo ningún concepto que le mientas así a la audiencia. Ni Atma ni yo estamos borrachos. Vos estás ¿No te gustó el NFT? Drogado. No, cállate. Sí, vos estás totalmente drogado. Nosotros estamos totalmente sobrios y vos estás totalmente drogado. Atma, ¿cómo sobreviviste a esto? No podés decir esa palabra. No digas esa palabra. Decía lo sumo con los Susan, estados alterados. Intoxicado. Ni tampoco. Ahí va, estamos alterados. Mejor. Chicos, boludo, después de todas las sanguangadas que han dicho. ¿Cuántos suscriptores todas las sanguangadas que han dicho que van a tirar el canal porque yo dije drogado, boludo. ¿Vos estás seguro que todos estos dementes están suscritos a tu canal? Yo creo que sí. Y si no hay alguno que no esté suscripto, que se venga y se suscriba, boludo. Pues hace 7 horas que estoy haciendo monigote para ustedes. ¿Vos estás y seguro? Como mínimo una suscripción, mínimo. Sí. Son todos conocidos los que están acá. A ver, qué linda gente que tenemos, que nos siguen. Lesis, está muy buena la academia de Armapedia. Creo que me pasaré a disparar una M4. Bien. Yayo Vega nos ofreció. Igual, boludo, con la mano en el corazón, nadie te respondió si queríamos que siguiéramos o no fuéramos, respondan, si no nos vamos, porque tampoco queremos molestar, sé que podemos estar molestando. Si quieren que nos vamos, nos dicen y ya está bien. Y si no. Si sienten que el directo ya no tiene razón de ser, que realmente ya no tiene razón de ser, pero estamos acá porque lo estamos pasando bien. Esto lo está llevando adelante Atma y está haciendo un esfuerzo grande. Entonces, y estamos hace unas horas con Guta tratando de bancar. No sé si han tomado, si han bebido, qué sé yo. Gente, pongan, a ver, sigan charlando los tres, Guta, Manatí. Y lo que pasa es que Fanuca, vos no te podemos tomar en serio porque vos sos un demente. Así nomás, listo. A la mierda. Fanuc, ¿sabés lo que tenés que hacer acá? Tenés que ir a los 3 botoncitos y poner denunciar el canal de Pato.
¿Quieren paranoias? El otro día le contaba, el otro día estábamos hablando, ¿quieren que les cuente la anécdota de cuando estábamos hablando con Alma y Guta y tiraron un tiro mis vecinos? Que no, A ver, Valar Morgul todavía sigue en la Valar Morgul, ¿cómo andás? diciendo soy moderado. ¿Sabés qué puedo contar? Contá. Cuando me donaron y compré el aceite, ¿cómo se llama? El desengrasante industrial, que al final no la conté en el video. Esa está muy Y buena. me puse a limpiar el baño como Dios me trajo al mundo y era como una especie de Karate Kid pornográfico. A mí me Podría gustó, contar ese, no, pero no la voy a contar esa anécdota. Mirá, Es más, mira, tengo 554 suscriptores. Si llego a 555, cuento la anécdota. Es Bueno, media pedorra. yo te Tampoco ayudo. piensen que va a Si ser vos la contás anécdota. esa anécdota, A ver. yo cuento una en el que me hice encima en un coto. Y me agarró la ¿En seguridad un del coto? En un coto me agarró la seguridad, me acorraló y salí huyendo en un taxi. Ah, bueno. Prefiero no llegar a 555, pero contala. Pero, ¿en cuánto estás? Quiero ¿En cuánto escuchar esa estás? anécdota. ¿En cuánto estás? 554. Si llego a pero uno 555, no, cuento la de Karate Kid porno. Y ¿Pero es qué que yo tengo sé que que contar yo primero la del están coto? todos suscritos. ¿Querés que te Pero cuente yo yo quiero primero? quiero ¿Querés que te llegar al triple 5. Al triple 5. ¿Pero querés que te cuente yo primero la del coto? ¿Cómo querés hacer? Nah, No, nah, sí, no esperemos contemos llegar, esperemos nada. llegar, esperemos No se llegar. lo merece. No se La lo merecen. mota. No se lo merecen. No se lo merecen. ¿Qué pone Arcadia? Está bloqueado, lo bloquea Arcadia, ¿eh? No, lo bloqueé porque no sé qué pone. ¿Qué pasó? ¿De vuelta siguen con Arcadia? ¿Qué pasa con Hay Arcadia, algo con loco? Arcadia en el chat que ¿Qué? parece que hay bronca con Arcadia. Están con Arcadia. Boludo, te juro, no me voy a hacer nada la remera de moderado. Me voy a hacer una remera de I love Pablo Arcadia. No, la remera de moderado está Listo. bendecida por este stream. La remera te la tenés que hacer. La remera de moderado te la tenés que hacer porque es una genialidad. Sí. Es una genialidad. No es algo Bueno. pensado, es algo que nació. Nació como nacen Sí. las cosas bendecidas. Tal cual. Yo ya les dije. Mi mail es elijodeguta@gmail.com. Mándenme sus diseños y Para voy mí a hacerme la ¿viste remera que mencionaban una K-47? Para mí te tenés de que hacer moderado. una agarrando una K-47 y poniendo soy moderado. Ay, boludo, ¿ves que estás armando quilombo, pato al pedo? Nadie dijo nada de Arcadia. Están diciendo que están con arcadas por la anécdota. Arcada, está bien. Pero escúchame. Vamos Boludo, a decir... ¿viste que de drogado lo único que estás haciendo es armar quilombo entre canales? No, pará. No me tires el directo abajo. Antes hablaron de Arcadia. Antes hablaron de Arcadia y no me jodan porque antes hablaron de Arcadia. Me decían, ¿qué opinas de Arcadia? Arcadia hizo directo. Ahora se hacen todos los logi, como que acá no pasó nada. Pero hablaban de Arcadia antes. Por ahí el público se renovó. Yo sé que somos más de 2.500 y por ahí hubo una renovación. Pero no. Arcadia, pidieron Arcadia antes. No estoy tratando de meter nada ni Te están pidiendo que subas un poquito el volumen. A ver, subimos Pato, el volumen. te Dale, están diciendo que subas un poquito el volumen. Ahí subimos, ya está. Muy bien, Fanu. Bueno. Ahí está, ahí listo. subimos el volumen. Perfecto. Vamos a despedirnos. Vende, Vamos a hacer señor una cosa. Pato. Vamos a despedirnos. Sí. Vamos a despedirnos con un buen tema. No. Tratemos un buen tema. Sí. Y nos despedimos. Dale, ¿qué tema proponés? ¿Está? No sé, lo estoy pensando, pero si ustedes quieren que tratemos algún tema, por ahí díganos y nos despedimos con un buen tema. Pará, sí. Pero un buen tema para charlar, no de música. Dale, dale. Me parece bien. Upa. No, pará. Lord of the Ring subió 1% en el puntaje promedio de la audiencia. Estaba 84-37 y ahora está en 84-38. Mañana está en 40. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será? ¿Será porque coartaron la libertad de expresión? Está todo manipulado. Con lo del No, vas a ver. El lunes llega a 60. Eso ponele la firma porque ¿por qué será?
Pero ¿por qué? Yo estoy preguntando por qué será. Es una ¿Será tierra porque élfica, es una tierra élfica en donde el gran Besos domina toda la Tierra Media. No. Esto debe ser por lo que pusieron de la política de ¿cómo se Claro. llama? De Sí. coartada. Es por eso. Claro. Porque están filtrando lo que sea 5, pasa y se toma. ¿Viste que ni siquiera los números de votación aparecen? La Claro, cantidad de votos. claro. Ya lo sacaron eso antes que vos ponías tanto. A ver, vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a hacer una cosa. Dame un segundo. Vamos a ver un poquito de los comentarios de la Average Audience Score. ¿Está? ¿Qué les parece? Déjenmelo traducir. Déjenmelo traducir. Traduzco. Bueno, acá hay. Mirá, vos escuchen esto. Estoy entrando en la parte que está con el pochoclo tirado. O sea, que no está, la audiencia no está de acuerdo con esta producción. Bueno, pero miren, compartí para que vean que yo no estoy mintiendo. Dale. Compartí yo tengo, perdón, es culpa mía. Yo tengo que cambiar la pantalla. Pará, ya te la contenido. Dale. La de tomatos. Perfecto, listo. Tomatos. Para que vean que no les miento, ¿no? Vamos a ser 100% transparentes. A ver, ahí está. Bien. Para, ¿ahí compartiste? Sí. Listo. Sí. Estamos viendo 84-38. Antes estábamos en 84-37. Yo voy a entrar, no sé si ven el icono mío ahí, si lo ven. Voy a entrar en donde dice puntaje promedio de audiencia, bien, que es el 38%. Muy bien. Son los comentarios de la audiencia. Bien. Vos fíjate qué hipocresía, ¿no? Porque tenemos 38% que significa que la audiencia no le gustó porque está el pochoclo caído, y fíjate las cantidades de estrellitas que hay. Le están dando 4 estrellas de 5, 5 estrellas, 4 estrellas y media. Igual aparece alguna con 1, pero me parece que están dejando pasar 1 o 2 y después todo 4 y 5. Eso es a lo que voy. Bueno, hasta ahora el espectáculo es bastante bueno y estoy ansioso de ver por dónde va. No lo voy a leer todo, ¿no? Pero dice eso. Después dice, este espectáculo es impresionante. Recreé completamente la magia que sentí en el ver la trilogía original. ¿Pero quién Me encanta la dirección que está tomando Galadriel. ¿Pero quién hace un comentario? Estos episodios son una de las cosas... Y yo qué sé, boludo. Pero no me parece... para. Pero la pregunta es, ¿no te parece un poco armado ese comentario? Pero es lo que te estoy diciendo. ¿Cómo si 38% de pochoclo tirado y le están dando 5 estrellas, 4 estrellas de 5, 5 estrellas, 4 estrellas y media? Y eso pero es lo que estoy leyendo. Pero aparte el tema de la redacción, es un poquito tirado por los pelos, ¿no? Eso de que me dijiste, cuando uno escribe, no sé, me parece muy elegante el comentario para ser cierto. Parece elegante, cumbia 420. No, me parece, ¿sabes lo que me parece? Un comentario en otro idioma que fue traducido al español. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Es que sí, boludo. Está en inglés y yo lo traduje. Ah, bueno. Olvídate. Se me cayó. Pero igual, al margen, si está traducido así, es porque en inglés está escrito así. Está bien. Hay de Brasil, mirá, hay de Brasil, hay americanos. ¿Qué más hay? ¿Cómo sabes de qué nacionalidad son? Porque no los traduje y estoy viendo en portugués. Está bien. Bueno, leo la de los malos. Ahora leo algunos de los malos. Amo el Señor de los Anillos, PJ, pero odio el Anillo del Poder. Presta poca o ninguna atención a la tradición de la Tierra Media. Esta inspirada adaptación de la franquicia clásica del Señor de los Anillos es irreconocible. ¿Para quién hicieron esto? Después ya vienen, o sea, te muestran 5 o 6 de estrellas copadas y 1 o 2 de estrellas pedorras, ¿no? Como fanático de Lord of the Rings desde hace mucho tiempo, pero un erudito en Tolkien en toda regla, sentí tanta alegría. Bueno, esto, ustedes que hablan de Pablo Arcadia, esto es un comentario de Pablo Arcadia.
Escuchen, no es Pablo Arcadia, pero esto es el estilo, esto es la gran Pablo Arcadia. Graben con esto, el gente, radar graben walk esto. de Prey. Como fanático Lord of the Ring desde hace mucho tiempo, pero un erudito de Tolkien en toda regla, sentí tanta alegría y asombro al volver a ingresar a la Tierra Media. Se siente como si estuviera tratando de mantenerse fiel a un mundo que creó Tolkien y que Peter Jackson se llevó a la pantalla grande. No, pero Pablo Arcadia es un hijo de puta. Fanático de Lord of the Ring y erudito de Tolkien. Dejate de joder. Es un hijo de puta. ¿Cómo Pablo Arcadia va a escribir eso? No lo escribió él, pero es estoy jodiendo, boludo. Estoy jodiendo. Es el estilo de lo que hizo con la gran Prey, boludo. Está bien. Los mismos pelotudos, igual. Pero para mí. Sí, yo ojo. No, pero para mí muchos son nada comprados. Contra Pablo Arcadia, No, pero lo digo en broma. Ni no consumo ni nada, No, yo menos. No lo consumo ni nada. Lo que pasa es que esto salió por una cosa que preguntaron con un quilombo que se había armado entre Ivancho y él. Y me preguntaron en un directo y yo dije lo que pensaba. Y ya está. Pablo lo que pasa es que yo no quiero hablar más del pibe. Lo que pasa es que están rompiendo tanto las bolas. Hay que romperle todo, hay que romper todo. Lo digo en broma. No. Mira, que cada uno haga de su culo da risa. Cada uno. No, hay que incendiar. No, está bien. A ver, señores, no a la violencia. Lo que acabo de decir es una locura. Que haga lo que quieras, su falluto, como dicen en los comentarios. No sé, que el karma actúe. Nada nada. Muchos de los comentarios son comprados para mí. Son ellos mismos que ponen los comentarios. Yo que estoy leyendo, yo no sé, chicos, yo quiero dejar claro. Hay gente, o sea, sí, capaz que son ellos mismos, pero no siguen patrón como en otras cosas, ¿no? En Disney siguen un patrón y esto no sigue un patrón, ¿no? Estoy leyendo, yo qué sé, llevo leyendo ya 30 comentarios. ¿Y qué hablan? Lo que están haciendo nomás es filtrar de los comentarios de 5 estrellas, estoy leyendo. Bueno, pero hay comentarios negativos. Y también, no, tienen cierta. Hay comentarios negativos. Sí. No, pero que están filtrando para que revierta la tendencia negativa. Creo que lo que están haciendo es eso. Tal cual. Sacás ese cambio. No tiene pinta esto. A ver, déjame ver una cosa. A ver qué nos dice Metacritic. Sí, Metacritic es más fiel, eso sí. Metacritic, a ver qué nos dice el Señor de los Anillos. Bueno, hasta mañana, Hintoki. Muchas gracias por el aguante de siempre, en todos los directos, en todos los lugares. Totalmente. Y muy buenos los NFT, Hintoki. Un grande. Y recordá, soy moderado. Decís que subís videos que, si no seguro cerrás el canal, un versero total. Esto no tiene buena pinta. Sí. Hintoki, mil gracias por todo. La verdad que te bancaste todo, no sé cómo nos bancaste. Ni yo me bancaría a mí mismo. Muchas gracias. Te espero, Hintoki, te espero en el directo de Twitch, cuando empiece de vuelta en Twitch para hacerlo de Call of Tulhu, la parte de moderadamente, dijo. Hintoki, moderadamente, eso ya quedó para siempre. La remera de Guta es Soy Moderado. Y recuerdo, será un soy moderado. Clásico para el futuro. Y listo. Bueno, chicos, lo que sí podrían hacer si se copan, alguno tiene Twitch o algo, síganme en la cuenta de Twitch, que es el hijo de Guta, que dentro de poco voy a empezar a jugar el juego del 2018 de Call of Tulhu, que nos cagamos mucho de risa con Hintoki en el anterior. Con Hintoki y otros más, ¿no? Es el hijo de Guta @soymoderado.com. No confundas a la gente. Sé que no querés que yo tenga seguidores en Twitch, pero no confundas, por favor. Es el hijo de Guta en Twitch. Por favor. Cambialo, el hijo moderado de Guta. Pero lo de Soy Moderado es mágico, ¿eh? Es una cosa mágica, en serio. Esas cosas no pasan todos los días, ¿eh? Es mágico. Para mí es el catch. Es el catch. Boludo, yo soy un ser mágico. Yo soy un ser de luz, mandé un boludo. NFT, pedazo de duende. Míralo. Che, en Metacritic no encuentro Game of Power, boludo. Digo, Rhinos Power. ¿No lo encontrabas?
No encuentro de Lord of the... Mira, pongo de Lord of the Rings, me aparece todo menos eso. ¿Qué pasa en Metacritic, boludo? ¿Para qué te lo busco? Para. ¿Qué pasa en Metacritic, boludo? Pam, 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 pam. Tendría que estar primero, boludo, y solo está en la comunidad del anillo. Y Y después todos los juegos. Por ahí está medio manipulado eso. Boludo, me sacaron Ring of Power de Metacritic. Ya te digo. Metacritic. Están todos los juegos y no está Ring of Power, boludo. Será que ya lo voy a aplicar un filtro acá porque acá lo tengo. ¿A dónde? Lo tengo. Te lo mando por te lo mando. 71% user score 2,4. Te lo Pero mando mándamelo porque no entiendo por qué no lo encuentro. O por lo menos decime por qué no lo encontraba. Escúchame, te lo mando porque debe estar, no debe estar indexado o está mal indexado en Google. ¿Para dónde lo Pero pongo? boludo, estoy en Metacritic, lo estoy buscando en la búsqueda de Metacritic. Estoy adentro de Metacritic, man. Para Gustavo, acá, pega. Ahí va, Copiate el coso si querés o tocas el enlace, te mandé el enlace. Sí, igual me gustaría que me digas cómo lo buscaste, boludo, porque no puede ser que yo no lo encuentre. Te digo, lo busqué poniendo The Lord of the Rings Review Metacritic. Bueno, ¿y por qué si yo estoy adentro de ¿por qué si yo estoy adentro de Metacritic y voy a la lupita de Metacritic y pongo Ring of Power, no me aparece? No sé, no tengo ni idea, pero te lo mandé ya lo tenés, no importa eso. Bueno, mirá cómo está. ¿Qué hijos de...? ¿Lo están viendo? Pero este está en cualquiera. Estás mostrando un video, te van a sacar copyright. No, pará. Es una animación de Guta bailando. ¿Cómo está en cualquiera? Y chupando un pie. No, ¿qué decís? Pará, ¿dónde tengo que compartir? Yo no tengo nada acá en la pantalla del Streamware. Estás en otro mundo, Guta, boludo. no. ¿Qué? Estamos viendo un video con copy y nos llegó el... ¿Qué pasa acá? ¿Dónde está? Sí, ahora sí, pero me llegó ahora recién. Ahora sí te lo comparto. Pero, boludo, estás una hora. No, no, tarda. Estás en Neuquén, son unos cuantos kilómetros. ¿Qué video? Dale que espero el final del juego. Mirá la pantalla, boludo, mirá. A ver. Mirá. 1,9 bajó. Pará, bajó de golpe entonces esto. Y 71 positivo. Y 71 positivo. Sí. No, pará, 2.4. No, pará. El Metascore es el de los críticos. Y el otro es el de los usuarios. Y a vos te bajó y yo lo tengo en 2,4. ¿Entendés? Yo tengo en 2,4 de 10 y vos, ahora que lo pusiste, bajó a 1,9. Con 1 minuto de diferencia. Déjame refrescar acá. A ver, refresco yo también. No, a mí sí 1,9. Está. 2,4 fue acá. Y a ver, a mí me sigue apareciendo 2,4, Sí, Fanuk, tengo una cuenta en Twitch que se llama... Ahora se las comparto, a ver. Para que el que quiera entrar. Y jugamos con Hintoki, jugamos todo Call of Tulhu, el viejo, el EART no sé cuánto, no me acuerdo el nombre ahora. Y también jugamos varios jueguitos así como de rol, que yo le puse a todos le puse el nombre de los que estaban ahí en el Twitch. Así que todos teníamos nombres así. Y sí. A ver, ahí se los dejo.
257 positivo, 51 mixto, 1071 negativo. ¿Y los críticos? ¿En dónde estás? Eso es lo que tengo yo. ¿Y los críticos? Esto es de usuario. Y los críticos, ya te digo. ¿Pero dónde estás mirando, anda? Apreta, anda para atrás. Bueno, no, ahí igual. ¿Viste en el redondel verde? Que dice en el cuadrado, perdón, verde, que dice 71. Apreta ahí. A donde dice Metascore. Sí, 28 positivo, 9 mixto, 0 negativo. Tengo yo. ¿Vos? 28 positivo, 28 sí, positivo, 9 mixed y 0 negativo. Bien. Y ahora me voy a usar el score y tengo positivo 91, mixed 21, negativo 532. Ah, está. Entonces el mío está actualizado, porque tengo más votos acá. 257 positivo, 51 mixtos y 1071 negativo. Pero ¿cómo puede ser, boludo? Si yo lo acabo de refrescar. No me preguntes, pero el mío está en 2,4 y tiene más votos que tú. O, no creo que los hayan sacado, porque no tiene sentido sacarlo para tener menos puntos. ¿Será por zona? Esto es una debacle de ceros, de 3, de 1. Es un asesinato esto. Che, pero Bárbaro. no sé, boludo. ¿Por qué hay tanto? Bueno, sí. Barbaridad. Está medio confuso, ¿eh? Está medio confuso lo que están haciendo con esto de las críticas, ¿eh? No, Metacritic creo que... Metacritic no entró, me parece, en esa, ¿eh? Pero ¿cómo no va a entrar, boludo? Pero Escuchame una cosa. ¿Cómo puede ser que yo refrescándolo me esté mostrando 532 y a vos 1000 y pico? ¿Estás en Metacritic? Pero porque no llegó todavía el resto de los votos ahí a Neuquén. No seas pelotudo. Parece manipulado. A ver, mostrá tu pantalla. Mostrá tu pantalla, Alma. Para que la tengo que cargar en la otra computadora. Metacritic. Boludo, vamos para 7 horas y media de te lo directo, mandé por man. Facebook. Bueno, cuando quiera cortamos. No se preocupe. Esto es épico. Pero 7 horas y media, boludo. No hago videos por 3 semanas hasta que se me cure la garganta. Pero tenés ahí un directo épico. Yo lo tengo acá. Chan. Aparte, acordate, soy moderado. Sí, igual hay mucha gente que se está despidiendo para irse a dormir. ¿Por qué no nos despedimos de los que nos hicieron la gamba todo este tiempo? Pero hay otros que se levantan. Che, escúchenme, antes de que se siga yendo más gente para irse a dormir, ¿por qué no nos despedimos y nos saludamos para despedirnos de los que nos hicieron el aguante toda la noche? Me parece bien. Bueno. Sí. ¿Qué les parece? Sí. ¿Está cansado? Yo no. Para mí es un sábado de la noche. Yo les había dicho que iba a ser épico. Como quieran, chicos. Y lo fue. Señores, está siendo testigos, somos expectativas de la caída de la libertad de expresión en la civilización occidental. Sí, mirá, Pato, la voz de Pato es de un tipo que se está cayendo a pedazos. De lejos, ¿no? Sabelo. No, Petinato, Peti, muy bien. Guta, lo dejes. Guta, no abandones. Si tenés huevos, seguí. Siga analizando estas conversaciones. Guta, no abandones. No sé dónde estás leyendo eso. No sé dónde lo estás leyendo, pero yo no lo estoy leyendo. Guta, Master y Ama, ahora entonces un Sonboy. Guta, pensé que tenías más aguante. Bueno. Acá está diciendo todo de Master. Alma, ahora cerrá acá y andá a hacerte un Sonboy. Apurado para irte a ver la versión de Batman Chochinito. No, por de Batman, Chochinito. ¿Cómo te quedó lo de Batman, ¿Te quedó la de Batman? La dama del esto es un poco lo que se van a encontrar en Metacritic. Todo 0-1. Esto es una joda porque estaban buscando censurar a Metacritic
y esto va a terminar presionando a Metacritic para aplicar la misma que se aplicó en Rotten Tomatoes. Por eso creo que esto es una joda. Claro. Y es Por el eso te camino que decía, está boludo, siguiendo. está raro, están raros las Es mediciones, raro, están muy raras. Es raro. ¿Qué? Es raro todo. Se Eso es lo que se hablaba. resbala la R, Pato. No, ¿qué Está estás diciendo? raro. No, vos sos que Está escuchás mal. raro. Es raro, es raro. Es raro, es raro. Pero si Bueno, te... vamos a hacer una cosa. Muy Yo por mi raro. parte me despido de la Bueno, audiencia. pará, que nos vamos a tan despedir todos. No te buena vayas, onda nos despedimos fue. todos. Pará, no te vayas, nos despedimos todos. No es que me voy, boludo. Veo que la gente se va a dormir y quiero despedirme porque no, Está bien, o sea, nos está hicieron bien. el aguante 7 horas y media, Está boludo. bien, No quiero que se vayan a dormir y no terminen con nosotros. está bien, A eso me está refiero. bien. No te vayas, Guta, ponen acá. No te vayas, Guta. Gracias, Fanuk, por el aguante. Pero Sí. ya vendrán muchos más, no te preocupes. Muchos más. Pablo Hay Arcade mucho más de donde viene esto. Pablo Arcade tiene más aguante. Y acuérdense, soy moderado. Soy moderado. Soy moderado. No te vayas, Guta. Tiene que cambiar el disco del Me lo voy a tatuar, porque le patina la R, está a la hora de la noche. Vamos por esas 8 horas. por Ta. Oren dice, vamos por estas 8 horas. A ver, Bueno, estoy señores, buscando con qué me voy a no despedir. quiero que se vayan a dormir y terminen con nosotros, dijo el Guta. Turbio. Pero no, está bien. Señores, las cosas vienen en frasco chico y se tienen que terminar. Hasta acá llegamos. Empezó a hablar jeringoso. Pato ya empezó a hablar jeringoso. No, señores, hablo muy bien. Puedo decir cualquier cosa. No, boludo, te ¿Pero qué está diciendo, resbalando Guta? la No. R, la S, Guta, todo. había un momento que parecía que estabas complicado y te pusiste serio. Estamos exactamente igual. No pasa nada, pero igual Boludo, cortamos. no. Yo Llevamos me mucho puse tiempo. serio porque. No, yo venía recopado, estaba re bien y vos me tiraste que habías ¿Pero perdido qué estás 300 diciendo? suscriptores. A Me ver, puse- antes de me terminar quiero decir Puse una cosa. para el horno. Quiero agradecer a estas dos personas. Guta estuvo 2 días enseñándome cómo configurar el OBS. La verdad que tuvo una paciencia bárbara. No sé, sinceramente tuvo una paciencia bárbara. Arma más de lo mismo. Quiero agradecerles que estén conmigo en esta aventura que empieza. Toma café, Pato, lo hago. Hijo de puta, Pero no esa- termina. Toma, Pato, café, lo hago haciendo. Bueno, quiero agradecerles sinceramente, fue una aventura Fanuk hermosa. está full, Fanuk quiere más. Vamos por las 8 horas. Fanuk está, pero está peor. Fanuk, para un poquito. Estás muy Que acelerado. todos Fanuk. nosotros. Al final nos quedarán unas series por analizar. No analizamos algunas series. No fue del todo concreto el tema de la Casa del Dragón. No contó Guta su historia que iba a contar. Yo no conté mi historia. Pero bueno, habrá otras oportunidades. La verdad que fue bárbaro. Les agradezco a Anma y a Guta todo lo que hicieron. Me sentí muy bien. A la gente que estuvo. Desde que ya que sé, un tipo de lo más generoso que hay. Y Guta también es capo total. Mirá, la gente. El amor de la gente es lo más lindo. Mateo Carrasco. Arma ha aguantado, Shihul aguanta cualquier cosa. 2 veces aguantó Alma Shihul. Petinato, grosísimo tu canal, Pato. Están todos Sí. mal. Peti, grosísimo tu canal, Pato. Están todos peor que. Yo no sé si son multicuentas de ustedes, chicos. Rafael Carrasco, con paciencia. No. Fue hermoso. La verdad que fue hermoso. Me ha llenado el corazón, me ha llenado el alma. Hoy ha pasado algo grande que es, y lo digo en serio, que ha nacido el Soy Moderado de Guta. Y parece una tontería, pero es eso una es- cosa mágica. Esas cosas no se dan todos los días. Arma ya no tiene papilas para estar. Arma ya está muerto. No, en serio. Estoy escuchando. Spielberg, No, estoy escuchando, en serio. Spielberg, un abrazo. Arma, Guta, la verdad que hemos mantenido esto. ¿Cuántas horas? 6 de la Y tarde. casi 7 y 7. media. No, es una locura. Esto es una 7 y locura. media.
No puedo estar más... Siete- hablando en serio. 7 horas 28. Hablando en serio, no puedo estar más agradecido. Con esto tenemos para mucho. Tenemos para unos... tendré ver mi lista de... anime, este sábado se acabó el directo. Rafa Mateo, bueno, saludos de República Dominicana, saludos de México, saludos desde Canadá, al Frog, saludos desde Dinamarca, Dillok, todo lo que vea los anillos moderados del Señor. Hoy Guta ya pasó de ser un ser de luz a ser un ser de luz como Galadriel. Floren, este ha sido el mejor descenso a la locura que he visto. 8 de 10. Bueno, vamos por un 10 de 10 pronto, señores. Gracias. Spielberg, soy O la sea que propuesta le del gana- hijo de le- Guta y Arma. Rafael, Mateo Carrasco, acá son las 12:30 de la noche, es temprano. Aguanten un poco más. Guta resultó ser muy templadito. Saludos desde Panamá. Salufos. Muy lindo, chicos. En serio, hablando en serio, muy lindo todo. Gracias. Estoy agradecido en serio a los Unos dos. grandes. todos. Arma, No, sinceramente. No, y gracias por Guta invitarnos. viene haciendo videos, pero vos haces videos serios, en serio. Gracias por todo. Y Guta, la verdad es que está totalmente loco. Muy bien, directo. Saludos de México. México DC. Muy bien. Si Hermoso. seguís despidiéndote, boludo, llegamos a las 8 Y horas. porque- No, pero bueno, pero la gente se está yendo, lo estoy saludando a todos. Maravilloso el directo. Obvio. Lo Codemaster, tenía que decir. Nos vemos en otro Tenía que sacarlo directo. de mi sistema. Muy lindo todo. Perfecto, muchachos. Esto es hermoso. Bueno, lo la voy a verdad que terminar yo. divino, ¿Vos, me Alma, querés decir encantó. algo? Alma, ¿querés decir algo? No. Alma no quiere decir nada, Alma quiere cortar y ir a dormir ya. No, pero siempre, o sea, Alma, muchas siempre gracias, se en serio. presentan. Muchas son lo gracias por mejor, confiar. gente. Guta, en serio, Guta, te lo digo ahora y mismo. No, que esto quedará igualmente. grabado. Muchísimas gracias. Hace 2 días que estás lidiando conmigo con el tema te he dicho, no, esto no lo quiero hacer y me has obligado. Lo de los comentarios resultó perfecto. Sinceramente, si no hubiese sido los comentarios que me pediste hacer, la gente no hubiese participado tanto. Saludos de los pagos de Arma, saludos de Uruguay. Muy lindo todo, la verdad que no puedo decir más nada, que Saludos, estoy Valer. agradecido, en serio, a toda la gente que estuvo y a Alma y a Guta, y Guta que me estuvo enseñando, un maestro perfecto, no perdió el control, me llamó 1000 veces, me ayudó a usar el OBS, no lo sé. Ojalá que se repita, que bueno, que se repita. Sí, ojalá, la verdad. Yo la pasé bomba. ¿Cómo la pasaste vos para hacer tu primer directo? ¿Cómo la pasaste? Siempre es estresante el primero. La pasé bien y bueno, aprendí un montón. Tenía miedo al principio, pero la verdad es que no hubo un solo mensaje negativo. Chicos, No, y viste chicos, que- esperen, no Saludos se del vayan, no se vayan porque al final Ay. va a haber canto. Así que escuchen Ay, todos, Dios no se bendiga a vayan, Guta. que como premio el Guta les va a cantar. Dios bendiga. ¿Sí? A Guta. A ver cuántos somos, a ver si sube esto. Bueno, Foren moderado. 360, saludos a Chile. Tenemos más gente. ¿Entró Tenemos más gente ahora. ¿Entró que- más gente? A ver, ¿cuándo entraron? No, que tenemos más gente ahora que al principio. No, ¿cuántos son? 44. Claro. A ver. Y no, pero 44. hace un ratito, antes de empezar a despedirnos, éramos 40. 32 usuarios. Bueno, Vamos, a mí me da no sé qué dejar a 32 personas tiradas. Pero bueno, está bien. No digo broma, chicos. En serio que estoy muy agradecido. boludo, si Lo es que por hicieron estos fue chicos, una locura. hacemos el directo de Igualmente, 3 días. Fue una locura. Esto es una locura de amor, de emoción. Hemos pasado por violencia, hemos pasado por dramatismo. Es una montaña rusa de emociones. Guta se ha puesto mal. Es impresionante. La verdad que Nos estoy hemos emocionado. drogado, nos hemos alcoholizado. No, pará. Es un mal Nadie ejemplo se ha para- alcoholizado. Es un mal todo- ejemplo para la juventud. No. Todo fue parte del show. No hay nadie drogado. Arma es una persona. Bueno, Dale, mirá, dale. va a ser redundante y ya llevamos 18 minutos de despedida. Así que, Alma, ¿querés despedirte? ¿Querés decir algo? Ya les agradecí a todos, la verdad. Sí. Gracias No, por es venir. una locura, Sepper,
Si vos sabés que después te veo en Discord y estás ahí peleando a mano cambiada en Twitter, por favor, Pepper, ya te conocemos, desapareces y te estás peleando con alguien. Petinato, un grande como siempre, y bueno, saludos a todos. Fanuc, ni que hablar, un titán. Valar, ¿de dónde eras, Valar? De Uruguay. ¿De qué zona de acá de Uruguay? Pero háganlo un feriado, el próximo directo, así se quedan más horas. A mí ya no me da más la garganta, boludo. Yo tengo 2 horas de sueño. Bueno, Y la gente escuchame del una cosa. Discord, Yo quiero agradecerlos a todos súper porque hermosa. siempre están, porque siempre nos dan amor, siempre nos están apoyando. Parece que hay gente que es de fierro realmente y como siempre digo, es una comunidad espectacular, es una comunidad sana, es una comunidad trolera, pero la verdad que siempre están. Y como en el último directo les canté algo súper emotivo, pero el boludo de... Ay, perdón, dije boludo, de mi amigo Anma, se me puso a cortar el volumen, no pudieron deleitarse. Es un tema muy emotivo, habla del heroísmo, un heroísmo poco convencional, y lo voy a cantar con esta voz desgastada, y con esto yo por lo menos me despido. Y dice así: Believe it or not, I'm walking on air. I never thought we'll feel so free. Flying away, oh, we don't pray. Who could it be? Believe it or not, it's just me. Ooh, I can't believe. Believe it or not, it's just me. Chau, chau, chau. Chau. Copyright de Marcelo Tinelli. Bueno, chicos, me fui. Ahí cortamos. Corto. Gracias a todos. Muchas gracias.